4, Julio Pessoa. 14, Aníbal Torres. 6, Joel Verón. 15, Enrique Cáceres. 7, Oscar Villamayor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia de Deportes Sur, audiencia de la 101.7 Radio Sur FM. Ya estamos aquí en el estadio Doctor Luis Alberto de Herrera, donde se disputa en esta tarde cálida prácticamente de este día domingo 2 de agosto del año 2026, la semifinal vuelta del campeonato 2026 de la Liga Central de Deportes en categoría juvenil. Rincón Guaraní, que hace de local, recibe al Sportivo San Antonio, recordando que el pasado fin de semana había sacado una leve ventaja en la definición del equipo de León Guarambareño, el Rincón Guaraní, con el golazo de Joel Verón para la alegría del pueblo del Rincón y también para la alegría de los Leones. Ganaron por 1-0 y tienen todo para poder clasificar a la final. Dos resultados que lo ponen en el partido más importante, se diría, del campeonato, la gran final del campeonato de la Liga Central de Deportes. Un empate y una victoria hoy, el Rincón en la final, obligado a ganar el conjunto de la compañía Caguá, el equipo del Sportivo San Antonio, que ya también está en el terreno de juego. Ya ambos equipos están en el gramado de juego del Club Luis Alberto de Herrera para esta semifinal, vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes, temporada 2026. Partidazo el que se nos viene, ya lo decía Cristian el pasado fin de semana. No nos podíamos ir sin que tuviéramos por lo menos al menos un gol, y lo tuvimos. Y creo que este día no va a ser la excepción. Hoy vamos a tener también, si no es uno, tendremos un par de goles en este gran compromiso entre estos dos rivales, como lo es el Sportivo San Antonio, como lo es también el equipo del Rincón Guaraní, quienes han hecho una gran temporada, quienes han hecho un campeonato realmente excepcional para instalarse en esta etapa de definición del campeonato de la Liga Central de Deportes. Aquí con Jimmy Alberto González en sala de controles, con Miguel Centurión en las cámaras, con Cristian Barrios en los comentarios, con Miguel Ángel Aquino en la voz comercial, con Darío Gómez en la parte baja en fotografías, y también, por supuesto, quien les habla, Pablo Castro, en los relatos de este compromiso semifinal vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes. Ya breve les saludo también a los compañeros. Estamos en vivo a través de Sur Comunicaciones Guarambaré, también estamos en vivo a través de Radio Surgré, los compañeros que trabajan en el Estadio Elicio Molina, Estadio Club Teniente José María Fariña, donde el equipo local va a estar recibiendo la visita del Teniente Nicasio Insaurralde. En ambas categorías el equipo del Insaurralde sacó la ventaja de haber ganado jugando en condición de local. Obligado en ambas categorías al Teniente Fariña a ganar, aquí obligado el equipo del Sportivo San Antonio a ganar para forzar a un partido extra, y en la categoría principal el que gane será finalista. De haber empate tendremos un partido extra, y ya lo vemos también el presidente de la Liga Central de Deportes, al licenciado Luis Alcaraz, también ya recorriendo las instalaciones del doctor Luis Alberto Herrera. Por ahora tímida la presencia del público, se ve una dotación policial bastante importante para lo que va a ser este gran partido. Se aguarda el ingreso de los árbitros del partido, árbitros que van a ser del círculo de J. Augusto Saldívar. Ya en breve la confirmación de la nómina de árbitros que vamos a tener en la tarde de hoy, cuando vemos justamente a los árbitros de a poco salir del túnel de acceso, van ingresando, de a poco van pisando el gramado de juego del doctor Luis Alberto de Herrera. Todo listo, todo preparado para lo que va a ser esta gran fiesta del fútbol aquí en la ciudad de Guarambaré, en barrio San Miguel. Está el doctor Luis Alberto de Herrera. Ya le doy el saludo, le doy la bienvenida al compañero Cristian Barrios. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Pablo. Cordial saludo a los seguidores de Deportes Sur, ya preparadísimos para lo que va a ser esta gran fiesta deportiva. Nada menos se está disputando el pase a la final en categoría juvenil entre los equipos de Rincón Guaraní, que parte con ventaja. Dos resultados le favorecen el día de hoy: el empate o una victoria propia, por supuesto, frente al Sportivo San Antonio, que va a buscar forzar un tercer partido. Para ello tendrá que ganar, no importa diferencia de gol aquí. Si gana San Antonio por cualquier cantidad de goles, van a un tercer partido. Empata o gana Rincón, pasa el equipo de los Leones a la gran final.
Y después, el partido de fondo. El Luis Alberto de Herrera, aquí en su reducto, recibe al Toro, que va a salir de su rodeo aquí en la cancha del Decano, en la región. Se ve ya las banderas, casi en todo el vallado, las banderitas, las banderas grandes, las leyendas. Sí, todo preparado para lo que va a ser una gran fiesta, bien lo decía Pablo. Un poco tímida todavía la presencia del público, me imagino que en media hora, cuando esté por terminar la primera etapa en categoría juvenil, ya vamos a tener otro panorama totalmente distinto porque, como les decía, tanto en categoría juvenil o en primera, hoy podemos conocer a los finalistas. Sí. Ahí el árbitro está, sí. Darío. Hola. Amarillo, o gana. Empieza. Agua, a tomar. Los dos tiempos. Éxito. Mueve el Deportivo San Antonio, Pablito. Bien, perfecto, gracias, licenciado. Ahí escuchamos justamente las palabras de Freddy González, árbitro principal de este compromiso en categoría juvenil. Ya le tengo también a Miguel Ángel Aquino, quien va a tener a su cargo la tanda publicitaria. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te va? Un saludo cordial, enorme para vos, para la gran audiencia de la 101.7. Aquí ya estamos en la cancha de Luis Alberto Herrera, como siempre, presentados por Ingenio Azucarero La Pelsina. Señoras, señores, cronómetro en cero. Va a mover la pelota el equipo del Sportivo San Antonio. Va a arrancar el fútbol aquí en Barrio San Miguel, en la ciudad de Guarambaré. Semifinal vuelta. Campeonato Liga Central de Deportes, temporada 2026. A ver, el asistente 2 cruza todo el terreno de juego para cerciorarse que todo esté bien, de que los miembros del banco del Sportivo San Antonio estén debidamente documentados en sala, Cristian. Sí, señor, el asistente 2 en este caso es Alan Valdés, Gustavo Quintana es el asistente 1. Señoras, señores, todo listo para que arranque el fútbol. Ahora sí, una última corrida de extremo a extremo del árbitro, un calentamiento bastante considerable. Está realizando el asistente número 2 para lo que va a ser este gran compromiso. Señoras, señores, va a arrancar el fútbol. Va a mover la pelota el equipo del Sportivo San Antonio. Va a arrancar el fútbol aquí en la ciudad de Guarambaré. Semifinal vuelta. Cronómetro en cero del señor González. Vuelve a hacer un pequeño trotecito, esperando que ya todo esté en óptimas condiciones. El intercomunicador también, y que ya empieza a hacer su trabajo, el ok de los asistentes. Cronómetro en cero, silbato a la boca de González. Mueve la pelota del equipo del Sportivo San Antonio. En marcha el fútbol, ya se juega. Semifinal vuelta, campeonato Liga Central de Deportes, categoría juvenil. Sportivo San Antonio, Rincón Guaraní. Señoras y señores, aquí arrancan los primeros 45 minutos. Usted lo vivirá al máximo a través de la 101.7 en los relatos de Pablito Castro. Y aquí el remate que iba justamente hacia la portería del Sportivo San Antonio no llevó mucho peligro, se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición, será salida que va a corresponder al conjunto santo. 0-0 el arranque de este compromiso, ventaja mínima la del Rincón Guaraní, que ganó en la ida por un gol contra 0 con el golazo de Joel Verón, cuando aquí va teniendo la pelota nuevamente el equipo del Sportivo San Antonio. Tocó la pelota, está dentro del área, está para el primero, tiró y se salvó aquí el Rincón Guaraní. Lo tuvo el Sportivo San Antonio, señoras, señores. Estuvo cerca aquí Jonathan López, que hoy viste la dorsal 9. Estuvo cerca de abrir el tantador. Se ha salvado milagrosamente el Rincón. Sí, señor, la primera sensación de gol, sensación de peligro allí en el área, Rincón Guaraní, en el minuto de juego nada más, con los pies de los pies de Jonathan López. Señoras, señores, habrá salida para el equipo del Rincón Guaraní. Va saliendo del fondo Torres. Mete el esférico largo. Devuelve nuevamente el Sportivo San Antonio, que va con todo arriba en busca del primero del partido. Va corriendo Hugo Díaz. Va Díaz, que fue justamente convocado a la selección de la Liga Central de Deportes. Pelea Díaz. El balón se pierde por línea final. Habrá córner. Hay tiro libre de esquina. Hay córner. Será por el Sportivo San Antonio. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, garantía y servicio postventa.
Center Radio El Centro, el confort para tu hogar. Almirón centro que va a segundo palo, va saliendo rápidamente Sanabria, se queda con el esférico, hay salida, habrá reposición del fondo, hay salida que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, que ya sacó largo, devuelve de cabeza al defensor del conjunto del Sportivo San Antonio, va tocando la pelota nuevamente aquí el equipo Santos, corre López, va corriendo Jonathan, a ver si llega con peligro, tiene espacio, mete el centro, balón que va a segundo palo, a ver, llega Almirón, va a llegar Almirón, o no llegó Almirón, sacó el remate, el balón se vuelve a desviar, habrá tiro libre de esquina y córner, será para el Sportivo San Antonio, que arrancó mejor el compromiso, Cristian. Sí, señor, y es el que está obligado a ganar en este encuentro, y por eso justamente es el que se lo ve más ambicioso dentro del campo de juego, al menos en estos primeros minutos del encuentro. Señoras, señores, hay tiro libre de esquina, córner, será para el Sportivo San Antonio. Temple Sport, juntos para hacer historia, en la piel de los campeones siempre, Temple Sport. Hay tiro libre de esquina, corre para el Sportivo San Antonio, viene el centro, balón que va al área chica, saca la defensa, el rebote, ya hubo falta. Ya hubo infracción, la falta fue de Hugo Díaz, habrá salida, habrá reposición, corresponde al Rincón Guaraní, Miguel. LP Service de Lucho Pérez, especialista en aire acondicionado, servicio técnico para hogares, comercios e industrias. LP Service, industria y hogar, calidad y confianza en cada servicio. Para contactos, llámanos al 0984-470-842. Avanza arriba, suelta para Agüero, saca desde el fondo la defensa del Sportivo San Antonio, recuperando Díaz. Díaz para Jonathan López, López otra vez para Hugo Díaz, va teniendo aquí a Víncula, a ver si gana el carril izquierdo, pasó de uno, corre, lo persigue Saldívar, a ver Díaz, pelea, se le va la pelota, se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición, va a corresponder salida Rincón. Vamos equipo, con fe, pasión y corazón, contigo en cada paso. Ulrico Zanotti Cavazoni, presidente del Club Teniente Nicasio Insorralde, apoya este encuentro deportivo. Señoras, señores, hay salida que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, que va a sacar desde el fondo para el conjunto del Rincón. Torres mete el esférico largo, a ver, pelea Agüero, pone el físico, corre Agüero, a ver si va a llegar primero, llega Báez, toca atrás, va sacando como puede el portero, revienta, balón que se va, no se va por un costado, sigue el balón en disputa, ahora sí lo sacó el futbolista del Rincón, habrá saque de manos, hay lateral para el Sportivo San Antonio. La mejor pizza de la ciudad, de lo degustás en lo de Matito Pizzería, variedad de sabores en las más ricas pizzas con o sin borde relleno. No te pierdas el especial de la casa, la guarambareña, el boom de las pizzas. Estamos en Domingo Martínez de Ira, a la esquina Chequeros. Para contactos y pedidos, llámanos al 0991-398-219. Señoras, señores, aquí hubo falta, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al conjunto del Rincón Guaraní. Peligroso tiro libre, Cristian. Sí, señor, la primera situación de peligro para el área del Sportivo San Antonio a favor de los Leones. Vamos a ver cómo está Enrique Cáceres, es uno de los apuntados allí, pero tiene la férrea marca también allí de José Báez. Viene el tiro libre, remate, gol. ¡Gol! Rincón Guaraní. Aparece del área chica, no salió nunca el portero Alexis Ayala, y aparece Fabricio Agüero para aplicar el testazo al fondo del arco del Sportivo San Antonio, sin hacer mucho hasta el momento del partido, siendo protagonista el conjunto santo. El León guarambareño ruge aquí en Barrio San Miguel y va sacando ventaja. Rincón Guaraní con gol de Agüero, va ganando el partido por un gol contra cero. El gol se produjo a los 5 minutos de esta primera etapa. Y bueno, San Antonio es el que arrancó con mayor ambición. Decíamos en lo previo que era la primera pelota real de peligro hacia el área santa. Balón parado para Rincón Guaraní, que lo aprovechó en este caso el número 19. Qué temprano, pero más que qué temprano, que solo cabeceó allí al segundo palo Agüero. Cáceres arrastró la marca, digo bien, por la estatura que tiene, lo tenían más en cuenta a Cáceres, pero se olvidaron de Fabricio Agüero, ingresó por el área al segundo palo, conectó
el frentazo para vencer la resistencia de Ayala y ya los Leones pasan al frente del marcador. Sí, señor, abre el tanteador aquí el equipo del Rincón que gana por 1-0 y así como lo había hecho en la ida, está ganando y por ahora está anotándose entre los finalistas y está siendo por ahora el primer finalista del campeonato. Ya en breve también vamos a actualizar resultados en Barrio Alegre, donde juega el Teniente Farín, donde juega el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde en la otra semifinal de la categoría juvenil, Miguel. El domingo 7 de junio, Botalista 2B opción 1, Marcos Caballero, concejal, Renovación con Energía Joven, Marcos Caballero, concejal. Y como se dice siempre, Cristian, los goles no se merecen, los goles se hacen y fue lo que aquí acaba de acontecer con el equipo del Rincón sin hacer mucho, sin merecer mucho todavía en el arranque de este compromiso. Ha marcado el primer gol, Cristian. Sí, señor, y por la necesidad propia de salir a buscar el marcador, por haber perdido el primer encuentro, San Antonio se fue con todo desde el arranque, no pudo concretar y Rincón en la primera que tiene la pelota parada de la punta derecha, aprovecha esta situación y ahora nuevamente una pelota difícil, tiro libre frontal, tiro libre de peligro para el Arco Santo. Tiro libre será para el equipo del Rincón Guaraní. A ver quiénes se preparan. Está por ahí Cáceres que ya dejó. Saldívar es uno de ellos, Santiago, el otro es Rivas. Preparado para entrar el balón, charlan los posibles ejecutantes, autorizó el árbitro. Va el tiro libre, viene el remate, balón que se desvía y estuvo a centímetros de colarse al fondo del arco de Alexis Ayala. Estuvo cerca aquí el equipo del Rincón nuevamente, Cristian. Sí, era prácticamente cerrar de manera tempranera la serie porque un segundo tanto va a golpear bastante fuerte al equipo santo. Tiro libre de esquina, córner, Santiago Saldívar se encarga de esta pelota parada. Viene el centro por la punta derecha, autoriza el árbitro del compromiso, viene el centro, balón que va a primer palo, sacando la defensa. El rebote permanece en zona de peligro, rechaza ahora la defensa del equipo del Sportivo San Antonio. Vuelve a recuperar el Rincón Guaraní, mete el balón profundo, es Verón el que busca la zona de Fabricio Agüero. Aquí ya hubo falta de Agüero. Habrá tiro libre, habrá salida que corresponde al conjunto santo. Lomisur, el verdadero lomito árabe, venía a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para servicios de delivery, llámanos al 0992206-116. Lomisur. Viene la salida, balón que va Jonathan López que la quiere, saca del fondo de la defensa, recupera otra vez el equipo del Sportivo San Antonio, va Jonathan, se cayó, hubo falta, sí señor, lo pisaron a López. Ahora tiro libre, será tiro libre, corresponde al equipo del Sportivo San Antonio. Alfa Electrodomésticos y Muebles, las mejores marcas y la calidad que tu hogar merece. Financiamiento a tu medida, garantía y servicio postventa. Alfa Electrodomésticos y Muebles, confianza que se siente, calidad que se disfruta. Tiro libre, le pega Jonathan López al balón después de esta pelota parada. Miramos la maquinita, miramos el reloj y el cronómetro. Habrá tiro libre. Va al Sportivo San Antonio en busca del gol de la paridad, que lo vuelve a meter en el compromiso. Centro que va, no pasó nada. A las manos de Sanabria, habrá salida. Será para el Rincón. Miramos el reloj y el cronómetro. Marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento. Temple Sport indica que estamos a 10 minutos de esta primera etapa y el marcador del encuentro te presenta a Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. Que el compromiso con el gol de Fabricio Agüero gana Rincón Guaraní por 1-0. Prigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar. Prigo Guarambaré, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Y aquí el balón va a las manos de Ayala, se queda con el balón, habrá salida, será para el equipo del Sportivo San Antonio que va sacando rápidamente el compromiso. Señoras, señores, está por ahora 1-0 a favor del Rincón Guaraní. Con este resultado el equipo de Rincón se está instalando en la gran final del campeonato y por ahora con el empate parcial en Barrio Alegre entre el Teniente Farín y Teniente Insaurralde. Rincón Guaraní, Teniente Insaurralde en la final, Cristian. Sí, señor, es lo que se está visorando en estos momentos, pero falta mucho todavía, Pablo, falta mucho. El Sportivo San Antonio, para mi gusto, tiene que marcar en esta primera etapa por lo menos el tanto del empate para salir con todo en la segunda etapa. Sí, señor, hay tiro libre, se encarga de este tiro libre futbolista del Deportivo San Antonio, autorizó el árbitro González, viene el remate, balón que va directamente al arco.
y casi se complica Sanabria. Le botó el balón cuando estaba llegando a su posición, pero estaba bien atento el portero del equipo del Rincón para quedarse en 2 tiempos con el esférico. 12 minutos, casi 13 en Barrio Alegre, en el estadio Alicio Molina. Siguen empatando sin goles el teniente Fariña, el teniente Nicasio Insaurralde. Consultorio Médico Salud y Vida de la doctora Arami Picagua. Medicina familiar, chequeo y control preventivo. Tratamiento clínico de enfermedades agudas y crónicas. Atención de lunes a miércoles. Estamos en Teniente Herrero, esquina Iturbe. Para contactos, llámanos al 0982-412-609. Va al centro, balón al medio, ya se fue. Ya alcanzó fuera del terreno de juego Díaz. Habrá salida que va a corresponder en el fondo al equipo del Rincón Guaraní, que ahora está jugando mucho más tranquilo después de haber conseguido el gol de apertura del marcador. Hay salida, va a corresponder salida para Renato Sanabria. Todo lo hace muy lento ahora el equipo del Rincón, Cristian. Sí, señor, ya juega con el resultado a favor y trata de manejar con inteligencia. No hay apuro para salir para Rincón Guaraní, que de momento la necesidad la tiene el Sportivo San Antonio. Estamos en vivo a través del canal de YouTube Sur Comunicaciones Guaramaré. Vayan sumándose en la transmisión de este compromiso. Más tarde estaremos con el partido Luis Alberto de Herrera, 15 de agosto. Estación de servicio Copa Las Rosas. Combustible de la más alta calidad. Anda, carga el mejor combustible, pero no te olvides en cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copa Las Rosas y llegarás mucho más lejos. Hay balón para el equipo del Sportivo San Antonio, recuperando Jonathan López, gira, aguantó bien López, va López, lo estira Rivas, hubo falta de Alan Rivas, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. El licenciado Alcides López, presidente campeón del Club Teniente Fariña, junto a su familia, alientan y acompañan al Monarca de Guaramaré. A los 40 del segundo tiempo, Cristian Barrios va a elegir la figura. Center Radio. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Habrá tiro libre, corresponde al equipo del Sportivo San Antonio. Viene el centro, balón que va a segundo palo, golpe de cabeza. Sacó Sanabria, Sanabria, Sanabria. San Renato Sanabria se queda con el balón aquí. Acaba de acallar lo que era el gol del empate, pero de milagro se acaba de salvar el León guarambareño, Cristian. No de milagro. La gran intervención de Sanabria evitó que el equipo Santos llegue al tanto del empate. Ya todo el mundo veía ese balón adentro. Una gran estirada del buen portero Rincón Guaraní, que evita de esta manera la caída de su valla. El licenciado Alcides López, presidente campeón del Club Teniente Fariña, junto a su familia alientan y acompañan al Monarca de Guaramaré. Para envíos de cargas a todo el Paraguay, Transporte Ruidía Sociedad Anónima, empresa de transporte terrestre nacional e internacional, seguridad y servicio confiable para envío de cargas. Señoras, señores, semifinal campeonato de Liga Central de Deportes, semifinal vuelta aquí en el estadio Doctor Luis Alberto de Herrera. Está ganando el Rincón Guaraní, el partido lo gana el Rincón Guaraní por el marcador de 1-0, y la gente que se va aprendiendo al trabajo de Deportes Sur a través de Sur Comunicaciones Guaramaré. Un saludo enorme al gran amigo a Jorge David Vázquez en la ciudad de Pirayú, prendido al trabajo, Miguel. De Telecomunicaciones, una nueva experiencia en telecomunicaciones. Casa María Boutique, moda para hombres y mujeres, conjuntos, vestidos, prendas modernas, accesorios y perfumes, lo encontrás en Casa María Boutique. Balón que va recuperando Enrique Cáceres, saca del fondo Cáceres, balón que va recuperando Rivas, se le va yendo el balón por un costado, habrá saque de manos, hay salida que corresponde al Sportivo San Antonio. De manos será este saque de manos, lo cumple Ortiz. Alexis busca y juega rápidamente para Lugo, saca del fondo la defensa como puede López, vuelve a recuperar 90 ahora el equipo del Sportivo San Antonio. Otro golpe de cabeza, va sacando Villamayor, quiere Báez, el balón le va quedando ahora sí a Jonathan López, aguanta Jonathan, todos los balones pasan por él, la tiene otra vez Alexis Ortiz, toca la pelota para Jonathan López, López otra vez para Ortiz, tiene la pelota del equipo del Sportivo San Antonio, Villamayor saca por un costado, habrá saque de manos, ahí lateral, será para el Rincón, Miguel. Hechos y no palabras para Guaramaré el domingo 4 de octubre. No te olvides en votar lista 1, Oscar Cabrera, intendente, porque la gente así lo quiere, porque la gente así lo decide. Oscar Cabrera, intendente. Va a sacar del fondo Enrique Cáceres, salida que corresponde al equipo del Rincón Guaraní. 1-0 la semifinal aquí en el Campeonato de Liga Central de Deportes. Saca del fondo Cáceres, balón que va cayendo, cabecera del área grande, ganó, saca del fondo la defensa, no la sacó, balón que está, llegó falta.
Ya hubo falta de Agüero en ataque, así lo ve González, el árbitro del compromiso. Habrá salida, susto por parte del Sportivo, Cristian. Sí, señor. Lo que tiene que evitar el Sportivo San Antonio, que si no puede llegar tanto el empate, por lo menos evitar un segundo tanto, porque eso sí ya prácticamente sería lapidario. Sí, señor, un saludo enorme a Fernando Amarilla, otro de los convocados para integrar la selección de la Liga Central de Deportes de FA Cars. Prendido el trabajo de Deportes Sur. Hoy FA Cars y FA Gestiones Contables tienen un regalo para la figura del compromiso en la categoría principal. Ya enseguida le muestro al compañero Cristian Barrios también el hermoso regalo que tenemos preparado para la gran figura del compromiso en esta semifinal. Vuelta a Campeonato Liga Central de Deportes. Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Comercial Central, tu multitienda. Estamos en Ruta General Genescas y San Juan, Barrio Alegre, ciudad de Guarámbare. Va a sacar del fondo Renato Sanabria, mete el esférico largo, balón que va recuperando ahora el conjunto Santos, la tiene Ortiz que va tocando ahora para Lugo, la tiene aquí el futbolista del Sportivo San Antonio, tocando otra vez para Ortiz atrás, recupera, tiene la pelota otra vez ahora el equipo del Rincón, pelea, traba, gana otra vez, se lleva el balón Fabricio Agüero, esta vez tocando para arriba, va teniendo Alan, se mete hacia el medio, sigue Alan, cae Alan, no pasó nada. El balón se va por un costado, habrá saque de mano sobre lateral, será para el Sportivo San Antonio, Miguel. Extinfuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas, sistema de alarma y detectores de incendios. Estamos en San Juan, esquina Héctor Barón, Barrio Alegre, ciudad de Guarámbare. Extinfuegos, comprometidos con tu seguridad. Y a ver, el árbitro cobró el saque de manos a favor del Rincón, si no me equivoco, Cristian, así es. Y sí, pero el jugador de San Antonio pegó el balón en el jugador caído, entonces tendría que ser lateral para San Antonio, se equivocó aquí el árbitro. Sí, señor, el reclamo fue de parte de toda la compañía Cagua cuando aquí va sacando del fondo Lugo, va recuperando otra vez ahora Villamayor, el golpe de cabeza, balón la va teniendo Jonathan López, otra vez teniendo la pelota el equipo del Rincón, remate de Rivas, balón que se desvía a las manos de Ortiz, saldrá del fondo el equipo del Sportivo San Antonio, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. El corte del temperamento indica que estamos a 18 minutos de esta primera etapa y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. Señoras, señores, que aquí en el estadio Doctor Luis Alberto de Herrera, semifinal vuelta, Campeonato Liga Central de Deportes, el equipo del Sportivo San Antonio tiene 0, Rincón Guaraní 1. Pae Portillo Concejal, vota lista 1, opción 7. Pae Portillo Concejal, compromiso de acción para Guarámbare con Pae Portillo. Ganamos todo. Muchos cambios mirando el último onceno del Sportivo San Antonio, lo que fue en la compañía Curuzulegua y lo que es aquí en Barrio San Miguel, arrancando desde el arco, Cristian. Sí, señor, el ingreso Miguel de Ayala por Martínez. Sí, señor, Miguel Diarte me metió la mano en el equipo a ver si puede conseguir un mejor resultado, ¿verdad? Aquí el balón la quería Báez, cayó, no pasa nada y el remate de Jonathan a las manos de Renato Sanabria. El ingreso también de Ignacio Lugo, que ingresa por Arce dentro de este onceno, tanto arriba como abajo son las modificaciones de Diarte, Cristian. Sí, señor, metió mano, como dije, en el equipo Diarte para ver si no consigo un mejor resultado. ¿Verdad que el domingo pasado el resultado fue ajustado y ya prácticamente en los minutos finales consiguió Rincón desnivelar el marcador, Pablo? Sí, señor, asimismo aquí hubo falta, habrá tiro libre, será tiro libre, va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, se prepara para pegarle Santiago Saldívar a este balón en 3/4 de terreno de juego, ya en territorio enemigo, se prepara Saldívar, va a meter el centro, buscará nuevamente la cabeza de Agüero, ¿de quién? Va Saldívar, centro que va, lo busca Agüero, saca del fondo Ortiz, el rebote le queda a Villamayor, el remate se desvía, corre Agüero, Oxay, posición adelantada, volvía de la posición inhabilitada del futbolista del Rincón, habrá salida, será para el conjunto Santo. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad de litro justo en combustibles, gas para vehículo y de uso doméstico. Y en el mini market de bebidas, golosinas, regalos, servicio y minicarga, estamos en General Genescas y en San Miguel, Barrio Alegre, ciudad de Guarámbare. Balón que se pierde por un costado, habrá salida, será reposición
para el equipo del Rincón Guaraní. Semifinal vuelta, estamos a través de Deportes Sur, a través de Sur Comunicaciones Guaramare en el canal de YouTube. Vayan sumándose a la comunidad, vayan sumándose a Sur Comunicaciones Guaramare, el canal de YouTube, para aprenderse a lo que es este compromiso en categoría juvenil y a prepararse para lo que va a ser el plato fuerte entre el Club Dr. Luis Alberto de Herrera y el equipo del 15 de agosto en la semifinal vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes, que lo vas a vivir a través del trabajo de Deportes Sur. Sentí la diferencia con agua mineral Valentina. Encontralo en los mejores comercios de la zona. Repartos a domicilio, llámanos al 0972-554-921. Agua mineral Valentina, del manantial a tu casa. La va dominando nuevamente aquí el futbolista Almirón. Tocó la pelota para Jonathan López, tocó otra vez para Juan. Aquí la tiene Juan ya en territorio enemigo. Adelanta, balón que va buscando la zona de Alexis Ortiz. Este que domina, levanta la cabeza, puede meter el centro. Así lo hace, centro que va. Jonathan que no llega, saca la defensa como puede. Vuelve a recuperar la pelota del Rincón, sacando Villamayor. Lo busca en la zona de Agüero. El golpe de cabeza de Agüero está solo contra el mundo. Corre Agüero, pone el físico el futbolista del Sportivo San Antonio. Ganó Agüero, pero luego saca por un costado el zaguero central. Balón que se pierde por línea de costado. Habrá saque manual, habrá lateral, corresponde al Rincón. La Unión del Fútbol del Interior, UPI, alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes de la ciudad de Guaramare. Es del estadio Alicio Molina, continúa la paridad 0-0 entre el Teniente Fariña y Teniente Nicasio Insaurralde sobre 23 minutos de la primera etapa. Comercial Neneco, ramos generales, venta al por mayor y menor. Calidad, variedad y buenos precios, todo en un solo lugar. Estamos en General Genescas y Mayor Mario Benítez. Comercial Neneco, siempre a tu lado. Recupera otra vez el Sportivo San Antonio, levanta el balón que va recuperando ahora Rincón. Hubo falta de Villamayor sobre Jonathan López. Habrá tiro libre, será tiro libre que corresponde ahora al conjunto del Sportivo San Antonio. Muchas gracias a todas las personas que ya también se están prendiendo el canal de YouTube. Vamos San Antonio, dice Guada Coronel. Enrique también dice, ¿hay tercer partido o se define en penales? Dice justamente el amigo Enrique. Vamos San Antonio, dice Araceli Amarilla. Qué mala hora para el cotejo, dice también otro de los comentarios, Miguel Cristian. El horario de los partidos, muy temprano, dicen algunos. Cuando aquí va recuperando el clima, da por ahora. No hace mucho calor. El remate que va, se pierde por línea final. Habrá córner, quedó sentido Enrique Cáceres. A muchos no le gusta este horario de jugar a las 13 horas, Cristian. No, y 13:15 es el horario pactado. Yo creo que está bien, porque más tarde tampoco ya no va a dar el tiempo. Hay que tener en cuenta que es una semifinal, después tenemos que tener tiempo también para 15:30 arrancar el encuentro en primera división. Sí, señor. Aquí habrá tiro libre de esquina. El centro de López. Balón que va a segundo palo. Va sacando la defensa. Recupera nuevamente aquí el equipo del Sportivo San Antonio. La tiene Ignacio Lugo. Centro de Lugo. Balón que va buscando la zona de Hugo Díaz. Y mirá, Díaz no quiso jugar con la cabeza. Si lo hacía, había mucho más peligro. Le dio tiempo a Joel Verón de reponerse, Cristian. Sí, señor. Ahí estuvo cerca el equipo santo de lograr el empate. Creo que era córner para San Antonio. Con justa razón se están quejando los jugadores porque el balón pegó nuevamente en un jugador de Rincón. Y mirá los jugadores que estuvieron involucrados en la jugada. El Chava Verón ya fue a agarrar el primer palo para cualquier centro y luego se percató de que había sido saque de meta, lo que dijo el árbitro González, y por eso tuvo que salir de ahí. Aquí la tiene Jonathan López otra vez al piso, el Chava Verón recupera otra vez ahora el Sportivo San Antonio. Jonathan López que controla la pelota, se quiere meter al medio. Jonathan mete la pelota, balón que va a profundidad. Renato se queda con la pelota. Sanabria, habrá salida que va a corresponder al equipo del Rincón. Fútbol interrumpido, Miguel. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la Cooperativa Emiliano Fernández. Cooperativa Emiliano Fernández, somos familia. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad. Soluciones contables del licenciado Edgar Ortellado. MJ Contabilidad. Estamos en Domingo Martínez de Ira, la casi Teniente Nicasio Insaurralde. Para contactos, llámanos al 0981-918-608. Van llegando de a poco también los aficionados a ubicarse
a tomar el mejor lugar posible para lo que va a ser el partido de fondo entre el equipo del Luis Alberto de Herrera el 15 de agosto, pero después de este avance vamos a seguir hablando de eso. Cuando la tiene aquí Almirón, el remate arriba y afuera, no pasó nada con el remate de Almirón, se animó a pegarle desde muy lejos, no llevó mucho peligro en la zona de Renato Sanabria. Habrá salida que va a corresponder al conjunto del Rincón Guaraní. Muy buena cantidad de aficionados por ahora. De a poco va llegando el público del 15 y de a poco también va llegando el público del Herrera, Cristian. Sí, como te decía justamente en la previa, que al cierre del primer tiempo de este encuentro seguramente vamos a tener un marco ya interesante de aficionados, porque también, como decía Pablo, la gente tiene que venir temprano para tomar los mejores lugares, para ver cómodamente por lo menos lo que va a ser el partido de fondo, especialmente entre Luis Alberto Herrera y el 15 de agosto. Decía, estoy mirando, Pablo, el Sportivo San Antonio está un poco ansioso por lo que me doy cuenta, y no hay un jugador que esté en sintonía con Jonathan López, que tiene esa voluntad, tiene magia, tiene un buen pie izquierdo, pero no está pudiendo tener un buen compadre ahí para conversar futbolísticamente y generar un poco de mayor peligro al área de Rincón. Sí, señor, así mismo, es un llanero solitario arriba por ahora, Jonathan, el momento de armar el juego para el equipo del Sportivo San Antonio. No está apareciendo Lugo y también no está apareciendo Hugo Díaz, es lo que sorprende mucho, por más de que Díaz trata también de darle un poco de garra arriba las veces que le toca pelear. No saca mucha ventaja como para poder también asociarse a sus otros compañeros que están en el sector ofensivo. El que lo veo muy pero muy apagado es a Juan Almirón, que viste hoy día la dorsal número 10 en el Deportivo San Antonio. No ha aparecido mucho, Cristian. Sí, totalmente, y por su parte lo estoy viendo a Jonathan casi en todos los sectores del campo. Está peleando bastante, pero repito, le falta por lo menos un acompañante más que pueda estar en sintonía con él. El centro que busca López justamente, gana otra vez el balón, va al pecho de López, que pierde la pelota ahora ante la marca de Agüero, va sacando balón que corre ahora el Chava Verón, se le va la pelota por un costado, habrá saque de manos. López corriendo de esa manera y corriendo todo de balón también, como se dice, porque no está siendo muy positivo al no tener un compañero ideal ahí en ataque. Señoras, señores, el balón que se pierde por línea final, habrá salida que corresponde al equipo del Sportivo San Antonio, balón largo que va cayendo en 3/4, recupera aquí Hugo Díaz, el golpe de cabeza, Verón que va sacando desde el fondo para el Rincón, corre Almirón, alcanzó Juan, Almirón adelanta, corre Enrique Cáceres, gana Almirón, pasó Almirón y va Almirón, puede meter el centro, engancha nuevamente Almirón, el centro que va, saca la defensa y casi fue un gol en contra. Pessoa, tan zurdo que es, no pudo sacar con la derecha, se animó a pegarle de zurda y casi la manda al fondo de su propio arco, Cristian. Sí, totalmente descolocado allí el portero Sanabria de Rincón Guaraní ante ese rechazo que pasa a centímetros de su palo izquierdo, y ahora el equipo santo tiene una pelota parada. Vamos a ver si aprovecha también la buena estatura que tiene allí, específicamente con Báez, el número 3. Tiro libre de esquina, el centro de Jonathan López que viene, balón que va, saca la defensa, quiere nuevamente Almirón, recuperando Almirón engancha, mete otro centro, se desvía, va el remate, arriba y afuera, por las dudas volaba también Renato Sanabria, el balón se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición para el Rincón, está creciendo de a poco en el fútbol el equipo del Sportivo San Antonio, Miguel. Centro de Lubricación San Miguel, Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte, mecánica ligera, venta de baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel te espera en General Genes, Casi Acceso Sur, Ciudad de Guarambaré. Minuto de hidratación aquí en el estadio Doctor Luis Alberto de Herrera en esta semifinal, vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes, campeonato de la Liga Central de Deportes, temporada 2026, el partido entre el Rincón y el Sportivo San Antonio, usted lo vive a través de Sur Comunicaciones Guarambaré, nuestro canal de YouTube, cuando vemos de a poco también llegar al plantel de Doctor Luis Alberto de Herrera, los jugadores de a poco se van agrupando, van llegando y se van instalando en la gradería para observar un poco también lo que es este compromiso en categoría juvenil, me imagino que también lo mismo
mismo está pasando por el sector del 15 de agosto. Algunos que otros futbolistas, ya lo veo a Jesús Mora, lo veo también del preparador físico, llegado también de a poco el plantel del 15 de agosto y del Herrera, ya instalándose aquí en el estadio Dr. Luis Alberto de Herrera Miguel. Centro de Lubricación San Miguel, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte, mecánica ligera, venta de baterías, repuestos, accesorios. Centro de Lubricación San Miguel te espera en General Genes, Casi Acceso Sur, Ciudad de Guarambaré. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 30 minutos de esta primera etapa y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista, un gol a los precios bajos. Ya te lo cuenta, te lo dice y lo escuchás en la voz de Pablito Castro. Señoras, señores, que por la semifinal vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes aquí en la categoría juvenil, el Rincón Guaraní por ahora vence al Sportivo San Antonio por 1-0. FR de Contabilidad del licenciado Freddy Ruiz Díaz, asesoría contable y tributaria, actualización de datos en el RUT, liquidación de impuestos, apertura y cierre de sociedades, gestiones en IPS y Ministerio del Trabajo. Para contactos llámanos al 0982-872-462 o te esperamos personalmente en General Aquino y Manuel Domínguez. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano R. Fernández. Somos familia. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad de precio y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Mariscalesti Arribia, Galería del Club de Teniente Fariña. Pablo. Sobre casi 32 de esta primera etapa. ¿Qué equipo está mejor en el terreno de juego? ¿Está mejor el Sportivo San Antonio? ¿Está mejor el Rincón Guaraní? Ya nos cuenta Cristian Barrios en una presentación de Centro de Lubricación San Miguel. Y bueno, el partido en sí parejo. Ambos equipos tuvieron sus llegadas. Fue más efectivo Rincón, desniveló el marcador en la primera que tuvo. Está consiguiendo una ventaja importante por eso, porque ganó en el primer partido. Son 2 goles ya los que necesita el Sportivo San Antonio. Va asomando de a poco, al menos en estos últimos minutos previos a la rehidratación. Vamos a ver si continúa con ese ritmo, porque si hay algo también que hace esta pausa de hidratación que metieron últimamente en el fútbol, es justamente cortar cuando el espectáculo está empezando a tomar temperatura, porque generalmente cuesta luego entrar en el juego, en el partido en sí. El análisis previo que hacen los equipos entre uno y otro después, a partir de los 15, 20, empezamos a ver mejor fútbol. Y cuando prácticamente se va a empezar a jugar, se corta. Y ahí hay que ver, repito, cómo reanuda el Deportivo San Antonio, que en esta oportunidad parece que sigue con la misma ambición, Pablo. Lo dijo Cristian Barrios y lo presentó. Centro de Lubricación San Miguel. Balón que se pierde por un costado, habrá saque de manos, será lateral para el Sportivo San Antonio. Somos lista 1, partido colorado. Profesora Cecilia Vallejos, concejal, desarrollo constante para Guarambaré. Profesora Cecilia Vallejos, concejal. Balón que se pierde nuevamente por un costado, habrá saque de manos lateral que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Alexis Ortiz y el saque de manos, balón que va ganando Ignacio, logró peinar, saca del fondo la defensa, quiere recuperar nuevamente el Sportivo San Antonio, sacando Villamayor, buscando a Agüero, recupera otra vez ahora el equipo del Sportivo San Antonio, mete el golpe de cabeza desde el fondo nuevamente Enrique Cáceres, recupera y va teniendo Villamayor, adelanta, balón que va para Alan Rivas, ganó Rivas, otra vez recupera Alexis Ortiz, se lanza el ataque, corre el Sportivo San Antonio ya en sector enemigo, la tiene Alexis Ortiz, mira con quién jugar, meterá al centro, balón que va buscando la zona de Hugo Díaz, aguanta, Hugo se le va el balón, corre Pessoa, corre nuevamente Hugo, sacará del fondo Torres, iba sacando Aníbal, aguantó bien la carga de Hugo Díaz, saca del fondo Aníbal Torres, tocando la pelota atrás en ofensiva, balón que va recuperando otra vez ahora, otra vez Díaz, tocando para Almirón, al piso va Pessoa, recuperando y sacando del fondo para el equipo del Rincón Guaraní, que vuelve a hacer circular la pelota buscando la zona del Rivas, corre Alan, pierde la pelota, recupera el Sportivo San Antonio, balón que va para la zona de Ignacio Lugo, se lanza el ataque, la tiene Lugo, tocando atrás para Alexis Ortiz, otra vez que aguanta, mete el balón, golpe de cabeza defensivo, balón por un costado, habrá saque de manos ahí, lateral será para el Sportivo San Antonio. Estación de servicio Copa Las Rosas, combustible de la más alta calidad al mejor precio. Anda, carga el mejor combustible, pero no te olvides en cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copa Las Rosas y llegarás mucho más lejos.
Balón que la tiene Jonathan López, pelea con Cáceres, saca por un costado Cáceres, hay saque de manos, hay lateral, será lateral que va a corresponder al Sportivo San Antonio. Ortiz otra vez, el saque de manos para Jonathan López, devuelve de cabeza, la quiere Ortiz, golpe de cabeza de Rivas, balón que la tiene Ortiz, levanta Ortiz, saca la defensa, la quiere López, ganó Jonathan, le queda Villamayor otra vez, Almirón, López otra vez, adelantó López, balón que va, pelea y saca del fondo la defensa del Rincón, recuperando una vez más el equipo del Sportivo San Antonio. Lugo la levanta, saca del fondo la defensa del Rincón. Guaraní pelea, Jonathan López que corre, va a alcanzar Jonathan, alcanzó López, la tiene otra vez en ofensiva, tocando ahora para Alexis Ortiz, otro centro más de Ortiz, carga el centro, balón que va buscando a Hugo Díaz, controló muy bien Hugo, quiere girar, aguanta de espaldas al arco, giró, Hugo va a sacar el remate, sacó el remate y le pegó mordido, balón que se pierde por línea final, habrá salida para el Rincón, Cristian. Sí, buena la intención allí de Díaz, dominando, aguantando la jugada, la marcación de dos jugadores. Giró, remató, pero allí ya el remate le salió mordido, por eso no tuvo ningún peligro para el arco defendido por Sanabria. Saca del fondo el Rincón Guaraní, balón que va recuperando nuevamente el Sportivo San Antonio, la domina en el círculo central y adelanta buscando la zona de Lugo, no pudo controlar el balón por un costado, habrá saque de manos, hay lateral para el Rincón. Guarambarechero, que estudio de danza de la profesora Viviana Páez, quien abre su segunda convocatoria para las clases de danza paraguaya, jazz, clásica, árabe y urbano. Guarambarechero, que estudio de danza. Para más informaciones llámanos al 0992-404-362. Sabrosísimos en Lomitería, en la esquina más sabrosa de Guarambaré, Mariscal Estigarribia, esquina Teniente Nicasio Insorralde. ¡Qué sabrosísimos! Aquí hubo falta, hubo infracción, habrá tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Miguel Ángel. El licenciado Alcides López, presidente, campeón del Club Teniente Fariña, junto a su familia alienten y acompañan al monarca de la ciudad de Guarambaré. Habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Va a pegarle al balón el futbolista que viste la dorsal número 8 en el equipo del Sportivo San Antonio. Se trata de Diego Ayala, el centro que va, saca la defensa como puede. Recupera otra vez el equipo del Sportivo San Antonio, tocando, buscando la zona. Jonathan López sacó mal la defensa, corre Verón. A ver si llegó Joel Verón, va a sacar del fondo Verón. Toca, se equivoca, recupera otra vez. Ahora el Sportivo San Antonio, Villamayor va sacando como puede. Pelea por ahí, ganando otra vez. Ahora el equipo del Rincón. Guaraní aguanta, Agüero Fabricio, el autor del único tanto hasta el momento, que va, traslada la pelota, juega, adelanta, va otra vez Agüero, levanta la cabeza, lo ve a Rivas, a ver si lo ve a Rivas, no lo vio a Rivas nunca, saca del fondo la defensa, recupera el Sportivo San Antonio, viene saliendo del fondo con Almirón, escapó muy bien, Almirón mete el balón para que corra Jonathan López, va, Lugo, Ignacio, tiró. Sportivo San Antonio, Ignacio Lugo, qué gran pase de Juan Almirón, que recuperó la pelota, limpió el camino, metió el pase entre líneas, todo parecía que era para López, no llegó López, en su afán de alcanzar la pelota, Cáceres se extiende y más de lo que pudo, quedó lesionado y quedó en bandeja de oro el camino para que Lugo ingrese al área y defina ante la salida de Renato Sanabria. Lo empata el Sportivo San Antonio, lo empareja el conjunto santo, que quiere continuar aquí en la lucha por la clasificación de la final, quiere extender esto a un partido extra con gol de Ignacio Lugo. Señoras, señores, el marcador ahora tiene Sportivo San Antonio 1, Rincón Guaraní 1. El gol se produjo a los 38 minutos de la primera etapa. Bueno, la planilla va a figurar que marcó Lugo, pero 50% de ese gol le pertenece a Almirón por esa gran habilitación. Perfecto el pase, ni antes ni después. En el momento exacto acarició esa pelota con su botín izquierdo para el ingreso de Lugo, que parecía empantanarse allí, parecía perder una linda posibilidad. Finalmente terminó rematando y venció la resistencia del portero Sanabria, para que el Sportivo San Antonio
esté a un tanto de forzar el tercer partido, Pablo. Señoras, señores, lo empató el Sportivo San Antonio. Quiere continuar metiendo pelea, quiere continuar aquí, dando batalla al equipo del Sportivo San Antonio. La va teniendo ahora Díaz, mete el centro, balón que va y da el pequeño rebote aquí. El manotazo de Sanabria pudo haber terminado otra cosa. Va recuperando el equipo del Sportivo San Antonio, pero me quedo otra vez con ese brazo extendido ya en demasía de Sanabria luego de haber asegurado el balón, Cristian. Sí, señor, y ahí se complicó solito prácticamente Sanabria. El equipo santo que consiguió tanto el empate y antes del cierre del primer tiempo quiere darlo vuelta, Pablo. Avanza el Sportivo San Antonio, Díaz limpió el camino, centro que va y se fue cerrando. El balón se pierde por línea final, habrá salido para el Rincón que juega momentáneamente con 10. GIE, Grupo de Intervención de Emergencia, Servicio Extrahospitalario, traslado de pacientes, ambulancia, UTI, TPR, cobertura de eventos sociales, deportivos y mucho más. Llámanos para emergencia al 0971-174-601. Balón que aquí pelea Valmirón, cometió infracción, habrá tiro libre ante Ronald Núñez, habrá tiro libre, será balón detenido por el Rincón. Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Comercial Central, tu multitienda, estamos en Ruta General Genes, casi San Miguel, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. En 42 minutos de la primera etapa en Barrio Alegre, en el estadio del Teniente José María Fereña, del estadio Alicio Molina, el partido sigue igualado 0-0. La información, una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Va el remate de Santiago Saldívar, el centro que va, balón que va directamente al arco. Ayala se queda con el balón, habrá salida rápidamente que es para el equipo del Sportivo San Antonio buscando la corrida de Díaz, saca del fondo peso, le queda otra vez a Villamayor, pisa la pelota, gira Villamayor, suelta el balón para que la pelee por ahí Ronald Núñez, otra vez Jonathan López hasta donde tiene que bajar a tratar de recuperar la pelota, balón que se pierde por un costado, hay saque de mano, será lateral para el Rincón Guaraní. El domingo 4 de octubre, Botalista 1, Ingeniero Oscar Cabrera, Intendente, hechos y no palabras para Guarambaré, porque así lo quiere y decide la gente. Oscar Cabrera, Intendente. Recta final de este compromiso en su primera mitad, van charlando dos experimentados de la dirigencia deportiva, intercambiando muchas cosas aquí, Cristian, don Diego y también el señor Marcial. ¿Cómo quiero tener un micrófono oculto allí para escuchar que están charlando don Marcial y don Diego Aquino? Tranquilamente, ahora después cada uno como unos leones, ¿verdad? Defendiendo a cada uno de sus equipos. Y uno con su tradicional mochilita escudo del Herrera y otro con el infaltable maletín, Cristian. Sí, señor, totalmente, el maletín de don Diego y ya la facha también allí de don Marcial. Balón que aquí va a corresponder, volvemos nuevamente a lo que es el compromiso, lateral será para el equipo del Sportivo San Antonio, va el saque de manos largo, va, es que logró peinar, corre Ignacio Lugo, ganó Lugo, balón que le va quedando a Hugo Díaz, está dentro del área, no pudo dominar Díaz, y Cáceres está apenita ya está Cáceres en el terreno de juego, creo que va a quedar en vestuarios luego de que termine la primera etapa, si es que logra terminar, recupera Jonathan López, el que recibe la infracción, finalmente es Almirón, Ronald Núñez lo empujó, habrá tiro libre, será tiro libre para el equipo del Sportivo San Antonio que va con todo en busca del gol que lo ponga arriba en el marcador y que extiende esta definición a un tercer compromiso. Hay tiro libre, será para el Sportivo San Antonio que da pelea, que busca cómo encontrar ese gol que le dé otro aire más al conjunto de Caguá. Autorizó el árbitro del compromiso. Viene el remate de Ayala. Autorizó González. Ayala, centro que mete. No pasó nada. Se animó a otra cosa Ayala cuando ya en cabecera del área habían charlado otra cosa, Cristian. Sí, señor, y ahí le recrimina justamente a su compañero, el número 3, en este caso Báez, que le pedía la pelota y totalmente hacia el otro sector tiró ese tiro libre su compañero, por eso dilapidó para mí una buena posibilidad, teniendo en cuenta que Enrique Cáceres, como decías, ya no está entero y va a ser una baja sensible, Pablo, para la segunda etapa.
Sí, señor, y Cáceres, que lo estaba persiguiendo todo el primer tiempo a Jonathan López, ahora tendrá que perseguirlo a Lugo. Cuando aquí va corriendo Ortiz, traslada la pelota, Ortiz puede meter el centro, Ortiz mete el centro, balón que va a cabecera, le va sacando la defensa del equipo del Rincón Guaraní, otro golpe de cabeza más de Cáceres que ya no da. Está frustrado el zaguero central número 15, Cáceres, pero igual no quiere abandonar este compromiso cuando aquí pelea Jonathan López, saca del fondo Joel Verón, revienta el balón, quiere recuperar otra vez el equipo del Rincón, corre Rivas, golpe de cabeza defensivo de Sindulfo Ortellado, balón por un costado, habrá saque de manos lateral, será para el equipo del Rincón Guaraní. Se va de a poco la primera etapa, se va de a poco este primer tiempo, Miguel. Ahora esto, ahora 20 reparación de celulares, flaseo, desbloqueo, cambio de baterías, repuestos, accesorios para celulares, grabados, láser personalizados y mucho más. Para contactos, llámanos al 0994-895-129. Saca la defensa del Sportivo San Antonio por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, será para el equipo del Rincón Guaraní. Agüero lo quiso cumplir, pero deja para que lo haga Enrique Cáceres, que lentamente ahora se acerca, sabe que este resultado del empate le sigue sirviendo al Rincón Guaraní para instalarse en la gran final del campeonato. Va el saque de mano lateral que va, quiere sacar de fondo la defensa, pide mano en el área, saca del fondo el Sportivo San Antonio, corre Aníbal Torres, va a alcanzar el número 14, le pide al arquero Sanabria que retroceda nuevamente en su portería, la tiene aquí Torres, a ver Torres tocando atrás para Renato Sanabria, rechaza Sanabria del fondo, balón que va cayendo ya en territorio enemigo, logra peinar nuevamente aquel futbolista del Rincón Guaraní, pelea Agüero, no pasó nada, recupera el equipo del Sportivo San Antonio y fue lo último de esta primera etapa, señoras, señores, final del primer tiempo, final de los primeros 46 minutos en este compromiso aquí del estadio Doctor Luis Alberto de Herrera. El partido aquí en la semifinal vuelta a Campeonato Liga Central de Deportes, categoría juvenil, lo tiene al Rincón Guaraní, el Sportivo San Antonio igualando 1-1. Así pasaron los primeros 45 minutos, usted lo vivió al máximo a través de la 101.7. En los relatos de Pablito Castro. Sí, señor, se retiran a poco los protagonistas, también se retiran los árbitros del círculo de J. Augusto Saldívar, que van retirándose del gramado de juego. También el veedor de esta tarde es Gabriel Machuca, el mismo veedor que fue el fin de semana pasado, se encarga realmente del control para esta tarde de fútbol aquí en Barrio San Miguel. Se retiran los árbitros, se retiran los suplentes del Rincón, los titulares quedan frente al banco de suplentes. Lo mismo también pasa por parte del Sportivo San Antonio, que se refugia en lo que es la sombra del sector norte. Señoras, señores, final de esta primera etapa. Escuchamos el comentario de Cristian Barrios, comentario que será presentado por Centro de Lubricación San Miguel. Bien, un partido que comenzó como uno se imaginaba, ¿verdad? El equipo con desventaja por haber perdido el primer encuentro tendría que ser el más ambicioso. Así fue. En los primeros minutos salió el Sportivo San Antonio con todo. Tuvo dos insinuaciones en el área del Rincón Guaraní. Después, ya de manera muy tempranera, el Rincón respondió también a través de una jugada de pelota parada y efectividad 100% hasta el momento para el equipo de Rincón, porque de esa pelota parada, de manera tempranera, y no solo lo tempranero llamó la atención, la manera solitaria que estuvo allí Fabricio Agüero en el segundo palo para conectar de cabeza y abrir el marcador. Nos informan que hay gol del teniente Insaurralde, que con esto entonces la pone difícil también para el teniente Fariña, porque cuando cerraba la primera etapa anota el Insaurralde y prácticamente obliga a hacer dos tantos en la segunda etapa al teniente Fariña, que lo veo difícil porque el Insaurralde es muy compacto, muy fuerte también en su categoría juvenil. Hay que ver cómo va avanzando también ese encuentro. De momento, gol del teniente Insaurralde sobre el cierre de la primera etapa para ir anotando al equipo de Tepuichatí en categoría juvenil en la gran final de la Liga Central de Deportes. Volviendo a lo que es nuestro encuentro aquí, decía, de manera tempranera, y llamó la atención por demás también la manera solitaria en que conectó allí el jugador de Rincón, Fabricio Agüero, de cabeza, prácticamente en el área chica. El arquero Ayala tampoco salió allí porque área chica es pelota del arquero, eso es una ley
En el fútbol, en tu área chica no te pueden cabecear, lo hizo Agüero, le hizo a Alexis Ayala y abría el marcador. Después le costó un poco al Sportivo San Antonio reaccionar, porque lo veíamos a un Jonathan López voluntarioso, corriendo en todos los sectores, pero no tenía esa sintonía de fútbol con sus compañeros, no lograban dar 3 pases seguidos. Jonathan es el que tenía el pase diferente, el toque diferente, pero a él no le devolvían la pelota bien redonda, por decirlo así, entonces no gravitaba mucho, hasta que fuimos a la hidratación. Justamente me decía yo cómo iba a reaccionar, porque justamente lo malo que le hace al fútbol este tiempo de hidratación es que le saca un poco la temperatura al partido. Al equipo que va ganando, por supuesto, le conviene eso, pero mirando el interés del espectador en sí que quiere ver fútbol, porque decía yo, cuesta siempre ponerse en el ritmo del partido. Los primeros minutos generalmente son de estudio, luego van soltándose los jugadores y empezar a entrar en calor, y ahí ya empezamos a ver mejor fútbol a partir de los 15, 20. Y cuando está en el momento cumbre, por decirlo así, pasa al freezer el encuentro. Entonces, muchas veces termina matando el espectáculo, más veces termina matando el espectáculo. Esa era la duda mía, pero en esta ocasión no pasó. El Sportivo San Antonio entró con el mismo chip y salió ambicioso nuevamente con todo para buscar el tanto del empate. Situación que consiguió después de una jugada en ataque de Rincón, la defensa que recupera, le dieron la pelota al Mirón cerca del círculo central, que levanta la mirada y perfecto el pase, porque ni antes ni después, como los tiempos de Dios que son perfectos, así mismo fue la decisión que tomó Almirón allí para meter con esa pierna izquierda, con ese botín zurdo, el pase milimétrico para Ignacio Lugo, que, repito, parecía empantanarse un poco porque le quedó un poco atrás el balón. Sin embargo, logró reponerse, sacó el remate y venció la resistencia del portero Sanabria para poner, para mi gusto, justicia en el marcador, porque los dos equipos habían tenido sus posibilidades. El Rincón aprovechó la primera que tuvo, tampoco fue muy claro en el desarrollo del partido para decir que merecía terminar ganando en la primera etapa. Y puso justicia, repito, lo de Ignacio Lugo con ese gol a un encuentro atractivo. Esperemos que en la segunda etapa nos puedan brindar más emociones, porque se está jugando nada menos que el pase a la final. El necesitado, el Sportivo San Antonio. El que necesita salir un poco tampoco es alocarse. Eso seguramente Miguel Diarte va a hablar con sus dirigidos, porque no puede salir a lo loco. Son 45 más la adición que tenés. Puede empezar a volverte loco y a ir con todo a partir de los 35, me imagino yo. Pero hasta los 35 al menos hay que jugarlo de manera inteligente. Primero, evitar que el rival te desnivele el marcador, porque allí sí ya se va a poner el color de hormiga. Evitar eso, y a partir de allí manteniendo el arco allí sin situaciones en contra. En la última jugada del partido puedes desnivelar. Entonces, de esta manera tiene que Diarte encarar lo que va a la segunda etapa. Por su parte, Acuña, no sé qué va a hacer. Vemos al Banco del Rincón Guaraní moviéndose allí. Lo vemos a los delegados, al presidente, incluso ahí en el sector donde está el equipo del Rincón. Cáceres lo habíamos sentido, lo decía Pablo, de los 40, de los 38, creo, incluso antes del gol. Ya estaba sentido Enrique Cáceres. Va a ser sin ninguna duda una baja muy sensible, y no sé si va a querer arriesgar todavía, seguir arriesgando Acuña, pensando en un eventual tercer partido, porque si la molestia es muscular, es mejor cuidarlo. Esa es la disyuntiva que tiene Acuña, ¿verdad? Porque tampoco está asegurado el encuentro y el pase a la final. Entonces, lindo problema que está teniendo el técnico. Lo arriesgo para asegurar el encuentro, porque es un jugador capital, para asegurar el pase a la final, pero con ese riesgo también corres el peligro, el riesgo, valga el juego de palabras, valga la redundancia, corres el riesgo de perderlo para
para las finales o por lo menos para una de las finales. Entonces, creería yo que con un planteamiento inteligente podés sacarlo a Cáceres. No apeligrarlo, cuidarlo ya para un evento al final y tratar de jugar de manera inteligente lo que resta la segunda etapa. Sigue teniendo Rincón la ventaja por el partido que ganó de ida, ahora está empate. En el global sigue ganando el Rincón, entonces no veo la necesidad de arriesgarlo allí si fuera yo. Pero la decisión la tomará Diarte, si lo cambia a Cáceres, si lo mantiene. Si sale, repito, va a ser una baja sensible porque es el líder allí, no solamente en defensa. Cuando hay que atacar también es un buen referente con la pelota aérea. Así es que con buenos ojos seguramente está viendo el hincha, los jugadores, el técnico del Sportivo San Antonio, si Cáceres no continúa. En fin, veremos qué determinación. No vemos un jugador que esté calentando de manera diferenciada. Están haciendo el recreativo allí los componentes del banco de suplentes. No veo a alguien en específico, lo veo ahí a Cáceres que creo que va a continuar. Seguramente él mismo tiene también la intención de seguir en el encuentro. Ahí está probando, haciendo un piquecito corto allí, probando. Creo que va a seguir por lo menos por unos minutos más. Cáceres va a seguir todavía en el encuentro. Mirando al lado del equipo Santo, mirando hacia el sector donde está el equipo Santo, no veo tampoco que el técnico, en este caso Diarte, meta ya algún cambio. Creo que va por lo menos los primeros minutos a encarar con los que había arrancado. Mientras vemos allí a la terna, ya ingresar nuevamente al campo de juego. También los jugadores de Rincón, todo presto, todo listo para el arranque de la segunda etapa, de los segundos 45 minutos para conocer o no al finalista. Si persiste el empate o algún gol más de Rincón, por supuesto, el equipo de los Leones están ya en la final de darlo vuelta a San Antonio. Para ellos les falta un tanto, forzaría un tercer partido, Pablo. Sí, señor. Así pasó el comentario del entretiempo de Cristian Barrios, comentario que fue presentado por Centro de Lubricación San Miguel. Vuelven nuevamente los protagonistas de a poco, los futbolistas del Rincón Guaraní, la terna arbitral también, y también va ingresando o nuevamente poniéndose de pie los futbolistas del Sportivo San Antonio. 1-1 el marcador aquí en Barrio San Miguel, 1-0 la victoria del Teniente Nicasio Insaurralde en Barrio Alegre. Al cierre del primer tiempo, el gol del Teniente Nicasio Insaurralde, gana por 1-0 el conjunto de Tupuyatí. Con esto se instala en la final, así como en el 2024 está dejando fuera al equipo del Teniente Fariña en una semifinal, equipo dirigido técnicamente por el profe Juan Díaz Gil, recordando que ese 2024 se había consagrado campeón en categoría juvenil el equipo del Teniente Nicasio Insaurralde, que por ahora nada más se está instalando también en la gran final del campeonato de la Liga Central de Deportes. Vuelven todos los protagonistas sin modificaciones en el arranque de este segundo tiempo. Cáceres va a probar nuevamente, va a continuar en el terreno de juego por las dudas. Algo tendrá que hacer ya también Acuña para ver si cambia o no algo en el equipo del Rincón Guaraní. Vamos a ver Fabricio Agüero, el autor del primer tanto del partido, el que puso al frente del marcador del equipo del Rincón. Señoras, señores, va a arrancar la etapa complementaria, cronómetro en cero de Freddy González. El árbitro del partido mueve Agüero, silbato a la boca, autorizó el árbitro. En marcha la etapa complementaria, Rincón Guaraní Sportivo San Antonio. Señoras y señores, aquí arrancan los últimos 45 minutos. Usted lo vivirá al máximo a través de la 101.7 en los relatos de Pablito Castro. Habrá saque manual lateral, lo va a cumplir el futbolista Torres para el Rincón Guaraní. Ganó Pessoa, el balón se pierde por un costado. El que peleaba con la camiseta 13 es Gabriel Acosta. El balón se pierde por un costado y saque de manos lateral será por el equipo del Sportivo San Antonio, sacando desde el fondo el conjunto Santo. Golpe de cabeza defensivo nuevamente. Otra vez se pierde por un costado. Ronald Núñez la sacó. Habrá saque de manos ahí lateral, será por el equipo del Sportivo San Antonio, que va ganando metros de a poco por el carril izquierdo. Balón que va buscando a Jonathan López, ganó López, toca, juega para Díaz.
Hubo falta de Díaz sobre Villamayor. Habrá tiro libre, será para el Rincón. Cooperativa Caminata Limitada, juntos alcanzando metas. Sergio Ortellado, concejalista 1, para seguir trabajando con la gente. La Unión del Fútbol del Interior UPI alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes, Pablo. Habrá tiro libre, será tiro libre para el equipo del Rincón Guaraní. 1-1 está el compromiso en la categoría juvenil. Por ahora el finalista se está haciendo el conjunto del Rincón Guaraní. Va a meter el remate el conjunto de León Guaramareño. Saldívar mete el centro, balón que queda en el área y mano, penal. Penal para el Rincón Guaraní. Pegó en la mano de Sindulfo Ortellado. El árbitro principal estuvo a punto de cobrar en mano del futbolista del Rincón, pero por el asistente 1 tomó la decisión de cobrar esta pena máxima, Cristian. Sí, señor, a instancia de su asistente 1 cobra la pena máxima, en este caso Freddy González. Veremos quién se encarga. Se prepara aparentemente el número 11 allí para rematar. Realmente sería un golpe bastante duro para el Sportivo San Antonio. Arranque nada más, un gol de vestuario, arranque nada más de la segunda etapa y puede desnivelar el marcador nuevamente del equipo de Rincón. Veremos si aparece también el arquero Ayala, si se redime un poco, porque en la primera etapa, el primer tanto, no había salido para ese cabezazo de Agüero. Puede redimirse ahora y qué lindo momento para tapar el penal. Ayala. Hay penal que va a corresponder al equipo del Rincón. Alan Rivas con Ayala. Rivas y Ayala encerrados en el área. Autorizó González, va Rivas, tiró. ¡Gol! Rincón Guaraní ruge. El León aquí en Barrio San Miguel por Alan Rivas. Y de penal, fuerte remate casi al medio de la portería. Ayala optó por acostarse hacia el sector izquierdo. Pasa al frente del marcador nuevamente el Rincón por Alan Rivas desde el punto del penal. Pone arriba el Rincón que gana el partido por 2-1. El gol se produjo a los 3 minutos de esta segunda etapa. Los minutos iniciales fatales para el Sportivo San Antonio. En la primera etapa a los 5 ya abría el marcador Rincón Guaraní. Ahora en el arranque, la segunda etapa a los 3, nuevamente se pone en ventaja el equipo Rincón tras una falta penal. Muy bien ejecutada por Rivas, fuerte al medio. El arquero se lanzó en uno de los costados y somete por segunda vez al portero del Sportivo San Antonio del Rincón Guaraní para instalarse de a poco en la final en la Liga Central de Deportes de categoría juvenil. Y aquí lo quiere liquidar el Rincón, está en posición adelantada de Rivas. Oxay, habrá salida que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Habrá tarjeta amarilla para Alan Rivas por haber pateado el balón luego de el silbatazo del árbitro González. Habrá salida que corresponde al equipo del Sportivo San Antonio, que tendrá que volver a remarla desde atrás, tratar de empatar el partido y luego pensar en pasar al frente del marcador en este compromiso que ya por 2 veces está abajo en el tanteador, Cristian. Sí, señor, y va un poco probar el temple que tienen los chicos del Deportivo San Antonio, a ver si pueden por segunda vez empatar y por supuesto después buscar desnivelar ya a su favor. Suele pasar eso, Pablo. Ya está también en marcha el partido en su segunda mitad en el Estadio Elicio Molina, donde gana el teniente Nicasio Insaurralde por 1-0. El teniente Fariña aquí gana el Rincón por 2-1 al Sportivo San Antonio. Por ahora la gran final del campeonato de la Liga Central de Deportes es Rincón Guaraní, teniente Insaurralde. Librería y Cotillón Dulce y Color. Artículos de Cotillón, librería, papelería, útiles escolares, fotocopia y trabajos computarizados, diseños de logo, tarjeta y stickers personalizados. Dulce y Color te espera en Teniente Leandro Pineda, casi teniente Nicasio Insaurralde. Balón que se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, va a corresponder al conjunto del
Sportivo San Antonio, que va a sacar desde el fondo, tratando nuevamente de ir en busca del empate. Sacó Cáceres, corre Acosta, llega primeramente el futbolista del conjunto del Sportivo San Antonio, sacando el balón por un costado para saque de manos. Abre lateral, se le para el Rincón. Casa Mario, líder en venta de muebles y electrodomésticos. Casa Mario, 48 años equipando tu hogar. Estamos en Teniente Nicasio Zorral de Casi Mariscal Estigarribia. Comercial Neneco, ramos generales, pintas el por mayor y menor, calidad, variedad y buenos precios. Todo en un solo lugar. Estamos en General Genes, Casi Mayor Mario Benítez. Te espera Comercial Neneco, siempre a tu servicio. Saque de manos, Torres ya lo cumple, tocó la pelota para Costa, otra vez para Torres, la tiene aquí Ronald Núñez, es el que la pisa, trata de salir del fondo. Ahora el equipo del Sportivo San Antonio recuperando Villamayor, aguanta la arremetida, Villamayor mete el centro, balón que va al punto del penal, el golpe de cabeza a las manos de Ayala, que va a sacar del fondo por el equipo del Sportivo San Antonio. Ya sacó Lugo, que la quería, recuperando Saldívar, tocado atrás para Cáceres, Cáceres para Villamayor, hace circular la pelota el equipo del Rincón Guaraní. La gente que también ya se va aprendiendo el trabajo de Deportes Sur a través de Sur Comunicaciones. Ya en breve leemos los comentarios. Mete el centro, balón que va, saca la defensa del Sportivo San Antonio. Estuvo cerca del tercero aquí el Rincón Guaraní. Cristian. Señores, el número 13 Ábalos está allí cerca, pescando justamente la falla de la defensa que ocurrió, pero rápidamente se repuso allí el defensor del Deportivo San Antonio para rechazar todo peligro. Ever Amarilla dice, vamos Santo, mucha suerte a los Leoncitos, dice Nadia Rolón. Vamos Rincón, dice Marlene Páez. Vamos Herrera, dice Kevin Sosa. También la gente que se va aprendiendo al trabajo. Guada Coronel también. A Lucky también. Fuerza, chicos del Sportivo San Antonio. Dice, a ver, fuerza para mi amigo Matías Pineda, dice Cristian Jiménez. Pablito, se te extraña los sábados transmitiendo nuestro partido de senior, dice Víctor Antonio Frutos. Cristian Jiménez, le quiero ver a Matías Pineda, la gente que se va aprendiendo el trabajo de Sur Comunicaciones, Guarambar, el canal de YouTube, Cristian. Saludos al amigo Víctor Antonio Frutos, que ojalá nos invite alguna vez el pescado. He visto en su perfil un dorado semejante, si no me equivoco es dorado, Frutos. Va tocando la pelota ahora el Sportivo San Antonio, no pasó nada en el remate de Almirón. Habrá salida, será para el Rincón Guaraní, y capaz si me llegan a invitar ese doradito, capaz volvamos, Cristian. Sí, sería un buen incentivo, ¿verdad, Pablo? Sí, señor, y aquí Cristian Jiménez también dice que quiere verle a Matías Pineda. Está en el banco del Rincón, Cristian Pineda, si no me equivoco, Matías Pineda, en el equipo del Rinconcillista con la dorsal 10. Matías Pineda en el banco de suplentes en el equipo del Rincón Guaraní. Me imagino que tendrá minutos, Matías. Sí, señor, y va a tener minutos porque aquí ya va a empezar a mirar que tiene en su banco de suplentes el profe Armando Acuña. A ver a quiénes lo va a mandar. Veo que va a venir dos cambios, Cristian. Sí, está preparando dos cambios, en este caso el número 9. Se trata de Ramón del Valle y también el número 2, si no me equivoco. Sí, el 2 también se está preparando en Rincón Guaraní. Sí, señor, aquí se va a venir el saque de manos. A ver, hay un cruce de palabras entre Jonathan López y Ronald Núñez. Ya se ha usado todo. Va el balón para Ronald. Saca por línea final nuevamente el futbolista del Sportivo San Antonio. Habrá tiro libre de esquina. Hay córner que va a corresponder al conjunto del Rincón Guaraní, que va nuevamente en busca de ampliar diferencia, Miki. JS Pizzería y Lomitería. Exquisita variedad de pizzas artesanales al tatacuá, lomi pizza, hamburg pizza, papa frita, sangre, lomito árabe y hamburguesa tradicional. JS Pizzería y Lomitería. Estamos en J. Augusto Saldívar. Tiro libre de esquina, córner. Saldívar le va a pegar el balón. Vendrá el centro para el equipo del Rincón Guaraní, que quiere el tercero, quiere liquidarlo. El conjunto del Rincón, centro que va al segundo palo. Saca la defensa como puede. Hubo un codo extendido del futbolista del Rincón. Hay falta. Habrá tiro libre, habrá salida que corresponde al Sportivo San Antonio. Porque Guarambaré siempre tiene que estar primero. Profesor Luis Alcaraz, concejal. Lista 1, opción 5. Profesor Luis Alcaraz, concejal. En la esquina más dulce de la ciudad de Guarambaré está querido Guarambaré. Helados, postres, café y muchas delicias más.
Grido Guarambaré. Grido, tu heladería, Teniente Leandro Pineda, esquina General Aquino, ciudad de Guarambaré. Fútbol interrumpido, por ahora se va recuperando de a poco el futbolista del Sportivo San Antonio también, lo mismo también por parte del futbolista del Rincón, se vienen modificaciones en el conjunto de León guarambareño. A ver, Víctor Frutos que nos dice, sí, Capé Dorado, regaló el precio Diego Mora, dice Víctor Antonio Frutos, Cristian. Qué nivel, pero una recomendación, la ne puedo invitar y te van a venir Frutos de Upi, Pepe será. A nivel pila de redes sociales, si vas a invitar tenés que hacer. Va tocando la pelota nuevamente el Sportivo San Antonio. Sigan enviando sus mensajes. Vamos a seguir leyendo a través de Sur Comunicaciones. Guarambaré, el canal de YouTube. Saca Sindulfo Ortellado por un costado para saque de manos. El recién ingresado en el rincón es el número 9. Y también el número 2 ingresó Cristian. Sí, señor. El 2 es Alejandro Palacios y el 9 Ramón del Valle. Bien, perfecto, las modificaciones en el conjunto del Rincón Guaraní del Valle. Justamente aquí la tiene Ramón, que alzó el título de campeón del año pasado con el Teniente Faraña en la categoría juvenil. Justamente tuvo un gol en la final ante el Luis Alberto de Herrera, cuando aquí la tiene otra vez Ramón del Valle que va, pelea, pierde, el balón se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní con del Valle. Son 3 los jugadores de la categoría principal que bajaron a reforzar la juvenil del Valle, Cáceres y Aníbal Torres, Cristian. Sí, señor. Ramón del Valle, un buen jugador, buen elemento que tiene el Rincón Guaraní. Yo ya estoy palpitando, no sé si es muy tempranero, pero imagínate, buen plantel del Rincón Guaraní para hacerle frente, eventualmente, si se instala en la final, a otro eventual finalista, Teniente Izarralde. Sí, señor, que por ahora le sigue ganando al Teniente Fariña por un gol contra 0. Balón que va a sacar del fondo el conjunto del Sportivo San Antonio, tocando la pelota Sindulfo Ortellado, que va a salir con balón dominado. Sacará del fondo y justamente lo veo ahí intensificando los trabajos precompetitivos a Matías Pineda, futbolista del Rincón Guaraní, que dio enseguida. El pedido es de Cristian Jiménez, que entre sí o sí, lo dice Cristian Jiménez, sí o sí hay que Pineda, y seguramente Armando Acuña también está leyendo los comentarios en nuestro canal de YouTube y ya lo empieza a hacer trabajar de forma intensificada al número 10 Pineda, cuando aquí va teniendo Rivas tocando para Ramón del Valle, cabecera del área, sigue Ramón sacó el remate y el balón se pierde por línea final. Habrá salida para el Sportivo San Antonio, Miguel. Depósito y ferretería Saletiz, un nuevo servicio Salet, alquiler de maquinarias pesadas y herramientas para la construcción, retropana, martillete, zapito, compactador, doble rodillo liso, tumba, allanadora de concreto y todo lo que necesitas para la construcción. Búscalo en Depósito y Ferretería Salet. Para contactos llámanos al 0985-810-225. Bien, llegaron los árbitros para la categoría principal y también llegó Richard. Lo veo a Richard Salinas saludando aquí a todos los colegas, a todos los amigos también en la parte preferencial del estadio Doctor Luis Alberto de Herrera. Llegaron las principales figuras, Cristian. Sí, señor, todos los ojos puestos en los árbitros que ya ingresaron ahora a vestuario con la dirigencia, representante del 15 de agosto, de Luis Alberto de Herrera, presidente de la Liga Central, y aquí en sector preferencial también a Richard Salinas, con quien vamos a hablar luego en el entretiempo, a lo mejor en la previa del encuentro en primera edición, que uno que supo levantar la copa en el 2014 ante el tradicional rival, gran campeonato, gran año en la Copa Centenario justamente en el 2014. Y su hermano este año arrancó el campeonato con el Luis Alberto Herrera, Julio, Cristian. Sí, señor, después fue a Rincón Guaraní con un gran papel también en el campeonato. Sí, señor, balón que se pierde por un costado, habrá saque de manos lateral que va a corresponder al Rincón Guaraní. Enseguida el final del partido, en la previa, lo que va a ser el compromiso entre Luis Alberto Herrera y 15 de agosto. Vamos a tratar de charlar un poco con Richard Salinas también, una de las principales figuras también aquí del fútbol guarambareño, que ya supo explotar también hacia otros sectores del país y el exterior, cuando aquí va el centro, Jonathan López, pelea, traba, gana, la tiene Lugo, el remate, el travesaño le dice no al Sportivo San Antonio, se salva, el Rincón lo tuvo nuevamente Ignacio. De esa jugada que uno dice, esta merecía ser gol, gran jugada, gran desborde allí nuevamente por la izquierda, en este caso el número 19 que metía el balón
Allí hablo de Alcaraz, que metió el balón al corazón del área después de rebotar en López, remató su compañero y esa pelota pegó por el travesaño, perdiéndose una gran posibilidad del Deportivo San Antonio. Sí, señor, y aquí viene la réplica del Rincón. Guaraní pelea a Costa, pierde la pelota y va sacando del fondo el equipo del Rincón. A ver, el asistente 1 vuelve a levantar el banderín, hay falta, hay tiro libre, hay infracción, será tiro libre, será por el equipo del Rincón Guaraní. El partido lo sigue ganando el Rincón por 2-1. Mundo Victoria, tienda de modas para toda la familia, ropas, calzados, accesorios y regalos. El look que buscas para cada ocasión lo encontrás en Mundo Victoria. Estamos en Teniente Nicasio Zorral de Casileandro Pineda. Luis Alberto Ruiz Díaz, concejal, al servicio del pueblo guarambareño. Votar lista, 2 Partido Liberal Radical Auténtico. Luis Alberto Ruiz Díaz, concejal. Amonestado Báez, José Báez, tarjeta amarilla para el zaguero central del Sportivo San Antonio. Fútbol interrumpido, Acosta en el suelo, se empieza a recuperar de a poco el futbolista del Rincón Guaraní. Piden el ingreso de la sanidad. Miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 16 minutos. 16 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista. Te lo cuenta Pablito Castro. Señoras, señores, que en la semifinal vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes temporada 2026, el equipo del Rincón Guaraní vence al Sportivo San Antonio por 2-1. Doctor Ignacio Flores, concejal, vota lista 2 Partido Liberal Radical Auténtico. Aquí habrá tiro libre, será tiro libre para el equipo del Rincón Centro que va, saca Jonathan López, le queda ahora Almirón, levanta la cabeza, saca rápidamente el número 10, Almirón sacó, balón que va quedando en zona de Ronald Núñez, aquí pelea, tiene la pelota nuevamente el futbolista del Sportivo San Antonio que acaba de ingresar, el número 19, ya en breve lo confirmamos, golpe de cabeza, balón que va al medio, la tiene aquí el Rincón, Saldívar tocó del Valle, Ramón sacó el remate y se desvían, Alexis Ortiz, habrá córner por el Rincón. Sí, señor, Del Valle se preparaba para rematar y allí apareció Ortiz para evitar que remate con comodidad y por eso no marcó Del Valle, Pablo. Enzo Alcaraz en la cancha, está el número 19 del equipo del Sportivo San Antonio. Ever amarilla, excelente de su trabajo, da gusto ver sin cortes. Vamos, Santo, desde Itá, dice Ever amarilla, viendo el trabajo de Porte Sur, muchas gracias. Trabaja todo el equipo de Porte Sur cuando aquí viene el centro, el golpe de cabeza, salió Ayala, corre Cáceres a ver si llega, Sindulfo Tellado también, Cáceres aguanta, totalmente recuperado, lo veo a Cáceres, le viene el entretiempo, tocando Joel Verón, otra vez Verón, y mirad la jugada que se mandaron los centrales, Cristian. Sí, señor, allí asomando nuevamente el Rincón Guaraní para tratar de liquidar el encuentro. Se pone lindo el encuentro, Pablo. Sí, señor, aquí saca, corre Ortiz, no alcanza, se le fue la pelota. Recuperó Cáceres, el pase para Torres y la definición de Verón. Los 3 del fondo participaron en esta jugada, a excepción de Pessoa, quien estuvo observando, pero de forma privilegiada, cuando aquí va nuevamente para Del Valle, Offside de Ramón Del Valle, dice el asistente 1, levantó el banderín, habrá salida para el equipo del Sportivo San Antonio. Sigan escribiendo en Sur Comunicaciones Guarambaré, nuestro canal de YouTube, estamos en vivo, trabaja todo el equipo de Deporte Sur con Cristian Barrios en los comentarios, Miguel Ángel Aquino en la tanda publicitaria, con Darío Gómez en la parte baja, con el compañero Jimmy Alberto González manejando todo el sonido e imagen, con Miguel Centurión en cámara, si quieres habla Pablo Castro en los relatos de este compromiso de la semifinal del campeonato de la Liga Central de Deportes aquí en Barrio San Miguel, estadio Doctor Luis Alberto de Herrera. Se vive el fútbol de tierra adentro. LP Service de Lucho Pérez, especialista en aire acondicionado, servicio técnico para hogares, comercios e industrias. LP Service, industria y hogar, calidad y confianza en cada servicio. Para contactos, llámanos al 0984-470-842. PS Repuestos para buses Mercedes Benz y de otras líneas. Para contactos, llámanos al 0992-356-066 o estamos en Acceso Sur Ciudad de Ñembe. Y aquí desperdició otra clara oportunidad el equipo del Rincón, que está perdonando y mucho. En cualquier descuido, el Sportivo San Antonio se le vuelve a meter en el partido, Cristian. No, pasa que el Sportivo San Antonio ya está empezando a perder un poco la paciencia, la ansiedad le está ganando. Imagínate acá una lateral que podía ser una buena posibilidad de ataque, displicente, y el famoso mala tirada como cobramos en el barrio. Hizo el número 8, si no me equivoco, sí, a Diego Ayala. Le
está empezando a ganar la ansiedad al equipo Santos en esto, no tiene que caer. Sí, señor. Aquí hubo falta, infracción amarilla para Joel Verón. Amonestado Verón. Sigue la victoria del conjunto del teniente Nicasio Insaurralde por 1-0 ante el teniente Fariña. Y por ahora fútbol interrumpido, Cristian. Aquí habrá tiro libre. Habrá tiro libre para el Sportivo San Antonio. Sí, Cristian. Más neutral que nunca, Pablo, pero qué lindo le haría al partido un gol el Sportivo San Antonio en estos momentos. Y viene el centro de Ortiz, saca la defensa, lo despejó, corre López, va sacando del fondo ahora el Sportivo, el equipo del Rincón Guaraní, corre y va a alcanzar primeramente Ayala, futbolista y portero del equipo del Sportivo San Antonio, va a sacar rápidamente Ayala, saca Ayala, busca la zona de Alcaraz, Enzo Alcaraz controla muy bien, gira Alcaraz, a ver qué hace Enzo, se frena en este momento, se pega a la raya, sigue Alcaraz, traslada la pelota y solito volvió a sacar por un costado Cristian. Balón que se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí, lateral, va a corresponder de manos al equipo del Rincón Guaraní que sigue con la victoria parcial, Miguel. Golazos y precios bajos, Supermercado Colón Mayorista, tu mejor jugada. Supermercado Colón Mayorista, tu super amigo de la semana. Oscar Bambino Leiva, concejal, vocalista 2, PLR, Partido Liberal Radical Auténtico. Oscar Bambino Leiva, tu voz en el municipio. 414 personas prendido al trabajo de Deportes Sur aquí en el estadio Doctor Luis Alberto Herrera, Cristian. Sí, Pablo, estábamos hablando por el micrófono también aquí con nuestro cameraman Miguel. Y justamente, muy buenas sensaciones me causa el número 19 del Sportivo San Antonio, Enzo Alcaraz. Y me dice justamente Miguel también, acordate, en unos años, un par de años, este ya va a ser una gran figura aquí en la Liga Central, al menos como mínimo por acá, Pablo. Sí, señor, va a sacar del fondo el equipo del Sportivo San Antonio. Sacando del fondo Sindulfo Ortellado, levanta la pelota. Muy buen performance tiene el número 19. Alcaraz realmente cuando aquí pelea el futbolista del Rincón ganando. Saldívar levanta la pelota para que corra Ramón del Valle, a ver si llega del Valle o no. Corre también Sindulfo Ortellado, pone el físico del Valle, ganó, va del Valle, no se le fue la pelota, sigue del Valle para el tercero, el remate, Ayala se queda con la pelota, Cristian. Y bueno, pecó un poco de egoísta ahí del Valle, no le dio el pase al compañero que tenía al frente del marcador cuando ya tenía al arquero encima. Era dar el pase al compañero y liquidar el expediente. Sí, señor. Aquí el balón que se va a perder por un costado. A ver, escucho, licenciado. Señor, ya llegaron los árbitros, Pablito, ya tuvieron una charla con la dirigencia de la Liga Central de Deportes, acompañado de los delegados. El árbitro principal va a ser Fernando Villalba, el asistente 1, Jorge Gómez, asistente 2, Ricardo Ortiz, cuarto árbitro, Ángel Fleitas, y asesor Nelson Servián. Confirmadísimo ya el cuarteto arbitral y el asesor, ya sabemos que son APF intermedia, Pablo. La información, una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Bien, perfecto. Fernando Villalba, me dijiste, Darío, el árbitro principal de la categoría primera. Señor, Fernando Villalba, árbitro principal, asistente 1, Jorge Gómez, asistente 2, Ricardo Ortiz, cuarto árbitro, Ángel Fleitas y asesor Nelson Servián. Bien, perfecto, gracias, licenciado. El veedor de este compromiso es Gabriel Machuca, Darío. Señor, el Gaby ya está justamente desde el inicio de la categoría juvenil. El asesor dijo que lo va a estar acompañando aquí al veedor, justamente. Pablito preguntó todo si había una mesa, silla, etcétera. Se informó bien de paso allí con los dirigentes, el asesor que acompaña a este cuarteto. Bien, perfecto, licenciado. Ya el plantel de Luis Alberto de Rey, plantel del 15 de agosto, ya está instaladísimo aquí en el estadio Doctor Luis Alberto de Herrera, Darío. Pablito, hace rato ya llegaron, tanto los del Herrera como del 15 de agosto, y yo ya estoy pasando planillas, Pablo.
Perfecto, gracias licenciado, excelente trabajo del licenciado Darío Gómez. Aquí hubo falta, Cáceres perdió la pelota en la ofensiva y tuvo que cortar para evitar que el Sportivo San Antonio avance mucho. El árbitro principal de la categoría primera para el partido semifinal vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes es el señor Fernando Villalba, así el árbitro principal del compromiso que va a tener a su cargo o dirigir el compromiso entre el Luis Alberto de Herrera, el equipo del 15 de agosto, cuando aquí la tiene Baez, saca del fondo la defensa, son árbitros con insignia APF categoría intermedia. Miguel Ángel. La pasión del fútbol nos une, disfrutemos en familia sin miedo ni violencia, dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la vicepresidenta de la Junta Municipal, la licenciada Leticia Cáceres. Comercial Miguel Antonio de la familia Vallejo Sanabria, ramos generales, todo para el consumo y el hogar, productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas, bebidas en general, artículos de bazar, todo lo encontrás en Comercial Miguel Antonio. Bien, cuando aquí va teniendo la pelota otra vez el equipo del Rincón Guaraní, pelea arriba, suelta para que la vaya dominando. Aquí Ramón del Valle, gira del Valle, mete el esférico, va sacando el fondo Báez. Corre Jonathan López, alcanzó Jonathan, se lleva el balón con la cabeza, no se va, la pelota continúa con el esférico dominado. López toca la pelota, va para Hugo Díaz, controla Díaz, le queda alto el control, pelea, logra ganar, nuevamente en posición, se cae, falta, infracción, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder el equipo del Sportivo San Antonio en cabecera del área grande, y la gente que se sigue justamente anotando, que sigue enviando sus mensajes. A ver, Fuerza 15 de agosto, Fuerza Ángel Mora, aguante 15 de agosto, dice Pedro. Saludo a Ángel Mora, mi primo. Que entre Mati, dice Cristian Jiménez. Sigue trabajando Matías Pineda. A ver, ¿por qué se juega muy temprano la categoría juvenil que está jugando en estos momentos? Son las 15:30, arranca la categoría principal. Luis Alberto Herrera, 15 de agosto. Le pega el balón a Almirón. Juan preparado para pegarla, autoriza el árbitro González. Va Almirón. Le pega Juan. Almirón, el remate que va y se pierde a un costado de la portería de Sanabria, que también acompañó la trayectoria del balón. Se salvó aquí el Rincón Guaraní, Cristian. Sí, señor, le pegó al palo el arquero Almirón, pasó a medio metro prácticamente el palo derecho de, en este caso, el portero del Rincón Guaraní, sin mayor peligro. Ya lo tenía bien cuidado allí Sanabria, ese sector. Perfecto, cuando aquí la tiene nuevamente Villamayor, adelanta la pelota buscando la zona ahora de Acosta, abaja, despecha Acosta, suelta la pelota para que la tenga Villamayor. Villamayor mete el centro por Ramón del Valle, corre del Valle, lo persigue también Ortiz, sigue Ortiz, alcanzó primero la pelota Alexis, despeja la pelota por línea de costado, habrá saque de manos ahí lateral que va a corresponder ahora al conjunto del Rincón Guaraní. La gente que sigue escribiendo en el canal de YouTube Sur Comunicaciones Guarambaré. Saludo desde J. Augusto Saldívar. Vamos Rincón Guaraní desde Asunción, Santísima Trinidad, dice Javier Gómez, prendido al trabajo. Grande es la liga de Guarambaré, nos dice justamente también otro. Aguante 15 de agosto, deseo mucha suerte desde Brasil, viendo el trabajo Fernando, viendo el trabajo. A ver, lindas canchas, mejor que otras ligas, dice justamente este comentario. Muchas gracias a todas las personas que van prendiéndose al trabajo, a la transmisión de Sur Comunicaciones. Trabaja todo el equipo de Deportes Sur. Panadería La Familia del señor Juan José Medina. Elaboramos los mejores panificados para el consumo familiar. Panadería La Familia te espera 100 metros antes de la ex azucarera Baezquén. Panificados en general, todo lo encontrás en Panadería La Familia. Al remate, el balón que se pierde por línea final, no pasó nada. Habrá salida, habrá reposición del fondo para corresponder. Salida al conjunto del Rincón Guaraní. FA Cars de Fernando Amarillo a FA Cars de tiratrailes, delanteros traseros, alerón, forros para volantes, buscahuellas, alfombras, todo lo encontrás en FA Cars con Fernando Amarillo. Llámanos al 0984-570-942.
Balón que la tiene Del Valle tocando para Alan Rivas, otra vez para Ramón, se equivoca, recupera Jonathan López, se lanza el ataque, López levanta la pelota, mete el esférico largo para que corra Hugo Díaz, va a alcanzar Díaz, no alcanzó Díaz, el balón se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí lateral que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, saque de manos para el conjunto del León Guaramareño cuando el árbitro da el minuto de tregua, minuto de hidratación, pausa del compromiso, Miguel Ángel. Gana cada mes una remera oficial de la Albiorroja con Policlínica Social Med. Por cada consulta médica tenés un cupón para participar del sorteo. Alentar la selección paraguaya con Policlínica Social Med. Príncipe Medellín, entrenamiento con equipos de primer nivel. Personal trainer, ambientes modernos y confortables. Estamos de lunes a viernes de 05 a 21 a 30 horas. Los sábados hasta el mediodía. Te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre. WG Wilson Grance para vestir la moda, conjuntos deportivos unisex de impermeables, camperas y remeras personalizadas. Para pedidos, comunícate con nosotros, llámanos al 0981-230-326. Entrega inmediata, vestia la moda con Wilson Grance. Guarambaré merece estar bien. Richard Mora, intendente, vocalista, partido liberal radical auténtico. El mejor lugar para pasar con amigos, Convivar, especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfruta el mejor ambiente en Convivar. Estamos en Mariscal Estigarribia, casi llega a ciudad de Guarambaré. Para compras grandes a precios pequeños, Supermercado Colón, mayorista, tu mayor ahorro de todos los días. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción, puesto en obras, ferretería y plomería, electricidad y alquiler de Retropala, servicio de transporte y excavaciones. Te esperamos en 8 de septiembre, casi Corporativa Barrio Colón, ciudad de Guarambaré. Sin agua no hay vida, no la desperdicies de todo. Cuidemos. Es un mensaje de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Guarambaré. Motorrepuestos Santa Cecilia, repuestos, accesorios en general para motocicletas, venta de cubiertas, cascos, chalecos, reflex. Motorrepuestos Santa Cecilia te esperan. Teniente Nicasio en Zorral, de frente mismo a la Plaza Emiliano Fernández. Frutería y verdulería Brendita, la mejor frutería y verdulería, la más completa de la ciudad de Guarambaré. Frutas y verduras frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos de 05:30 a 19 horas. Brendita, la frutería y verdulería más completa de la ciudad de Guarambaré te espera en General Genesquina San Juan. Quinta Virgen, Estela Maris, un pedazo de cielo en la compañía Rincón, ciudad de Guarambaré, amplio patio con sombra, piscina, quincho y todas las comodidades para pasar de la mejor manera. Encontranos en el Facebook e Instagram como Quinta Virgen Estela Maris. Somos lista 1, Marco Caballero, concejal, renovación con energía joven Pablo. Bien, sobre 32 minutos del segundo tiempo continúa la victoria del Teniente Nicasio Insaurralde por 1-0 ante el Teniente Fareña, compromiso que se disputa en el estadio Alicio Molina, cuando en estos momentos ingresa el segundo del Teniente Nicasio Insaurralde, que ya gana por 2-0, Miguel. Kittir Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras, pantalones, conjunto de buzos, rompevientos y camperas. Kittir Confecciones, llámanos al 0982-756-940. Llegó el segundo del Teniente Nicasio Insaurralde, Mauricio Pineda. Amplía diferencia, gana Insaurralde por 2-0 al Teniente Fariña. La información presentado por Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Aquí continúa la victoria del Rincón Guaraní 2-1 ante el Sportivo San Antonio. Con esto, la final en la categoría juvenil, Rincón Guaraní, Teniente Insaurralde. El más delicioso y auténtico lomito árabe de Lomisur. Disfrútanlo, estamos en nuestro local ubicado en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Lomisur, para pedidos llámanos al 0992-206-116. Va a sacar del fondo el conjunto del Sportivo San Antonio, levanta el balonazo largo, Sindulfo Ortellado, balón que cae en 3/4 de cancha, saca con golpe de cabeza nuevamente Saldívar. Jonathan López tratando de recuperar, le queda la pelota ahora a Báez que controla, saca del fondo, balón que se desvía, corre, alcanza la pelota otra vez ahora y se lanza el ataque. Ayala con Hugo Díaz, el que trataba de llevarse el balón era Ignacio Lugo, recuperando la pelota otra vez el equipo del Rincón, quedó sentido, un futbolista del conjunto del León Guarambareño, hay saque de manos
ahí lateral para el Sportivo San Antonio. La concejal Princesa Oro alienta a los clubes de la Liga Central de Deportes e insta al juego limpio, sin violencia dentro y fuera de las canchas. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central acompaña en el campeonato 2026 de la Liga Central de Deportes. El presidente de la Liga Central de Deportes, licenciado Luis Alcaraz, desea éxitos a todos los clubes para la temporada del campeonato 2026, Pablo. Sigan prendiendo el trabajo de Sur Comunicaciones, Guarambaré. A ver, hola, nos dice Mari, nos dice un hola, luego dice la Liga Guarambareña es muy prime y lleva mucho público, ojalá rápido tengamos un club de Guarambaré en primera división de la APF, dice justamente uno de los comentarios. Aguante Sebastián Ortellado, dice Guada, Coronel, la gente que sigue prendiéndose, digo bien, a nuestro canal YouTube Sur Comunicaciones. Cuando va el centro hacia el área, saca la defensa del fondo, quiere recuperar la pelota el equipo del Rincón, totalmente jugado el equipo del Sportivo San Antonio, va Alan Rivas, Rivas tocó. No corrió el compañero del Valle, nunca levantó tampoco la vista para saber si lo acompañaba o no. Saca del fondo la defensa del Sportivo San Antonio, Cristian. Sí, señor, la obligación de todo delantero es acompañar siempre la jugada, esperar que el compañero te pase, esperar que el arquero dé rebote. Eso es una ley para los delanteros. No acompañó en esta oportunidad Ramón del Valle. Óptica Visión Plus, calidad y al mejor precio de anteojos de receta, lentes de contacto y de sol, con postura y accesorios, consultas oftalmológicas. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Teniente Leandro Pineda. Óptica Visión Plus, la calidad que se ve. Escuchamos la voz de la experiencia, uno que conoce justamente de su oficio de ser delantero de Cristian Barrios, cuando aquí iba sacando del fondo la defensa del equipo del Rincón. Guaraní va avanzando, Rivas se frena, Rivas levantó la cabeza, busca con quién jugar, lo persigue, sigue Rivas, a ver, Rivas se vuelve a marcar, ingresa al medio, suelta la pelota, va para Del Valle, está dentro del área, saca la defensa, corre Acosta a ver si va a llegar, va a alcanzar Acosta, continúa el peligro para el equipo del Sportivo San Antonio porque la tiene Acosta, pelea, traba, gana, sigue Acosta, saca la defensa, recupera nuevamente Pessoa, recupera Jonathan López, va a sacar del fondo el Sportivo San Antonio, Miguel. Comercial Rodríguez, productos básicos para el consumo, bebidas, jugos, snacks, venta de pollos, pechugones, enteros y por presas, precios especiales para parrilleros. Comercial Rodríguez te espera en Teniente Nicasio Insorralde, esquina Mariscal Estigarribía. Avanza Enzo Alcaraz, se frenó Alcaraz, traba, gana nuevamente el futbolista Santiago Saldívar y va sacando del fondo para el equipo del Rincón, mete el pelotazo largo para que corra Alan Rivas, va Alan, va a poner el físico, ganó Rivas, tiene la pelota, está dentro del área, Alan que gira, acompaña a Costa, sacó el remate, arriba y afuera, hay salida, será para el Sportivo San Antonio. Temple Sport, juntos para hacer historia, los más dulces de Guarambaré para el mundo entero. Ingenio Azucarero La Pelcina, una industria guarambareña como vos. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, garantía y servicio postventa. Lo encontrás en Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Hizo escapar Díaz, recupera Enzo Alcaraz para el equipo del Sportivo San Antonio. López mete el balón, impreciso, saca la defensa, recupera otra vez Ayala, tocando para Jonathan López, sigue teniendo López, pierde la pelota, recupera, está cansado ya López, lo ve ya extenuado al número 9, que ya baja a jugar como un mediocampista más, ya no se va mucho en el sector ofensivo, pelea Rivas, gana Sindulfo Ortellado, sacó Báez, balón por un costado para saque de manos, ahí lateral será, balón que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní. La mejor pizza de la ciudad lo degustás en Lo de Mateito, en Lo de Mateito Pizzería, variedad de sabores de la más rica pizza con un borde relleno, no te pierdas el especial de la casa, la guarambareña, el boom de las pizzas. Estamos en Domingo Martínez de Irala, esquina Chequeros. Para contactos, llámanos al 0991-398-219. Ya nos preparamos para lo que va a ser la gran fiesta del fútbol, la semifinal vuelta campeonato Liga Central de Deportes. Luis Alberto de Herrera recibe al 15 de agosto el partido. En la ida de las semifinales terminó igualado 1-1. Somos lista 1, Marco Caballero, concejal, renovación con energía joven. El trabajo de Deportes Sur, Sur Comunicaciones, Guarambaré, de balón que va al techo del arco, no pasó nada, hay salida que va a corresponder al Sportivo San Antonio, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 38 minutos de esta segunda etapa y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. Señoras, señores, que por la semifinal vuelta campeonato Liga Central de Deportes en categoría juvenil, el León Guarambareño se va a instalar
instalando de a poco en la gran final. El Rincón Guaraní está derrotando por el marcador de 2-1 al Sportivo San Antonio. Lomisur, el verdadero lomito árabe, venía a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio Zorral de Casi Teniente Leandro Pineda. Para contactos y pedidos, llámanos al 0992-206-116. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar. Frigo Guarambaré, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Se vienen los cambios en el equipo del Rincón, se viene el pedido del amigo Cristian Jiménez. Va a ingresar el pedido del amigo Cristian Jiménez, se viene Matías Pineda del equipo del Rincón Guaraní, Miguel. Alfa Electrodomésticos y Muebles, las mejores marcas y la calidad que tu hogar merece. Financiamiento a tu medida, garantía y servicio postventa. Alfa Electrodomésticos y Muebles, confianza que se siente, calidad que se disfruta. El sonido de la batucada de la barra organizada de Luis Alberto de Herrera de a poco también empieza a meter ritmo de fiesta aquí en el estadio Dr. Luis Alberto de Herrera, aquí en barrio San Miguel. Se va Enrique Cáceres y se va también Alan Rivas. Las modificaciones en el equipo del Rincón: ingresa el 17 en Rincón Guaraní y el número 10 Matías Pineda. El 17 de Jesús Rolón, Cristian. Sí, señor, Jesús Rolón casaca 17 y Matías Pineda con la 10, los ingresantes. Sí, señor, los cambios que se realizan en el equipo del Rincón, también en el equipo del Sportivo San Antonio. Dejó terreno de juego Ortiz. Ingresa casaca 16. Héctor Escobar, casaca 16. Escobar entonces por Ortiz, la modificación de Diarte. Hay tiro libre, será para el conjunto del Rincón Guaraní, que va buscando liquidar el expediente. Quiere instalar su nombre en la gran final del campeonato. Le pega el balón Ramón del Valle. Tiene una buena pegada Ramón. Va Ramón, remate que va a las manos del arquero, el rebote. Y hay salida para el Sportivo San Antonio. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima. Mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte. Mecánica ligera, venta de baterías, repuestos, accesorios. Centro de Lubricación San Miguel te espera. En general, GN Casi Acceso Sur, ciudad de Guarambaré. Aquí salió Sanabria, se quedó con la pelota. Habrá salida que va a corresponder al Rincón. Asociate y sé parte de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano R. Fernández. Cooperativa Emiliano R. Fernández, somos familia. Pablo. Señor, te escucho. Adelante, Cristian. Reporte de sintonía también el capitán Óscar Ulises Acosta desde Nueva Palmira, Uruguay, viendo excelente la transmisión. Dice muchas gracias, mi querido amigo y ex compañero capitán Óscar Acosta. Bien, muchísimas gracias al capitán. Cuando aquí va, hubo falta de Díaz, dice el árbitro. Reclama de hace rato, reclama de forma airosa el número 11, Hugo Díaz, que ahora sí se gana la tarjeta amarilla, amonestado. Díaz en el equipo del Sportivo San Antonio. Y ya apareció nuevamente Cristian Jiménez. Dale, mate, dice Cristian Jiménez. Vamos, Chuy, fuerza Rincón, dice Rolón. Y también vamos Herrera, dice Micaela Escobar, Kevin Sosa. La gente que va aprendiéndose al trabajo de Deporte Sur. EPR de Contabilidad del licenciado Freddy Ruiz Díaz, asesoría contable y tributaria, actualización de datos del RUT, liquidación de impuestos, apertura y cierre de sociedades, gestiones en IPS. Todo lo encontrás en EPR de Contabilidad del licenciado Freddy Ruiz Díaz. Recta final del partido, 42 de esta segunda etapa. Se va el compromiso, señoras, señores. Va a ganar el equipo del Rincón y va a llegar a una final más. El año pasado estuvo a puertas de una final, quedó en semifinales. Ahora quiere instalarse en la gran final. El último título de campeón lo levantó en el año 2018. Finalista en el 2019. Semifinalista en el 2022. Semifinalista 2025. Y por ahora, finalista 2026. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad, precio y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Zorral de Casi Maricalestia Rivía, Galería del Club Teniente Fariña. Somos lista 1. Partido Colorado, profesora Cecilia Vallejo, concejal. Desarrollo constante para la ciudad de Guarambaré. De Telecomunicaciones, una nueva experiencia en telecomunicaciones. 40 minutos en el estadio. Alicia Molina sigue la victoria del Teniente Nicasio Insaurralde por 2-0 ante el Teniente Fariñez. También está inscribiendo su nombre en la gran final del campeonato. Estación de servicio Copelas Rosas, el mejor combustible al más bajo precio siempre. Anda, carga el mejor combustible, pero no te olvides cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos.
Avanza Almirón, pasó del segundo, saca la defensa, el balón que se desvía nuevamente de Almirón. Habrá saque de mano lateral que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní. Señoras, señores, de a poco se siente finalista el equipo del Rincón, que va a volver a instalarse en una nueva final del campeonato, Cristian. Sí, señor, ya podemos estar hablando de algo casi inminente, ya la clasificación de Rincón en la final, porque está ganando con solvencia aquí. Lo había ganado el primer encuentro, está ganando el segundo, y el equipo Santos necesita 2 tantos, Pablo. Así es que se pone difícil esto ya prácticamente en los minutos finales. Podemos estar hablando ya de una eventual clasificación del Rincón Guaraní en la final. Por su parte también el teniente Izarralde, Pablo. Sí, señor. Por ahora el Insaurralde, que gana por 2-0. Aquí gana Rincón 2-1. Hay tiro libre de esquina, córner sobre 44 minutos de esta segunda etapa. Quiere empatarlo el equipo del Sportivo San Antonio. Jonathan López le va a pegar. Manda toda la carga al asador aquí Diarte. Busca el gol de la paridad. Tiro libre de esquina, el córner que va al centro. Le queda Díaz. Está dentro del área. El remate se desvía y va sacando la defensa del Rincón. Perdonado el Sportivo San Antonio. Se viene la réplica. Ramón va. Ramón toca. Va. Ramón tocó para Escobar. Va Escobar. Toca para Ramón del Valle en el área. Va del Valle. Pierde la pelota Escobar. El centro que va. Matías. ¡Gol! Matías. ¡Gol! Finalista, el León Guarambareño es finalista del campeonato de la Liga Central de Deportes temporada 2026 por Matías Pineda. Va liquidando el expediente llamado Sportivo San Antonio por Pineda. El Rincón ahora tiene 3. Sportivo San Antonio 1. El gol se produjo a los 45 minutos de esta segunda etapa. Sí, señor, para ponerle la cereza a la torta, para decorar este marcador que ya lo decíamos hace un par de minutos, prácticamente liquidaba el Rincón, y con esto sí ya podemos hablar de un Rincón Guaraní finalista en la Liga Central de Deportes en categoría juvenil. Lo hizo Pineda a pedido del público que estaba viendo la transmisión, ingresó y marcó el tanto. Panadería La Familia de Juan José Medina. Panadería La Familia, panificados en general, coquitos, palitos, pan para hamburguesa, prepizza y mucho más. Todo lo encontrás en Panadería La Familia. Aquí el balón se pierde por línea final. Habrá salida, será salida que corresponde al Rincón. FA Cars del señor Fernando Amarilla. Contamos con tira trailers delantero y trasero, alerón, forros para volantes, buscabuellas, alfombras, faros LED. Para contactos y pedidos, llámanos al 0984-570-942. Lo mejor para tu vehículo es FA Cars Accesorios. Habrá salida que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, que va a realizar una última modificación. Ronald Núñez sale del terreno de juego. Va ingresando el número 16, ya enseguida lo confirmamos, señoras, señores. Va a ganar aquí el equipo del Rincón. Será finalista del campeonato de la Liga Central de Deportes en esta categoría juvenil. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano Fernández. Somos familia. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad de precios y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, que siempre Calistía Rivia, Galería del Teniente Fariña. Final del compromiso. Fiesta en la compañía Rincón. Celebra el Club Rincón Guaraní. Se instala en la gran final del campeonato de la Liga Central de Deportes. Venció a un duro rival. Venció a un respetable rival como lo fue el Sportivo San Antonio. Ganó por 3-1 en la ida. Ganó 1-0, 4-1 en el global. Se instala en la gran final. ¿Será el rival el Teniente Fariña o será el Teniente Nicasio Insaurralde? Por ahora lo es el Insaurralde. Todavía no termina el compromiso en Barrio Alegre. Aquí celebra, festeja el equipo del Rincón Guaraní. Es flamante finalista, Cristian.
Sí, señor. Salud Rincón Guaraní, instalado en la final del campeonato de la Liga Central de Deportes. Merecido finalista porque hizo bien las cosas. Fue el que mejor hizo las cosas en la serie. Ganó los dos partidos, el primero por la mínima, el segundo ya con contundencia. Así es que merecido finalista el Rincón Guaraní, que va contra un gran rival también. Veremos una gran final sin ninguna duda porque el Teniente Insaurralde también un equipo calificadísimo con muy buenas figuras, Pablo. Sí, señor, ya lo tengo al licenciado Darío Gómez con la gran figura del partido, Santiago Saldívar, la figura del compromiso, Darío. Muchas gracias, Pablito. Efectivamente ya estoy con la figura del partido, Santiago Saldívar del Club Rincón Guaraní, que acaba de clasificar para disputar la gran final del campeonato. Santiago, felicitaciones, fuiste elegido la figura, felicitaciones por clasificar para la gran final, tuviste muy buen rendimiento en estos dos partidos, felicidades Santiago, allá está nuestra cámara. Bueno, más que agradecerle también a nuestro público que siempre nos apoyó y muchas gracias también por el halago también que me está dando ahora. Y nada, esto no iba a pasar si es que el equipo no funcionaba. Todo dimos lo que tenemos y se sufrió, pero pudimos remontarlo otra vez y darle la clasificación a nuestra gente. Y realmente, tal y cual como lo está diciendo, mucha gente del Rincón acompañando a los leoncitos que hoy ya están para jugar la gran final, Santiago. Sí, y hay que ganar la final. En las finales si se juegan, se ganan. Y vamos a verlo todo. ¿A quién le dedicas tu elección como la figura, Santiago? Como la figura del equipo. El equipo, si el equipo que no se proponía ganar, esto no iba a suceder. Muchas gracias, Santiago. Muy bien, Pablito, la figura del partido, Santiago Saldívar, número 8 del Club Rincón Guaraní. Bien, gracias Darío, la gran figura del Club de Rincón Guaraní, la figura es Santiago Saldívar, la figura del compromiso, Miguel. Center Radio, la figura del encuentro es presentado por Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Final del compromiso en el estadio Alicio Molina, fue victoria del teniente Nicasio Insaurralde por 2-0. Acaba de dejar fuera al teniente Fariña. Final confirmada, Rincón Guaraní, teniente Insaurralde, la gran final, Cristian. Sí, señor, y realmente va a ser una gran final porque son dos grandes equipos, el Rincón Guaraní. Imagínate el Rincón que conseguía su clasificación esperando el resultado entre el 25 y el Independiente hace 2 semanas, 3 semanas máximo, y ahora ya están en la final. Dos grandes equipos con solvencia en la semifinal se impusieron a sus respectivos rivales. Rincón al Sportivo San Antonio por la mínima en el partido de ida, 3-1 partido de vuelta, 2 goles de diferencia, 4-1 en total ya. Y lo mismo prácticamente el teniente Insaurralde por la mínima el partido de ida y ahora por 2 goles, 3 goles de diferencia en el global. Así es que lo que se avisora es un gran partido, nada menos como se merece también, por supuesto, la Liga Central de Deportes en categoría juvenil, con los grandes protagonistas, tanto por el lado del teniente Insaurralde y por el lado del Rincón Guaraní. Bueno, nos abocamos a lo que va a ser ya el segundo encuentro del partido de fondo, Pablo. Mientras vemos allí en el centro del campo, festejando los jugadores, dirigentes, aficionados del Rincón Guaraní, este nuevo pase a la final en categoría juvenil. Y vemos a un sector del campo hacia el arco sur, los jugadores de Luis Alberto Herrera haciendo ya los trabajos precompetitivos. También detrás del arco, ya del otro lado del campo, los jugadores del 15 de agosto haciendo lo propio, preparándonos para lo que va a ser otro gran partido. Nada menos se juega el pase a la final. Se podrá conocer ya hoy a uno de los finalistas aquí en este estadio. Se forzará un tercer partido. ¿Qué pasará? Paridad en el primer encuentro. El Herrera con la posibilidad de definir en casa. Así es que nos abocamos ya a lo que va a ser porque ya tenemos equipos confirmados, Pablo. Sí, señor, asimismo, Cristian,
En el centro del campo de juego están los futbolistas del Rincón, también la afición deportiva del Rincón Guaraní, quien llegó hasta el estadio Alicio Molina haciendo un gigante ahí en prácticamente toda la dimensión del medio sector del campo de juego para agradecer al Todopoderoso por esta gran clasificación a la gran final del campeonato de la Liga Central de Deportes por Barrio Alegre, final candente. Final caliente se vivió ahí porque hubo algunos que otros empujones inclusive. Por suerte no pasó a mayores lo ocurrido en el estadio Alicio Molina, pero también ya totalmente subsanado. Aquí lo mete en el medio sector, en el medio del campo, al dueto que encabeza este plantel de la juvenil, Armando Acuña, que lo veo muy emocionado con lágrimas en los ojos inclusive. Y también ahí bien de cerca su compañero de tareas en la tarde de hoy. Escuchamos sus palabras. Hoy se demostró que sí se puede y se pudo llegar al objetivo principal, que es llegar a la final. Gracias, profesor, por todo lo que hizo, por el esfuerzo, por todo el cuerpo técnico, a la comisión directiva que estuvo siempre apoyando en la buena y en la mala. Ojalá que ahora el barrio, la comunidad pueda apoyar incondicionalmente por este club maravilloso y por estos chicos que hicieron lo máximo para llegar a la final. Ahora se hizo un esfuerzo, muchachos, lo máximo. Se logró un objetivo que siempre es llegar a la final. Pero todavía no se campeón. Va a ser difícil como todos los partidos, pero vamos a sacrificarnos, vamos a entrenar y tenemos que llegar y tenemos que salir campeones, muchachos. Por la familia y por todo el club que dio Rincón campeón. ¡Fuerza que! ¡Vamos, vamos, vamos! Gloria del Río Rincón Guaraní, Pablito, por la consagración, mejor dicho, por la clasificación para la gran final del campeonato. Un enorme círculo, ahora van a estar orando la gente del Club Rincón Guaraní. Pablo. Bien, perfecto, licenciado. Escuchamos así las palabras del profe Cabrera, Cristian. Armando Acuña. Armando Acuña. Bien. Es el técnico de categoría juvenil. Sí, y su ayudante técnico el que estaba dando justamente estas palabras. Y si no me equivoco era Diego Cabrera. Sí, señor, es Diego Cabrera justamente quien estaba dando sus palabras de aliento y decía justamente, ahora más que nunca hay que ir todos a entrenar por el objetivo de ser campeones. Llegar a la final todavía no es el paso final, Cristian. Totalmente, claro que sí, falta ese último paso. Me imagino también la alegría de mi amigo, el capitán Oscar Acosta, desde Nueva Palmira, Uruguay, sintonizándonos y viendo a su equipo instalarse en una final más en categoría juvenil. También la de doña Rosa Cuenca, por ejemplo, una de las personas que también ha trabajado mucho por el Rincón Guaraní, don Manuel Cuenca, también me imagino que está también feliz por verle a su Rincón Guaraní también en la final. Por más que hoy día no está trabajando con el Rincón Guaraní, el profe Gómez también, fiel seguidor también del Rincón Guaraní, y muchos otros grandes amigos también que estarán celebrando, festejando. Nuestra compañera de trabajo Marisa Jara Cuenca también seguramente festejando esta clasificación de la final del Rincón Guaraní. La familia Jara, la familia Cuenca, la familia Morales, la familia Gómez. De hecho, Pablo, disculpame te interrumpa, Juan Gómez, el profe Juan Gómez, Juancito, cariñosamente para los amigos, el principal formador de los chicos, prácticamente el mentor de lo que hoy es en categoría juvenil el Rincón, ya en su centro recreativo guarambareño, ahí de la escuela de fútbol, y allí prácticamente haciendo el salto a la juvenil del Rincón Guaraní. Permiso, a propósito de Juan, a propósito del profe Juan, en estos días también salió campeón con la escuela de fútbol, me estaba comentando Cristian. Exactamente, un gran formador de chicos, y justamente por eso, porque es de la zona de Rincón, allí está el centro recreativo, y de allí prácticamente él le da el salto a los chicos en categoría juvenil. Es así, un 98% para no decir el 99,9% de los chicos que hoy día forman parte del plantel del Rincón Guaraní pasaron por las manos de arcillero, de escultor de Juan Gómez, que sacó la magia de estos chicos, y hay que aplaudir también todo lo hecho por el Sportivo San Antonio, que muchos al arranque del compromiso y del campeonato en sí
no lo ponían a un Sportivo San Antonio como semifinalista del campeonato de la Liga Central de Deportes. Sin embargo, con el correr de los partidos fue convenciendo y fue metiéndose justamente en la conversación y dejó fuera un 15 de agosto que en la primera etapa había hecho bien las cosas y en la segunda etapa ya no pudo hacer lo mismo y tuvo que conformarse con llegar hasta la liguilla, mientras que el Sportivo San Antonio llegó hasta las semifinales, estar entre los 4 mejores del campeonato, Cristian. Sí, no es poca cosa eso, digno de aplaudir también a los chicos, a la dirigencia del Sportivo San Antonio, que hace rato no estaba metido en la conversación y hoy estos chicos de la juvenil justamente lo ponen nuevamente ahí al tapete entre los 4 mejores, nada más que estuvo el equipo Santos, mi querido Pablo. Sí, señor, ya está el equipo del doctor Luis Alberto de Herrera intensificando los trabajos precompetitivos dentro del terreno de juego hacia el arco del sector sur, donde está la bandera gigante en memoria del propio José Mora Maidana, quien lleva también la denominación el campeonato 2026 de la Barra de Quitá y de muchas otras personas que están compartiendo, que están celebrando también la fiesta del fútbol a través de los colores del cielo, los colores de Luis Alberto Herrera, mientras también en estos momentos va ingresando la murga, va ingresando la barra organizada del Club 15 de agosto del Toro de Busurú Cruzuleguas para darle ritmo, para darle emoción a esta gran fiesta del fútbol, Cristian. Sí, señor, empieza a tomar otro colorido, otro bullicio aquí en la casa del decano de la región, que se viste con sus mejores galas, las banderas con los colores alusivos a los clubes, tanto 15 de agosto como Luis Alberto de Herrera. Lo del 15 de agosto apostaba hacia la gradería norte, lo de Luis Alberto de Herrera hacia la gradería sur. También detrás del arco sur la parcialidad herrerista, ya bastante cantidad de gente, buena cantidad de aficionados ya tenemos a estas alturas, teniendo ya un marco ideal apropiado a lo que es una semifinal del campeonato y no una semifinal cualquiera. Hoy se puede definir al finalista, el Herrera lo va a querer liquidar acá en casa, no va a querer saber nada de un tercer partido, el Toro va a querer también por lo menos, si no clasificar de una, forzar por lo menos un tercer partido. Va a ser un gran encuentro porque dos equipos muy calificados con jugadores con mucha jerarquía en ambos planteles. Quizás Luis Alberto Herrera tiene un plantel más frondoso, más corto, tiene el 15 de agosto, un plantel más ajustado, pero finalmente son 11 los que entran, una baja sensible para el 15, la expulsión de Pedro Núñez el domingo pasado, ya reacomodó Pedro Pablo ese 11, tenemos los equipos confirmados, todo listo, todo presto para lo que va a ser este gran encuentro, Pablo. Sí, señor, ya nos metemos de lleno en lo que va a ser el compromiso en categoría principal, doctor Luis Alberto de Herrera, y 15 de agosto, la gran fiesta del fútbol de la Liga Central, lo vivís otra vez de Deportes Sur, pasión que se transmite a través de Sur Comunicaciones Guarambaré, en nuestro canal de YouTube. Sigan sumándose a nuestro canal para llegar a mucha más gente que pueda estar disfrutando justamente de esta gran fiesta del fútbol aquí en la ciudad de Guarambaré. Ya está también la fuerza del orden, también instalado aquí, una buena dotación de efectivos policiales, el grupo Geo y también por supuesto la seguridad totalmente garantizada aquí del estadio. Doctor Luis Alberto de Herrera trabaja en lo previo, el plantel del Herrera trabaja en lo previo, el plantel del 15 de agosto. Guarambaré Yeroquí, estudio de danzas de la profesora Viviana Páez, quien abre su segunda convocatoria para las clases de danza paraguaya, jazz, clásica, árabe y urbano. Guarambaré Yeroquí, estudio de danzas. Para más informaciones llámanos al 0992-404-362. GIE, Grupo de Intervención GIE, intervención de emergencia, servicio extra, hospitalario, traslado de pacientes, ambulancias, UTI, ITBR, cobertura de eventos sociales, deportivos y mucho más. Contigo, Pablo. Bien, Pablo, estamos con Richard Salinas aprovechando estos minutos que tenemos todavía previo a este gran encuentro. Lo vimos aquí en el sector preferencial y por supuesto queremos rescatar algunas palabras del que alguna vez fuera ídolo también de Luis Alberto Herrera, de esa gran campaña del 2014. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Buenas tardes para Radio Sur. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo andamos? Más que contento, ¿verdad? Nuevamente de estar por acá. Como siempre digo, cada vez que nos toca estar por Guarambaré, siempre venimos a alentar al club donde nos dio mucha alegría y a nosotros los jugadores y nosotros a ellos justamente como
estamos ahí adentro. Claro, y la hinchada, la afición herrerista te reconoce, Richard, ese gran campeonato que hiciste en el 2014, los grandes goles para esa hazaña, justamente con el tradicional rival, aquel campeonato obtenido. Sí, sí, claro que sí, como te digo, siempre es bueno volver, ¿verdad? Donde todos fuimos felices en su momento, ¿verdad? Entonces, cada vez que nos toca estar por acá, obviamente venimos a alentar, obviamente. Richard, vos ahora estás en el General Caballero en el rojo mallorquino. Sí, sí, así mismo, General Caballero de Mallorquín. Bueno, ¿te pegaste con un viaje o por acá está el plantel de General Caballero? No, justamente jugamos el día viernes, estábamos teniendo partido de local allá en Mallorquines y justamente tenemos libre sábado y domingo, entonces justamente vengo para estar con la familia y tratar de ver algún espectáculo por acá como siempre. Sí, y viniste a ver al Herrera alentando al cuadro albiceleste para instalarse una vez más en una final. Sí, sí, así mismo, como siempre digo, ¿verdad? Es un club grande acá en Guarambaré, entonces siempre aspira a estos campeonatos de siempre jugar una final nuevamente. De los tantos que hiciste en esa temporada 2014, ¿con qué gol te quedas, Richard? Me quedo con el gol en la cancha del Insaurralde, en la semifinal creo que fue cuando es. En semifinal para el pase a la final contra el Teniente Insaurralde. Sí, sí, así mismo. Y el Insaurralde que podría ser rival del Herrera de pasar porque ganó el partido de ida, hoy define en el Alicio Molina y podría darse en este caso una final Herrera-Teniente Insaurralde, Richard. Sí, sí, claro que sí. Obviamente acá en Guarambaré sabemos los potenciales que tienen los clubes, ¿verdad? Así que nuevamente tratar de que el Herrera juegue la final y bueno, obviamente que el Herrera salga nuevamente campeón. De poder, de darse la situación como en esta ocasión, de poder venir, vendría nuevamente a ver esa final y ¿contra qué rival preferirías? ¿Un clásico con el Teniente Bariña o con el Insaurralde de Richard? La verdad que nosotros siempre pensando en el club no pensamos rivales, ¿verdad? Obviamente por algo se juega las finales. Pero bueno, obviamente es un partido aparte cuando es clásico y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero ahora que lo primero sea que el Herrera quede en la final. Perfecto, muchas gracias, Richard. Te cuento, seguramente mucha gente va a comentar porque estamos dos goleadores, Richard Salinas y yo que estoy en el fútbol senior en la Liga Premier de Mayores. Gracias también al amigo Nicolás Camacho por autorizar la entrevista. Dale amigo, muchísimas gracias. Dos goleadores, ¿nos entendemos entre goleadores, Pablo? Bien, perfecto, gracias. Cristian, excelente. Hay que pedirle consejo a Richard cómo marcar goles, parece Cristian ya no. No, yo soy mayor que Richard. Me imagino que él en su niñez me habrá visto jugar y copió algunas técnicas. Bien, perfecto. Ya se trasladó a vestuarios el plantel de Luis Alberto de Herrera. Últimos detalles por parte del plantel del 15 de agosto. Todo listo, todo preparado. ¿Qué te parece, Cristian? Si damos a conocer el onceno del doctor Luis Alberto de Herrera, el onceno del equipo local, el dueño de casa, el decano de la región, ¿cómo va a salir a este compromiso de la semifinal vuelta del campeonato de la Liga Central, Cristian? Convivar presenta la conformación de los equipos. Sí, señor, con mucho gusto. Y Sinesio metió mano en el equipo. Sale el chico cantero que estaba alineado el domingo pasado. Recordarás que Julián Vera pasó a ser central en ese encuentro en el último tramo. Le gustó por lo visto a Sinesio el desempeño. Creo que no desentonó Julián Vera. Así es que este es el 11 inicial con el que arranca Luis Alberto de Herrera. Casaca 12 para Víctor Picaguá. 24 para Julio Arrúa. 15 Derly Flecha, 17 Alan Benítez y 22 Julián Vera, los cuatro del fondo. Medio campo 8 Pedro Galeano, 10 para Cristian Mora, 7 para Alexis Jiménez, dejando arriba Álvaro Cantero con la 25, Carlos López con la 29 y con la 9 Roger Ojeda. Por su parte el 15 de agosto, Pedro Pablo Ferrer, el técnico, elige este 11 para arrancar. Claudio Rojas, casaca 12 en el arco, 2 para Ángel Mora, 3 Gregor Aguayo, 4 Juan Pablo Ferrer, 15 Gerardo Adorno, 6 Wilson Espínola, 7 Julio Ayala, ingresa por Pedro Núñez que fue expulsado el domingo pasado, 8 Cayetano Aranda,
13 Hugo Orué, 10 Matías Ojeda y con la 9 Vidal Cantero, el equipo del 15 de agosto, Pablo. Bien, perfecto, si escuchamos el onceno del profe Sinesio León, el onceno del profe Pedro Pablo Ferrer en lo que va a ser este compromiso semifinal, Campeonato Liga Central de Deportes. Con Vivar sacó, con Vivar Chupue, presentó la conformación de ambos equipos. Bien, los árbitros también ya en el terreno de juego, en el centro del campo de juego, el árbitro principal y el cuarto árbitro. Arco Sur, ya se fue uno de los asistentes del Arco Norte, sigue trabajando otro de ellos, el cuarteto de la APF, Cristian. Sí, señor, ya en el centro del campo los jueces que van a tener a cargo impartir justicia en este encuentro, esperando por los principales, el equipo del onceno Luis Alberto Herrera y el del 15 de agosto. Sí, señor, el árbitro principal es el señor Fernando Villalba, árbitro principal de este compromiso en categoría principal, Cristian. Sí, le pido al cameraman que apunte allá en ese vecino que está con la bandera, el amigo Ariel Zaragoza, que no tuvo permiso hoy. Ahí seguramente nos va a escuchar, nos va a saludar. Allá donde está la bandera, detrás del Arco Norte. Rebeca no le dio permiso al parecer, y ahí cabizbajo, pero tiene su sector preferencial también allí el amigo Ariel Zaragoza. Saludo para él entonces. Fuerza, mi querido Ariel, a la próxima vamos a tener permiso. Bien, excelente, Cristian. Y no pasar de largo también los infaltables que están sobre la muralla, Cristian. Sí, los Miranda, dirían, los miradores, que en el fútbol tierra adentro es prácticamente el pan nuestro de cada domingo. Sí, señor, la gradería del sector de Luis Alberto de Herrera totalmente colmado, la gradería del Club 15 de agosto también, mucha gente también ya rodeando en 360 el cercado olímpico que tiene este hermoso estadio del Club Doctor Luis Alberto de Herrera. Ya está Sinesio León en el banco de suplentes, también los futbolistas que van a integrar ese sector del terreno de juego, estando a la expectativa de Sinesio León, el infaltable Pimpiño, está Cristian Paniagua, el cuerpo técnico de Sinesio León ya está, se aguarda la salida, está en la boca de acceso el doctor Luis Alberto de Herrera, encabezado por Víctor Picaguar, Roger Ojeda, también Julián Veras, Pedro Galeano, Álvaro Cantero, Carlos López. Va saliendo también Alan Benítez, Alexis Jiménez, Julio Arrúa, Coqui Mora, Derlis Flecha, los 11 del profe Sinesio León en cancha, el doctor Luis Alberto de Herrera y un gran recibimiento del pueblo herrerista, un gran recibimiento de la parcialidad del doctor Luis Alberto de Herrera. La fiesta se instala aquí en Barrio San Miguel. Los colores del cielo van tomando protagonismo aquí en la tierra, donde Luis Alberto de Herrera ya pisa el gran modo de juego, Cristian. Sí, señor, un terreno con mucha historia, con mucha tradición aquí, la del Herrera, el decano de la región, que es citado a una hazaña más. La cita con la historia una vez más de Luis Alberto de Herrera, buscando el pase a una final más. Plantel calificado, hay plantel. Hay afición, hay dirigencia, hay apoyo, hay todo para que el Herrera hoy pueda conseguir su pase a la final. Adelante tiene un 15 de agosto que nos la va a dejar fácil, por supuesto, porque también es un viejo zorro, o un viejo toro en este caso, que va a entrar en este ruedo ajeno, pero va a querer también hacer de la suya. Gran recibimiento de la afición herrerista, gran fiesta, colorido, las banderas allí, alusiva a Luis Alberto de Herrera, el público dando su apoyo al primer equipo, al cuadro albiceleste, Pablo. Sí, señor, al primer equipo aquí de la ciudad de Guaramore, por eso es el decano de la región, el Luis Alberto de Herrera, ya está en el gramado de juego, se hace esperar el ingreso del Club 15 de agosto, así como lo había hecho en el partido de ida, el primero en ingresar es el Herrera, charla
Fernando Villalba con Roger Ojeda, quien porta la cinta de capitán del equipo del Herrera. La fiesta se instaló en gradería del Luis Alberto de Herrera y el 15 de agosto en estos momentos en el abrazo de confraternidad, en el último aliento, en la última arenga del profe Pedro Pablo Ferrer, antes de saltar al terreno de juego, se va a venir el toro de Usurú Cruzulegua, Cristian. Sí, señor. La última arenga del presidente, del técnico, del capitán del 15 de agosto para saltar ya al campo de juego, para saltar al ruedo en este escenario difícil para cualquier equipo, porque la camiseta pesa, la tradición pesa muchas veces, pero el 15 de agosto también conoce de estos juegos, es tricampeón de la Liga Central de Deportes, después de mucho tiempo se vuelve a instalar entre los 4 mejores y quiere estar entre los 2 mejores, Pablo. Sí, señor, la última semifinal del 15 de agosto fue en el año 2018, donde había quedado fuera ante el Atlético Independiente, que posteriormente iba a sucumbir ante el 6 de enero. En ese momento, en el 6 de enero estaba Roger Ojeda, que hoy viste la de los Aldos y el brazalete de capitán del club Luis Alberto de Herrera. Viene a poco trotando el plantel del 15, va a ingresar el plantel del toro de Usurú Cruzulegua. El 15 de agosto va a pisar el gramado de juego aquí en Barrio San Miguel. Ingresa el toro, ingresa el 15 de agosto, ingresa el plantel de Usurú Cruzulegua, recibido también por la afición deportiva del 15 de agosto con los colores rojo y oro, los petardos, toda la fiesta del fútbol de tierra adentro se instala aquí en Barrio San Miguel. 15 de agosto en la cancha, Cristian. Sí, señor, queriendo hacer historia una vez más, como en el 2008, como en el 2013, como en el 2015, el 15 de agosto, salta al campo de juego con toda la ilusión de un pueblo como el Cruzulegua de Usurú, con el apoyo de su gente también, con una dirigencia, como presidente, a un capitán histórico como Darío Tintel, a otro histórico como director técnico como es Pedro Pablo Ferrer. Con todo eso a cuestas, salta también al campo de juego el toro de Cruzulegua. Ya están los equipos en el terreno de juego, Miguel Ángel. Somos lista de uno partido Colorado. Profesora Cecilia Vallejo, concejal. Desarrollo constante para la ciudad de Guarambaré. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano Fernández. Somos familia. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad, precio y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio y Zorral de Casimiro Calistía Rivía. Galería del Club Teniente Fariña. Bien, ambos equipos ya en el terreno de juego, ambos también con su batucada correspondiente. El 15 de agosto ya Luis Alberto de Herrera está en cancha, todo listo, todo presto para que pueda arrancar la gran fiesta del fútbol aquí en la ciudad de Guarambaré. La gente que se va aprendiendo el trabajo de Sur Comunicaciones Guarambaré en el canal de YouTube. Trabaja todo el equipo de Deportes Sur con Darío Gómez en parte baja, Miguel Ángel Aquino en voz comercial, Cristian Barrios en los comentarios con Miguel Centurión en cámaras, dirección de cámara, sonido, imagen con Jimmy Alberto González y los relatos de Pablo Castro por esta gran fiesta del fútbol. Se saludan los protagonistas, los futbolistas del 15, los futbolistas del Herrera. Ya vamos a escuchar en breve también la charla del árbitro Fernando Villalba, árbitro de la APF. Escucho, Darío. Que no, el espectáculo sea un lindo encuentro, ¿verdad? Ustedes son encargados de su equipo o son encargados de su equipo. Nosotros venimos a trabajar, ¿verdad? Y siempre que no se pierda el respeto entre nosotros. ¿Estamos? Le damos la visita que elija. Sea amarillo, sea azul. Amarillo. Amarillo, ganaste. Acá no. Se queda ese. Vamos a mover, muchachos. Que sea un éxito. Ah, ¿hidratación? Sí, pues. Hidratación, estamos. Todo tiempo. ¡Mueve Herrera, Pablito! Bien, perfecto. Gracias, licenciado. Mueve el Luis Alberto de Herrera. Ganó el sorteo. Gregor Aguayo eligió cancha, Cristian. Sí, señor, el capitán del 15 de agosto eligió cancha. Arco sur, primeramente para el portero del 15 de agosto. Arco norte para Víctor Picaguá de Luis Alberto de Herrera. Todo listo, todo preparado para que arranque el fútbol aquí en la ciudad de Guarambaré. Semifinal de vuelta, campeonato Liga Central de Deportes. Va a mover la pelota Roger Ojeda, va a arrancar el fútbol. Últimos detalles de Fernando Villalba, árbitro de la APF, encargado de impartir justicia en este compromiso.
Va a mover la pelota Luis Alberto de Herrera. Va a arrancar el fútbol, señoras, señores. Todo listo, todo preparado. Va a arrancar la gran fiesta que reúne multitudes aquí en la ciudad de Guarambaré. Cronómetro en cero, silbato a la boca, autoriza Villalba, mueve Ojeda, en marcha el fútbol, ya se juega. Luis Alberto de Herrera, 15 de agosto, semifinal vuelta, campeonato de Liga Central de Deportes 2026. Señoras y señores, aquí arrancan los primeros 45 minutos y ustedes lo vivirán al máximo por la 101.7 en los relatos de Pablito Castro. Y aquí de arranque hubo falta, infracción, lo tumbaron en el suelo el futbolista del 15 de agosto, primera infracción, primer tiro libre, hay tiro libre para el 15. Estación de servicio Copelas Rosas, el mejor combustible al más bajo precio siempre. Anda, carga el mejor combustible, pero no te olviden cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copelas Rosas y llegará mucho más lejos. Viene el centro, balón que va para Matías, se mete el centro, va el bicho, Luérez quiere pegar y va sacando del fondo el equipo de Luis Alberto de Herrera, va recuperando la pelota otra vez ahora Alexis Jiménez tocando para Carlos López, saca del fondo nuevamente de Gregor Aguayo, devuelve de cabeza de Riflecha, balón que le va quedando otra vez a Ayala, Ayala toca, suelta, recupera Coquimora tocando para Alexis Jiménez, la tiene aquí el número 7, Jiménez tocando para Pedro Galeano, Galeano mete el balón buscando la zona de Roger Ojeda, corre Ángel Mora, pelea, gana Mora, ahora sí ganó y va sacando del fondo la defensa del equipo del 15 de agosto, tocando la pelota otra vez a Cayetano Aranda, Aranda tocando para Ángel Mora, Mora que la va dominando, hace rebotar en Coquimora y saque de manos, 6 lateral, será por el 15. Sabrosísimo Telomitería, estamos en la esquina más sabrosa de la ciudad de Guarambaré. Teniente Nicasio Zorral de esquina Mariscal Estiarribia, sabrosísimo Tulomitería. Gracias al amigo Rolo Mora por el tereré de la tarde. Y la merienda de la tarde a cargo del amigo Nicolás Camacho y la doctora Barrios. Muchas gracias de manera anticipada. Va tocando la pelota nuevamente el 15 de agosto, tocando Aranda, Aranda levanta la pelota buscando la zona de Julio, ya la saca del fondo Arrúa, levantó la pelota en el círculo central, pelea López, balón que va llegando para la zona de Ojeda, corre López, ganó la defensa del 15, saca del fondo ahora Wilson Espínola, limpia bien el camino, Espínola rebota la pelota en Coquimora, le queda otra vez a Mora, Ángel limpia el camino, ingresa en el medio, lo persigue Roger Mora, tocando, descargando para Gregor Aguayo, Aguayo se sonrojó y sacó mal, recupera en estos momentos Ojeda, la tiene Matías, tocó para Julio Ayala, levanta la pelota, golpe de cabeza de Alan Benítez, va sacando del fondo el equipo del Herrera. El licenciado Alcides López, presidente campeón del Club Teniente Pariña, junto a toda su familia alienten y acompañan al monarca de Guarambaré. Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Comercial Central, tu multitienda, Ruta General Jerez, casi San Juan, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Micaela Escobar, vamos Herrera, Rosa Valentina Arzamendia, vamos 15 sin miedo, dale Ángel Mora, desde la distancia, amor de mamá, dice a fuerza mi querido Herrera, ganar, dice Griselda Rojas, excelente la transmisión amigos, saludos desde la ciudad de Atiral, departamento de Cordillera, Fabio Manuel Aguilera. Ingeniero Oscar Cabrera, intendente, votar lista 1, Asociación Nacional Republicana Partido Colorada, hechos y no palabras, porque así lo quiere y decide la gente. Oscar Cabrera, intendente. Bien, va tocando la pelota ahora el equipo del 15 de agosto, perdió la pelota, recupera Alexis Jiménez, va Alexis, tocó la pelota, balón que va trabando en el sector de Aguayo, va sacando nuevamente, ahora recuperando Carlos López, mete el centro, López se desvía y córner, tiro libre de esquina y córner, será tiro libre de esquina, será para el equipo del Herrera. AutoStore, Aura Store, 20, reparación de celulares, flasheo, desbloqueo, cambio de batería, repuestos y accesorios, grabados láser personalizados y mucho más. Para contactos llámanos al 0994-895-129. Tiro libre de esquina, córner para Luis Alberto de Herrera, enseguida voy con el licenciado Darío, viene el tiro libre de esquina de Alexis Jiménez, Inesio León dando indicaciones, el centro de Jiménez, balón que va, saca la defensa, sacó Ángel Mora, corre Matías Ojeda, traba, gana Ojeda, va el 15 de agosto saliendo con peligro, se frena, ahora Ojeda tendrá que descargar para la zona de Aranda, Aranda para Ángel Mora, se va al ataque el equipo del 15, recuperando el Herrera, balón por un costado, adelante, escucha el licenciado. Viciosa batucada a ambos lados, Pablito, tanto en el sector del Club Luis Alberto Herrera como del 15 de agosto. Una fiesta total se está viviendo aquí, Pablo. Sí, señor. Y en la semana he visto que fueron por Loma Barrero, Capiatá, licenciado. La presentación de Gustavo Páez, técnico del General Díaz. Aquí lo veo al presidente del General Díaz, frente mismo a lo que es la fuerza del GEO, observando el partido, Darío.
Expresidente Pablito, expresidente, antes de viajar a los Estados Unidos, presentó renuncia. El domingo anterior ya se realizó asamblea y efectivamente, así como lo está diciendo, fue presentado el profesor Gustavo Páez como flamante técnico del Club General Díaz, campeón de la Liga Capiateña. Bien, perfecto, gracias, licenciado Darío. Va a sacar del fondo el equipo del 15 de agosto. El partido continúa 0-0. Extinfuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas, sistemas de alarmas y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Oro, barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Extinfuegos, comprometidos con tu seguridad. Primeros 5 minutos de la primera etapa. El teniente Faría y el teniente Insaurralde igualan 0-0. Cooperativo Cambiatá, juntos alcanzando metas. Sentí la diferencia con agua mineral Valentina. Encontralo en los mejores comercios de la zona. Repartos a domicilio. Llámanos al 0972-554-921. Ese compromiso lo puedes ver, lo puedes disfrutar con relatos de Jorge Armando Jara, comentarios de Félix Marcelo Cohen a través de Radio Sur Grey. Nosotros trabajamos a través de Sur Comunicaciones Guarambaré, el canal de YouTube, el trabajo de Deportes Sur. Va sacando del fondo flecha, recupera Galeano, pelea ante la marca de Ojeda. Continúa Galeano, pasó bien Galeano, limpió el camino, tocó la pelota para Alexis. Jiménez la tiene, Jiménez al centro buscando a Roger, centro que va y se salva el 15, lo tuvo Roger, pero que solo saltó. Gran centro, como si fuese con la mano el centro de Alexis Jiménez y el cabezazo de Ojeda que se pierde, Cristian. Sí, señor, gran jugada, gran recuperación de Galeano que habilitó a Alexis, que levanta la mirada, centro perfecto para Roger, que conecta un potente cabezazo y despierta la visión herrerista y bajan los aplausos. Sí, señor, se salvó aquí el equipo del 15, susto por parte del equipo dirigido técnicamente por el profe Pedro Pablo Ferrer, que a sección del partido pasado de arranque lo veo parado, dando indicaciones a Pedro Pablo. El domingo anterior estuvo siempre sentado. Cuando aquí va Carlitos López, está Carlitos, error en la defensa, está Roger, salió Claudio Rojas, subsanó el error de Gregor Aguayo, se salva nuevamente el 15, Cristian. Sí, señor, una pifiada ahí de Roger que dejó a merced de Carlos López. Va Herrera con todo, 15 tiene que estar atento. Qué buena transmisión, saludos desde Marruecos, dice Micaela Escobar viendo el trabajo. Vamos Herrera, dice la gente que se va aprendiendo desde Brasil también. Fernando viendo el trabajo, toda la gente que se va aprendiendo otra vez del trabajo de Deportes Sur. Sur Comunicaciones, Guarambaré, balón por un costado para saque de manos ahí, lateral corresponde al 15. Librería Dulce, Cotillón Dulce y Color. Librería y Cotillón Dulce y Color. Artículos de Cotillón, librería, papelería, útiles escolares, fotocopia y trabajos computarizados, diseños de logos, tarjetas y stickers personalizados. Dulce y Color te espera en Teniente Leandro Pineda, casi Teniente Nicasio Insaurralde. Balón que va dominando la mente el equipo de Luis Alberto de Herrera. El sector ofensivo se mantiene el sector ofensivo el equipo del Herrera, metiendo prácticamente en zona incómoda al plantel del 15 de agosto. Saque de mano lateral, se va a cumplir Julio Arrúa, lo va a cumplir lateral para el equipo de Luis Alberto de Herrera. Va Julio a ver con quién va a buscar compañía. Arrúa busca el centro, balón que va al área buscando a Roger, saca del fondo Gregor, le busca la mente a Julio Ayala, saca la defensa, quiere sacarle la defensa con Juan Pablo Ángel, va Gregor, se anticipa, rechaza, corre Matías, Ojeda, alcanza Ojeda, quiere sacar del fondo Ojeda, hace rebotar en Carlitos López el balón por línea final, hay salida, hay reposición, será salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. La Unión del Fútbol del Interior, UPI alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes de la ciudad de Guarambaré. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litro justo en combustibles, gas para vehículos y de uso doméstico, y en el minimarket de bebidas, golosinas, regalos, servicio de minicarga. Estamos en General Genes, San Miguel, barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Casa Mario, líder en venta de muebles y electrodomésticos. Casa Mario, 48 años equipando tu hogar. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Mariscales, Tío Rivia Pablo. Bien, aquí pelea, recupera Coqui Mora, toca la pelota, balón que la tiene aquí Álvaro Cantero y va Álvaro, se frena, ahora Álvaro busca con quién descargar, quiere meter el centro, el balón se desvía por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, sacó Adorno el balón, Gerardo sacó por línea de costado y saque de mano, ya juega rápidamente Alan Benítez para la zona de Julián Vera, va a meter el centro Julián, decide hacer la pausa, ahora sí, se mete al medio, entregó mal, recupera, saca del fondo Wilson, mete el esférico para que vaya corriendo Bicho Orué, pelea Bicho ante la marca de Derly, Flecha, va Flecha, y casi se complicó Flecha ante la arremetida del Bicho Orué, Cristian. Sí, señor, el Bicho allí atento, acosando allí a los defensores del Herrera.
Saca del fondo la defensa con Alan Benítez, mete el esférico largo, saca de cabeza nuevamente Gerardo Adorno. Pelea Aranda, Cayetano Aranda que la tiene, peleaba con Coquimora. Ganó aquí Aranda, tocó la pelota para Wilson Espínola. La tiene Wilson, quiere escapar Wilson, sigue Wilson, adelantó Wilson el balón, pero impreciso, recuperando Julio Ayala. Ayala tocando para Pedro Galeano que tiene que bajar entre los centrales, hacer contacto con el balón. Ahora tiene Julio Arrúa, lo persigue Julio Ayala. Va tocando la pelota otra vez Pedro Galeano, presiona Ayala, saca del fondo de Riflecha, revienta la pelota Arrúa que pelea otra vez con la zona de Alexis Jiménez. Ganó Jiménez, tocó para Arrúa, Arrúa por el medio. Va Arrúa, mete el cambio de frente para que vaya corriendo Álvaro, saca del fondo la defensa, le queda a Roger dejó para Alexis Jiménez, para Roger otra vez. Saca Aguayo por un costado lateral que va a corresponder al Herrera. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Ortellado. MJ Contabilidad, estamos en Domingo Martínez de Irala, casi Teniente Nicasio Insorralde. Para contacto 0981-918-608. Y pasó el balón por el costado de la cabeza de todos hasta que llegó a las manos de Claudio Rojas, el portero del 15 de agosto que se queda con la pelota. Rojas también convocado a la preselección de la Liga Central de Deportes, Cristian. Sí, señor, varios convocados a la selección en este encuentro, Pablo. Va Álvaro Cantero, otro de los que también fue llamado. Saca del fondo la defensa, recuperando otra vez ahora Coqui Mora, tocó para Julián, la tiene Julián Vera, levanta la cabeza, Julián puede meter el centro, decide buscar a Carlos López, recupera Ángel Mora, mete el esférico, salida larga de Ángel, no se va la pelota, quiere Alan Benítez, saca del fondo Alan, balón que se desvía nuevamente en el bicho Rueda para saque de manos, hay lateral, será para el Herrera, Cristian. Sí, justamente dos que van a ser compañeros y me imagino titulares indiscutibles en la Liga Central, Mora y Álvaro, que hoy están teniendo un lindo duelo allí por el sector derecho de la defensa del 15 de agosto. Sí, señor, saca largo, recupera Gerardo, la quiere nuevamente el equipo de Luis Alberto de Herrera con Álvaro Cantero buscando a Pedro Galeano, corta bien Ángel Mora tocando para Wilson Espínola, la tiene aquí el número 6, Espínola levanta la mirada, mete el cambio de frente a Rúa que va cortando cuando se iba por detrás Julio Ayala, recupera otra vez Espínola, gana en el cabezazo tocando para Julián Vera, limpia bien el camino, tocando ahora para Pedro Galeano, mete el esférico largo para Carlitos López que va Carlitos López, pone el físico, gana nuevamente aquí en el fondo Mora, toca para Gerardo, para Ángel, va sacando el 15. Comercial de Neco, ramos generales, ventas al por mayor y menor, calidad, variedad y buenos precios. Todo en un solo lugar, estamos en General Genes Mayor Mario Benítez. Comercial de Neco, siempre a tu lado. Ojeda gana con golpe de cabeza, busca a Álvaro Cantero, alcanza a Álvaro, el balón por un costado y saque de manos ahí lateral, va a corresponder de manos a Luis Alberto de Herrera. Somos lista 1, Asociación Nacional Republicana, Marco Caballero, concejal, renovación con energía, joven. Balón que va a ser para el equipo del Herrera, lateral que va buscando la zona de Roger, ganó, sacó Matías Ojeda, pelea Cayetano Aranda, logra sacar el balón, se desvía, le pega Coqui Mora, se desvían Wilson Espino, la recupera otra vez Alexis Jiménez, la tiene Alexis, puede meter el centro, lo presiona a Alexis, toca para Julio Arrúa, levanta la cabeza, mete el centro, balón que va para Alexis Jiménez, el remate cruzado y nadie cerró. Tenía que hacer lo que hizo Gerardo. Roger no se animó, Cristian. Sí, señor, tenía que cerrar ahí Roger, lanzarse, pero mejor Herrera, como un aluvión está cayendo, como la lluvia el 15 de agosto, nada de minutos previos de estudio. Con todo salió el Herrera para buscar ya abrir el marcador, Pablo. 0-0 el partido en el estadio Elicio Molina, 0-0 también aquí en el estadio Dr. Luis Alberto de Herrera, semifinal, campeonato Liga Central de Deportes, temporada 2026, trabaja todo el equipo de Deportes Sur. JS Pizzería y Lometería, exquisita variedad. Saca Gerardo, era Gregor Aguayo el que iba por ahí, gana Roger, ahora sí Gerardo Adorno revienta la pelota, balón largo que va, y levanta el brazo Coquimora, golpe de cabeza de Derlis Flecha, pelea Julio Arrúa, ganó Ayala, el golpe de cabeza de Ayala, balón que se pierde por un costado y el gesto de Pedro Pablo es salgamos de la cueva, Cristian. Sí, señor, porque el Herrera, repito, salió con todo, como la lluvia le está cayendo el 15 de agosto. Y para que veas, Pablo, el sentido de compromiso que están teniendo los atletas de los dos equipos. Le conocemos a Matías Ojeda, por ejemplo, que es un jugador diferente con toque de calidad, pero lo vemos permanentemente en defensa, acompañando, ayudando allí para despejar los balones. Por el lado Luis Alberto Herrera también, recién Coqui prácticamente cerca de su área, estuvo allí para recuperar un balón. Lo dijo Cristian Barrios y lo presentó. Centro de Lubricación San Miguel.
Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Simple por el corte del temperamento indica que estamos a 15 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. Después de este avance, cuando aquí va Roger, tiró Claudio, Rojas, San Claudio Rojas aparece aquí, hasta Sinesio quiso ir a patear ese balón que quedó bollando en el área chica, se salvó pero de milagro el 15 de agosto, apareció San Claudio, Cristian. Sí, señor, totalmente después de una gran jugada de Alan Benítez allí que recuperó, habilitó a Roger, que se demoró un poco y tuvo la buena intervención del portero el 15 de agosto. Se pone cada vez más lindo el encuentro, Pablo. El partido continúa 0-0. Extinfuego, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas. Sistemas de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Oro, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Qué difícil campeonato para Roger Ojeda. En años anteriores esto ya lo ibas a buscar del fondo del arco, Cristian. Sí, no está haciendo no está haciendo de sus mejores campeonatos, pero goleadores como estos te aparecen en los momentos difíciles. En esta ocasión no, pero no tengo duda que va a tener una nueva oportunidad, Pablo. Volvió a hablar la voz de la experiencia cuando aquí tiene la pelota nuevamente Coqui Mora, cayó Coqui, balón que le queda a Álvaro, el remate, balón que se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición que va a corresponder en el fondo al equipo del 15 de agosto, Miguel. Cooperativa Capital Limitada, juntos alcanzando metas. Sentí la diferencia con agua mineral y Valentina. Agua mineral Valentina, encontrarlo en los mejores comercios de la zona. Repartos a domicilio, llámanos al 097-2554-921. Sergio Ortellado, concejal lista 1, para seguir trabajando con la gente. La Unión del Fútbol del Interior, UFI, alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes, Pablo. Los mensajes que van llegando desde Buenos Aires, vamos Herrera, dice Orlando Campo, Belencita también, vamos 15, dice Micaela, excelente la transmisión, vamos Herrera, la gente que se va aprendiendo. Cuando aquí va el 15 de agosto quiere la réplica y mano de Ayala, dice el árbitro, habrá salida y se gana el abucheo de toda la parcialidad del 15, Miguel. Librería y Cotillón Dulce y Color. Artículos de Cotillón, librería, papelería, útiles escolares, fotocopia y trabajos computarizados. Diseño de logos, tarjetas y stickers personalizados. Dulce y Color te espera en Teniente Leandro Pineda, casi Teniente Nicasio Insorralde. La domina aquí nuevamente Adorno. El árbitro para el partido porque sentido Juan Pablo Ángel se tomó de la rodilla. Juan Pablo Ángel, lateral izquierdo, ya se tumba al suelo. Malas noticias para el 15 de agosto que tendrá que mirar ya que tiene en el banco de suplentes Pedro Pablo. Sentido está Juan Pablo Ángel, Cristian. Sí, señor, sentido de manera temprana allí Juan Pablo Ángel. No sé qué. Pero Pablo, ¿qué piezas puedo mover? ¿Te parece si te digo lo que tiene en banca Pedro Pablo el 15 de agosto? Ángel Mora, Hugo Doncel, José Mora dice, Elvio Agüero, David Domínguez, Freddy Martínez, Eduardo Ayala, Víctor López y Luis Adorno. Son los hombres que tienen la banca Pedro Pablo ante una eventual lesión de su hijo, justamente Juan Pablo, que lo hemos sentido allí recibiendo la asistencia médica en estos momentos. Convivar Azaco presentó la conformación del plantel de suplentes del club 15 de agosto. Lo veo trabajar a Jesús Mora, que estaba haciendo también el trabajo de lateral izquierdo cada vez que no podía Juan Pablo Ángel. Empieza a intensificar por las dudas, por las moscas, si es que no puede continuar. Ferrer se prepara, Jesús Mora para ingresar, casaca número 14 para el futbolista del conjunto del 15 de agosto, Cristian. Sí, señor, y aparentemente el cambio cantado si es que no va a seguir Juan Pablo Ángel Ferrer. Sí, señor, el árbitro que va a hacer la devolución de gentileza para Claudio Rojas, el portero del 15, va a sacar del fondo salida que va a corresponder. Y mirá lo comprometido, bien lo decías, que está Matías Ojeda. Pasa a cubrir lateral izquierdo, que dejó vacancia por estos momentos el futbolista Ferrer.
pasa a cubrir el lateral de izquierdo Ojeda. Cuando aquí corre, va Carlitos, sale rápidamente. Claudio Roca se queda con la pelota para la salida para el 15. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litro justo en combustibles, gas para vehículos y de uso doméstico. Y en el mini market de bebidas, golosinas, regalos, servicio de minicarga. Estamos en General Genes y San Miguel Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. La quería Coqui, perdió en el control, recupera nuevamente la pelota aquí. El bicho Urué quedó sentido. Julio Arrúa, la falta fue de Coqui Mora. Habrá tiro libre o el árbitro cortó la jugada porque lo vio sentido a Ayala. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado en estos momentos. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Ortellado. MJ Contabilidad te espera en Domingo Martínez de Irala, casi Teniente Nicasio Insorralde. Para cualquier contacto, llámanos al 0981-918-608. Casa Mario, líder en venta de muebles electrodomésticos. Casa Mario, 48 años equipando tu hogar. Te esperamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Mariscal Estigarribia. Comercial Neneco, ramos generales, ventas al por mayor y menor, calidad, variedad y buenos precios. Todo en un solo lugar, en Comercial Neneco, General Genes, casi mayor Mario Benítez. Bien, perfecto. Para garantizar más la seguridad está el subcomisario y el comisario de la 22 de la ciudad de Guarambaré, también haciendo un recorrido general 360 del estadio Doctor Luis Alberto de Herrera. Viene el centro, buscando a Bicho Urué, no, metió el golpe de cabeza a las manos de Picaguá. Habrá salida que va a corresponder al equipo del Herrera, Cristian. Sí, señor, el bicho también que busca allí por arriba no pudo conectar bien. Ya ingresó nuevamente Juan Pablo Ángel en el terreno de juego, volvió a completar los 11 el equipo del 15 de agosto. Centro que va a segundo palo, Ferrer de pecho a las manos de Rojas. Se queda con la pelota, hay salida que corresponde al 15. JS Pizzería y Lomitería, exquisita variedad de pizzas artesanales al Tatacuá. Lomi Pizza, hamburg pizza, papas fritas, sangue, lomito árabe y hamburguesa tradicional. JS te espera en J. Autos Saldívar. Para contactos y pedidos, llámanos al 0971-153254. Corre Julio Ayala, alcanza la pelota, no se fue el balón, dice el árbitro del partido. Habrá el centro que va, Picagua sale, se queda con la pelota. Hay salida que va a corresponder al equipo del Luis Alberto de Herrera. Saca Gregor Aguayo desde el fondo. Hay saque de manos, hay lateral que va a corresponder ahora al conjunto del Herrera, Cristian. Sí, señor, bajó un poco la intensidad Luis Alberto Herrera. Sabíamos que de hecho era difícil seguir con ese ritmo sostenido. Bajó un poquito el ritmo de Luis Alberto Herrera, que sin embargo sigue tratando de martillar allí arriba. Aquí peleó Álvaro, alcanzó, se gana el aplauso del público de Herrera porque ganó un tiro libre de esquina. Hay córner que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. Somos lista 1, Marco Caballero, concejal, renovación con energía joven, porque el trono no se hereda. Se vende Templepor, atuendos deportivos y uniformes empresariales en general. Templepor, el corte del temperamento. Y en el centro es de Alexis Jiménez, iba a cumplirlo Alan Benítez, pero lo deja para Jiménez. Tiro libre de esquina, córner que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. Le pega el balón de Alexis Jiménez y el centro que viene, toca la pelota para Alan Benítez. Benítez que la para, mete el centro, se desvía en Vidal Cantero, pelea nuevamente ahora Benítez, pierde la pelota, el balón se pierde por línea final. Hay salida y reposición será para el 15. Operativa multiactiva Emiliano Fernández, asociate y sé parte y disfruta de los beneficios que te otorga la cooperativa Emiliano Fernández. Somos familia. Guarambaré primero, sí señor, porque Guarambaré siempre tiene que estar primero. El profesor Luis Alcaraz, concejal, vota lista 1, Asociación Nacional Republicana, profesor Luis Alcaraz, concejal. Bien, Ariel Zaragoza, jaja, gracias Cristian, dice Ariel. Está viendo el trabajo también de allá Zaragoza, Cristian, desde el palco VIP que cuenta justamente el vecino aquí del estadio Doctor Luis Alberto Herrera. Ya enseguida le contestas, Cristian, aguantame un ratito. Avanza Carlos López, se gana la corrida, saca Ferrer por un costado. Hay lateral, será para Herrera, Cristian. Mañana, que no se olvide Ariel, nos vemos en el jugado. Hasta reconocer si éramos esta estrella jugarse con ese partido, ¿sabe, Pablito? Va a ser saque manual lateral que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. Va lateral de Arrúa, Ojeda peinó, busca a Álvaro, saca Adorno, pelea por ese sector nuevamente. Vidal Cantero rechaza, quedó sentido Cayetano Aranda, el árbitro para el partido, está sentido el futbolista del 15 de agosto. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado.
Zoraida Mora también dice, vamos 15 de agosto, saludos desde Buenos Aires. Enviamos mucha energía positiva, abrazo grande para mi hermano Ángel Mora, dice Zoraida Mora, la gente que se va aprendiendo el trabajo de Deportes Sur, Cristian. Sí, aprovechando el bloque, saludos Pablo, saludos a mi ex compañero Cristian Alcaraz, el ingeniero Cristian Alcaraz, que me dijo que iba a estar viendo la transmisión, así como lo hizo el domingo, compañía de su esposa, toda su familia. El problema no sé, Pablo, si nos estará viendo a nosotros, porque Cristian es del 15 de agosto, pero la señora Matilde es del Teniente Fariña. Y seguramente cada uno con su celular viendo el trabajo de Deportes Sur, porque también estamos en el Estadio Eliseo Molina con Radio Sur Grel, la transmisión de Jorge Armando Jara, de Félix Marcelo Cohen, la semifinal del campeonato de la Liga Central de Deportes. Nosotros estamos a través de Sur Comunicaciones, Guarambaré, el canal de YouTube, saque de mano, ya se cumple, balón que la va dominando ahora Álvaro Cantero, gira Cantero, descarga atrás para Pedro Galeano, la tiene aquí Galeano, habrá salida que va a corresponder nuevamente el equipo del 15 que quiere salir del fondo, vuelve a recuperar aquí a Rúa, tocando para Alexis Jiménez, Ayala que va, tiene la pelota Ayala, Julio se cae, no pasó nada, recupera a Jiménez, Jiménez mete el pase de 3 dedos, balón que va para Roger Ojeda, controla, suelta el balón para Álvaro Cantero, está Cantero, frena Cantero, va a tener que meter el centro, retroceder, toca para Carlitos López, la tiene López, centro que va al área, corre Jiménez, va a alcanzar Alexis Jiménez, perseguido por Ayala, sigue teniendo Ayala, que ahora recupera, roba el balón, va sacando del fondo al equipo del 15, Miguel. Depósito y Ferretería Sale, dice un nuevo servicio. Sale alquiler de maquinarias pesadas y herramientas para la construcción. Retropala, martillete, zapito compactador, doble rodillo liso, tumba, allanadora de concreto y todo lo que necesitas para la construcción. Llámanos al 0985-810-255. Depósito y Ferretería Sale en la esquina más dulce de la ciudad. Está Grito Guarambaré, helados, postres, café y muchas delicias más. Grito, tu heladería te espera en Teniente Leandro Pineda, esquina General Aquino. Mundo Victoria, tienda de moda para toda la familia. Mundo Victoria, ropa, calzados, accesorios y regalos. El look que buscas para toda ocasión lo encontrás en Mundo Victoria. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Leandro Pineda. Viene el centro al área, Roger que la pelea, saca del fondo Juan Pablo Ángel, le queda otra vez a Alexis Jiménez, baja de cabeza, Galeano le pega al arco, remate, Rojas, otra vez Rojas, López que recupera, toca para Jiménez, centro que va, saca Espínola al córner, llegó con mucho peligro, otra vez se animó Galeano a pegarle de lejos, Cristian. Sí, señor, asistencia de Alexis Jiménez con la cabeza de allí, como venía, le pegó Galeano, un fortísimo remate que no pudo detener el portero, dio rebote. Centro que va al segundo palo, le queda a Galeano, centro a ras del piso, saca del fondo Adorno, le queda otra vez a Pedro, Galeano levanta la pelota, va buscando la zona de Julián Vera que la vuelve a empalmar, balón que va a cabecera del área y falta o no, deja correr el árbitro, quedó sentido el futbolista del 15, quiere sacar del fondo Matías Ojeda, rechaza Ojeda, balón que va buscando la cabeza de Arrúa que rechaza, le va a quedar otra vez a Pedro Galeano, otra vez de cabeza devuelve, va ganando Aguayo, Espino la rechaza, le queda otra vez a Galeano, muy con pelotazo se juega el compromiso en estos momentos, la tiene nuevamente Alexis Jiménez, aguanta la arremetida, Ayala Jiménez va, gana Ojeda, hay falta de Ojeda, hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto del Herrera, Cristian. Bien Alexis Guapo que tuvo ahí a 3 rivales asediándolo y se ganó ahí ese tiro libre peligroso para el Herrera. Va a ser tiro libre para el equipo del Herrera. ¿Querés saber cuántos dispositivos conectados tenemos, Cristian? Dime. Estamos a 45 de alcanzar los 800. Así que le invito a la gente que se vaya conectando a través de Sur Comunicación. Estamos a 755 dispositivos conectados. Viendo el trabajo de Deportes Sur a través de Sur Comunicaciones. Guarambaré 0-0 el compromiso. Quiere abrir el marcador el Herrera. Tiene tiro libre peligroso. Le pega el balón a Alan Benítez. Tiro libre será para el conjunto de Luis Alberto de Herrera. Va posicionándose el árbitro. A ver, va a dar alguna advertencia para Cayetano Aranda y para Derry Flecha. Ahora sí, va a autorizar Villalba. Le pega a Alan Benítez. Viene el centro para el Herrera. Centro que va. Saca la defensa del 15 de agosto. El rebote le queda a Jiménez. El centro que va, se desvía. Y Rojas. Claudio se vuelve a quedar con este remate, Miguel.
Mundo Victoria, tienda de moda para toda la familia, ropa, calzados, accesorios y regalos. El look que buscas para cada ocasión lo encontrás en Mundo Victoria. Luis Alberto Ruiz Díaz, concejal al servicio del pueblo guarambareño. Luis Alberto Ruiz Díaz, vota lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Buena transmisión, salud a mi club Rincón Guaraní, una final más. Saludos a todos los jugadores, hinchas y toda la compañía Rincón por apoyar a estos chicos, dice el expresidente del 2024 del Rincón, Daniel López Escobar, prendido también al trabajo, Cristian. Gracias Daniel Escobar por la sintonía, es capitán y subdelegado de Resistencia, el poderoso Resistencia FC de la Liga Premier de Mayores, Pablo. No me cuentes quién es su delantero, aquí habrá tiro libre, tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. ¿Quién es el delantero, Cristian? ¿Quién es el delantero? Y estamos varios. Ojalá que este saludo nos valga una titularidad. Viene el centro, balón que va al golpe de cabeza. Gerardo a las manos de Picagua. Ganó Gerardo Dorno en territorio enemigo y viene la réplica rápida del Herrera. Corre Carlos, saca del fondo. Nuevamente Vidal Cantero, le queda a Benítez, mete el centro, Gerardo otra vez retrocede, recupera bien, mete el esférico largo, Arrúa, pelea, gana Coquimora, pelea nuevamente Matías Ojeda, suelta la pelota para que la tenga nuevamente en este momento Juan Pablo Ángel, el balón por el costado, para saque de mano, lateral para el Herrera, mientras que el árbitro da el minuto de tregua, minuto de hidratación, es momento de refrescarse, Migui. LP Service de Lucho Pérez, especialista en aire acondicionado, servicio técnico para hogares, comercios e industrias. LP Service, industria y comercio, calidad y confianza en cada servicio. Para contactos, llámanos al 0984-470-842. Doctor Ignacio Flores, concejal, lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Doctor Ignacio Flores, siempre contigo. PS repuestos para buses Mercedes-Benz y de otras líneas. Para contactos, llámanos al 0992-356-066. O te esperamos en Acceso Sur, Ciudad de Ñemby. Golazos y precios bajos. Supermercado Colón Mayorista. Tu mejor jugada, Supermercado Colón Mayorista. Tu super amigo de toda la semana. Oscar Bambino Leiva, concejal. Lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Oscar Bambino Leiva, tu voz en el municipio. La pasión del fútbol nos une. Disfrutemos en familia, sin miedo ni violencia dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la vicepresidenta de la Junta Municipal, la licenciada Leticia Cáceres. Comercial Miguel Antonio de la familia Vallejo Sanabria. Ramos generales, todo para el consumo y el hogar. Productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas. Bebidas, artículos de bazar. Estamos en General Genes a metros del Cruce Acceso Sur. Y aprovechando este tiempo, Pablito, Temple Sport, el corte del temperamento indica que estamos a 32 minutos de esta primera etapa. El marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista. Un gol a los precios bajos, ya te lo dice, te lo cuenta y lo escuchás en la voz de Pablito Castro. Señoras, señores, que el marcador por la semifinal vuelta al campeonato Liga Central de Deportes aquí en el estadio Doctor Luis Alberto de Herrera en Barrio San Miguel. El Herrera y el 15 empatan 5 goles 0-0. Gana cada mes una remera oficial de la Albirroja con Policlínica Social Med. Por cada consulta médica tenés un cupón para participar del sorteo. Alentá a la selección paraguaya con Policlínica Social Med. Prico Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar. Prico Guarambaré, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Príncipe Nechín, entrenamiento con equipos de primer nivel. Personal trainer, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes de 05 a 21:30 horas. Los sábados hasta el mediodía. Te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre, Pablo. Bien, perfecto. Vuelve a ingresar el plantel del 15 de agosto que se hizo esperar para volver a reanudar el compromiso. 0-0 hasta el partido semifinal. Vuelta a Campeonato Liga Central de Deportes. Este resultado nos manda un partido extra entre estos dos rivales. El ganador de esta tarde será el finalista porque el pasado fin de semana empataron 1-1. Wilson Crance, WG Wilson Crance para vestir la moda. Conjuntos deportivos, unisex, impermeables, camperas y rameras personalizadas. Para pedidos, llámanos al 0981-230-326. Entrega inmediata. Vestite la moda, vestite con Wilson Crance. La tiene aquí nuevamente el equipo del Herrera tocando la pelota. Balón que va a Álvaro, recibe la infracción. Habrá tiro libre. Hay tiro libre que corresponde al equipo del Herrera. Cristian. Sí, señor, una falta ahí que soportó el número 29, Carlos López, si no me equivoco. No, Álvaro. Contra Álvaro Cantero, fuerte golpe allí en la zona lumbar. Se queja Álvaro.
Tiro libre peligroso para el Herrera. No sé si la va a tirar Alan con la zurda o es para un diestro para que atropellen allí. Roger, lo vemos a Flecha, Pedro y a Julián Vera. Tiro libre corresponde al equipo de Luis Alberto de Herrera. Hay tiro libre. ¿Quién le pega? ¿Es Álvaro el que le pega? El mismo Álvaro, el que recibió la falta. Cantero le pega, autorizó el árbitro. Va Álvaro, el centro que va al golpe de cabeza. Rojas. Claudio Rojas, qué locura la tapada del portero del 15 en estos momentos, doble cabezazo en el área chica, pudo reaccionar Rojas para sacarla, Cristian. Impresionante los reflejos de Rojas, que rápidamente ya se convierte en figura del partido hasta el momento, Pablo. Tiro libre de esquina, el córner que va a venir, el toque corto, balón que va por Arrúa prepara el centro, segundo palo, balón que va, sacó para Galeano, el remate se desvía en Gregor, el rebote, Galeano de chilena la mete al área, quiere sacar Ojeda, corre Carlitos López, la mete al área, Juan Pablo Ángel quiere rechazar, empalma la pelota y habrá otro tiro libre de esquina, será córner para el Herrera, Miguel. Panadería La Familia del señor Juan José Medina, panificados en general, elaboramos los mejores panificados para el consumo familiar, coquitos, palitos, pan para hamburguesa, prepisa y mucho más lo encontrás en Panadería La Familia. Te esperamos 100 metros antes de la ex azucarera, Baisken. Viene el centro de Jiménez, segundo palo, Roger, gol. Gol, 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 pegado al palo derecho de Claudio Rojas que voló, pero esta vez ya no llegó. Aparece la cuota goleadora, el sello de un eterno goleador que no le puedes dar centímetros en el área. Esta vez le dieron inclusive metros sin elevarse mucho. Sacó un remate que se metió al fondo del arco del 15 de agosto. Roger Ojeda adelanta del marcador al decano de la región por Roger. Herrera gana por 2-0 el 15 de agosto. El gol se produjo a los 35 minutos de esta primera etapa. Y bueno, lo decía particularmente que Roger no estaba teniendo un buen campeonato, no era el mejor de sus años en materia goleadora, pero este tipo de goleadores es de los que aparecen en los momentos difíciles cuando las papas queman. Así lo hizo Roger, centro perfecto de Alexis Jiménez al rulo de Roger para meter ese testazo, golazo, nada que hacer. Rojas en esta ocasión pasa al frente del marcador Luis Alberto de Herrera. Cada comentario de Cristian Barrios te presenta Centro de Lubricación San Miguel. Gana por 1-0 Herrera. Con esto, el Luis Alberto de Herrera está obteniendo el pase a la gran final, Cristian. Sí, señor. Como en el 2024, una vez más quiere estar Herrera en la final y de momento lo está consiguiendo, Pablo. Recupera aquí la pelota nuevamente Juan Pablo Ángel, se lanza el ataque el 15 de agosto, tocó la pelota para Ayala, Ayala va, sigue Ayala, se frena Julio, Ayala ante la marca de Flecha, Ayala toca para Ferrer, recuperó Ferrer, va Coqui, el balón se pierde por un costado, hay saque de manos, hay lateral, será lateral en la salida que corresponde al Herrera. FA Cars, accesorios en general, FA Cars de Fernando Amarilla. Contamos con tira, tráiler, delanteros y traseros, alerones, porros para volantes, busca huellas, alfombras, faros universales. Todo lo encontrás en FA Cars. Para contactos y pedidos, llámanos al 0984-570-942. Juan Pablo Ángel empezó bien el encuentro, pero después un par de malas decisiones, de malas intervenciones y ya está siendo bastante resistido por la parcialidad del 15 de agosto, Pablo. Se gana la tarjeta amarilla Matías Ojeda. Dejó los tapones muy arriba con Coqui Mora. Se ganó la tarjeta amarilla. Iba a ser tiro libre que va a corresponder al equipo del Herrera. Llama a la sanidad.
a la parte médica del Herrera para que pueda ingresar al terreno de juego. Fútbol interrumpido por ahora, fútbol paralizado, Miguel. Guarambare merece estar bien. Richard Mora, intendente. Lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Richard Mora, intendente. El mejor lugar para pasar con amigos. Convivar, especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfruta del mejor ambiente en Convivar. Estamos en Mariscal Estigarribia, Cacique Querós. Convivar, Azacuabo, Convivar, Yupe. Para compras grandes a precios pequeños, Supermercado Colón Mayorista. Tu mayor ahorro todos los días. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción, puesto en obras. Ferretería, plomería, electricidad, alquiler de Retropala, servicio de transporte y excavaciones. Estamos en 8 de septiembre, casi Curupaití, Barrio Colón, ciudad de Guarambare. Va a corresponder tiro libre, será tiro libre para el Herrera, va sacando del fondo. Balón largo que va cayendo en sector ofensivo. Ferrer que la saca. Ahora saque de manos ahí lateral. Va a corresponder nuevamente al Herrera. Sin agua no hay vida. No la desperdicies de todos. Cuidémosla. Es un mensaje de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Guarambare. Va a ser de manos que corresponde al Herrera. Arrúa lo va a cumplir. Saque de mano lateral que va a corresponder al conjunto de Luis Alberto Herrera, que ya se cumple. Tiene aquí nuevamente el futbolista Jiménez. Lo persigue, ganó, queda, se rebotar en Jiménez. Será lateral que va a corresponder ahora al 15 en la salida. Motorrepuestos Santa Cecilia, repuestos accesorios en general para motocicletas, venta de cubiertas, cascos y chalecos reflex. Motorrepuestos Santa Cecilia, estamos en Teniente Nicasio en Zorralde, frente mismo a la Plaza Emiliano R. Fernández. Balón que va teniendo nuevamente el equipo de Herrera. Habrá saque de manos, va a corresponder a Luis Alberto de Herrera, Migui. Frutería y verdulería Prendita, variedad de frutas y verduras frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos de 5:30 a 19 horas. Prendita, la frutería y verdulería más completa de Guarambare. Bien, a ver los mensajes que va llegando. Vamos, 15 de agosto, fuerza equipo, dice Antonio Aquino, Adolfo Villasboa. Vamos, club 15 de agosto, fuerza para todos, luchemos hasta el final, dice otro de los mensajes. Griselda, gol. Vamos, Herrera, dice Micaela Escobar. La gente que se va prendiendo al trabajo de Deportes Sur. Nilda Bóveda, viendo también el trabajo. Excelente transmisión, dice Pablo Pirayú presente, dice mi querida madre. Cuando aquí va el remate, se salvó. Se salvó el 15 de agosto cuando le está enviando un saludo a mi mamá, viendo el trabajo, seguramente mi papá también, Pedro Castro, a mis hermanos también viendo el trabajo, a mis hijas, viendo el trabajo desde la ciudad de Pirayú. Se ha salvado milagrosamente el 15, Cristian. Sí, señor, tras una pelota que casi se iba al fondo, lo recuperaba Coqui, centro de Alessi, por poco allí a centímetros del palo derecho de Rojas, por poco no llega el segundo tanto de Luis Alberto Herrera. Balón que va a corresponder en salida al 15, sacó largo desde el fondo, le queda ahora Aranda, mete el esférico para que corra Ayala va, gana línea de fondo, centro que va, se desvió una Rúa y va a ser córner, va a ser para el 15, Cristian. Sí, señor, el 15 que va también en busca del tanto del empate y ya manda su fuerza aérea para este tiro de esquina. Se va Gregor, se va Gerardo. Tiro libre de esquina, corresponde al equipo del 15 de agosto. Le pega al balón Julio Ayala, el número 7. Ayala le pega el balón. Se mueve Bicho, se mueve Aranda, se mueve Gregor, se mueve Adorno, centro que va. Y va a ser salida que corresponde al Luis Alberto de Herrera, las manos de Picagua, Miguel. Frutería y verdulería Prendita, variedad de frutas y verduras frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos 5:30 y 19 horas. Prendita, la frutería y verdulería más completa de Guarambare. Somos lista 1. Marco Caballero, concejal, renovación con energía joven. Quinta Virgen Estela Maris, un pedazo de cielo en la compañía Rincón, ciudad de Guarambare. Amplio patio con sombra, piscina y quincho, todas las comodidades para pasar de la mejor manera. Quinta Virgen Estela Maris. Balón por un costado lateral que ya se cumple, va teniendo Ángel Mora. Aguanta Mora, busca con quién descargar, lo hace equivocadamente, recupera López y va Carlitos, mete el esférico para que corra Álvaro, no va a llegar, llega primeramente Adorno para Claudio Rojas y va sacando del fondo el equipo del 15 de agosto, Migui. Kitty Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras, pantalones, conjuntos de usos, rompevientos y camperas. Kitty Confecciones, para contactos llámanos al 0982-756-940. Avanza Jiménez, la tiene Alexis, se mete hacia el
medio Jiménez, recupera bien Ayala, cayó Ayala, hubo falta de Jiménez, tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto del 15 de agosto que ya juega rápidamente, la tiene ahora Wilson Espino, la traba bien Carlitos López, corre Carlos, ya no va a llegar Carlitos, balón por línea final, habrá salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto en el fondo, Miguel. El más delicioso y auténtico lomito árabe del Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado en Teniente Nicasio Insorralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para pedidos, llámanos al 0992-206-116. Lomisur, el verdadero lomito árabe. Espínola y el centro largo para que corra Orue, Bicho que va, cayó Bicho, se resbaló, no pasó nada, recupera nuevamente el equipo de Luis Alberto de Herrera, pelea Vidal Cantero, la tiene otra vez Arrúa, casa de largo, Vidal Cantero recupera y va tocando con Coqui Mora, Mora se equivoca, recupera otra vez ahora Cayetano Aranda, Aranda tocando la pelota ahora para la zona de Julio Ayala, la tiene Ayala, tendrá que levantar cabeza y buscar con quién conectarse, Ayala va, se frena, no encuentra con quién descargar, ingresa al medio y falta, infracción, la falta fue de Pedro Galeano, falta para el equipo del 15, Cristian. Sí, y Pedro que le recrimina al árbitro la fuerte falta que le cometió Wilson a Alexis, si no me equivoco, acá en el centro del campo. Fue falta clara que el árbitro no advirtió. Va a corresponder tiro libre al 15 de agosto, Miguel. La concejal Princesa de Oro alienta a los clubes de la Liga Central de Deportes e insta al juego limpio, sin violencia dentro y fuera de las canchas. El presidente de la Liga Central de Deportes, licenciado Luis Alcaraz, desea éxitos a todos los clubes para la temporada del campeonato 2026. Habrá tiro libre para el equipo del 15 que quiere empatarlo en la recta final del compromiso. Se va de a poco la primera etapa, señoras y señores. Gana 1-0 el Herrera, le pega Julio Ayala. Tiro libre para el equipo del 15. Va Ayala, autorizó el árbitro del compromiso. Ayala que va a meter el centro. Golpe de cabeza defensivo. Recupera la pelota otra vez Álvaro Cantero. Se viene la contra del equipo de Luis Alberto de Herrera. Va Álvaro. Cantero que corre, traslada la pelota. Sigue Álvaro. Va Álvaro, pisó la pelota, perdió el balón. Ahí lateral va a corresponder al equipo del 15. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central acompaña el campeonato 2026 de la Liga Central de Deportes. Óptica Vision Plus, la calidad que se ve. Óptica Vision Plus, calidad y el mejor precio en anteojos de receta. Lente de contacto de sol con posturas, accesorios, consultas oftalmológicas. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Teniente Leandro Pineda. Óptica Vision Plus, la calidad que se ve. Va tocando Cayetano Aranda el balón. A ver, Aranda toca la pelota para que la tenga. Lo vente Mora, mete el centro. Ángel, centro que va sacando el fondo. Álvaro desde el fondo. Tuvo que extremar recursos. Le queda otra vez a Gregor Aguayo. Golpe de cabeza va para Juan Pablo Ángel. El balón por un costado de lateral. Va a corresponder de manos que va a ser por el equipo de Luis Alberto de Herrera, Miguel. Comercial Rodríguez, productos básicos para el consumo, bebidas, jugos, nada de 20 de pollo, pechugón enteros y por presa. Precios especiales para parrilleros. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, esquina Mariscal, Estigarribia. Va tocando la pelota Rúa, tocó para Roger Ojeda, mete el balón hacia el medio Ojeda, corre Ángel Mora, alcanzó Mora, entregó mal, recupera otra vez Galeano, la tiene aquí Galeano, tocando la pelota ahora para Alan Benítez, corre Benítez a ver si llega, alcanzó Benítez, se mantiene el esférico, toca la pelota para que la tenga ahora Alexis Jiménez, sigue Jiménez, el centro que va, se pierde por línea final, habrá tiro libre de esquina y corre que corresponde al equipo del Herrera. Triple por Juntos para hacer historia, los más dulces de Guarambaré para el mundo entero. Ingenio azucarero La Pelsina, una industria guarambareña como vos. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Y en el centro de Jiménez, autorizó el árbitro Jiménez, el centro que va y se perdió el Herrera. Salió a cazar mariposas rojas y no llegó Derly Flecha, Cristian. Sí, señor, no pudo conectar allí Flecha ante esa mala salida de Rojas y con esto se va la primera etapa, Pablo. Sí, señor, fue lo último de este primer tiempo, final de la primera etapa, final de los primeros 45 minutos y un poquito más de este primer tiempo, la semifinal vuelta del campeonato de la Liga Central de Deportes. Gana el Herrera, gana Luis Alberto de Herrera por un gol contra cero el equipo del 15. Señoras y señores, de esta manera culminan los primeros 45 minutos. Usted lo vivió al máximo a través de la 101.7 Radio Sur FM en los relatos de Pablito Castro. Final también del compromiso en la primera mitad en el estadio Alicio Molina, el empate sin goles 0-0 entre el conjunto del Teniente Faría y el Teniente Nicasio Insaurralde. Escuchamos el comentario entre tiempo de Cristian Barrios, comentario que será presentado por Centro de Lubricación San Miguel.
Bueno, se va la primera etapa con un Luis Alberto Herrera superior en todas las líneas. Fue el que quiso, el que entró a proponer, el que quiso ganar este encuentro. Hasta el momento lo está consiguiendo con solvencia y hasta quedó corto con este 1-0 porque no olvidemos que antes del gol de Roger tuvo dos tapadas fundamentales el arquero el 15 de agosto. Quedó corto, repito, ese resultado porque el Herrera del inicio a fin buscó hasta que a los 37 llegó el gol de Roger. Y en los minutos previos comentábamos que no era el mejor de los campeonatos en materia de números para Roger, en materia goleadora. Pero también recalcaba yo que goleadores de la categoría de Roger puede que no te aparezcan en todo el campeonato, pero en los partidos candentes donde hay que aparecer, aparecen. Así lo hizo hoy. Tuvo una primera oportunidad en un mano a mano. La tapó bien allí, achicó bien el arquero Rojas para callar ese grito de gol. Y ya la segunda oportunidad, no esperó una tercera vencida para la vencida. En la segunda ya la mandó guardar Roger. Muy bien Luis Alberto Herrera en todas las líneas. Muy por el contrario lo que fue el fin de semana pasado. No es que desentonó, pero tampoco resaltaron mucho varios jugadores. Pero en esta oportunidad sí. En esta oportunidad sí, desde el arco, la solvencia de Víctor. Julio Arrua que tuvo lindos duelos allí con Ayala, el que atacó por la izquierda del ataque del 15, derecha de la defensa del Herrera, respondió bien Arrua. También Flecha en la saga central junto a su nueva pareja Julián Vera, que lo vemos más cómodo en esa posición que el de lateral izquierdo. Sobrio, con mucha personalidad allí Vera para complementarse bien con Flecha. Y por la izquierda Alan, que el fin de semana pasado jugó como volante, hoy como lateral izquierdo, bien en la defensa de Herrera. Zona al medio siempre copando Pedro Galeano, la entrega de Coqui que está haciendo un gran partido después del error de la semana pasada, eso ya quedó en el pasado. Hoy Coqui, lo que va de la primera etapa al menos fue un baluarte allí en el medio campo, peleando en todos los sectores, colaborando en defensa también cuando el equipo requería, cuando el 15 iba en ataque. El otro por el lado izquierdo, Álvaro Cantero. Lindo duelo también con Mora, que defiende el lado derecho de la defensa del 15 de agosto. Buen jugador Mora, sabemos lo que Álvaro propone, rápido, veloz, inteligente, astuto. Y por el momento se vio lindos cruces entre Mora y Álvaro Cantero. También Alexis Jiménez por el lado derecho, muy buen desempeño, buena performance, con habilitaciones, con lindos centros para que por allí atropellen Carlos López, Roger Ojeda. Si hay que buscar algún punto flojo, tal vez Carlitos López, que no está muy a la altura de los compañeros. Prácticamente 8 para arriba todos los jugadores, el plantel del Herrera en este primer tiempo. Carlitos estará entre 6 y 7 puntos, pero con la cuota de sacrificio que siempre nos muestra también, y cuando tenga uno la va a mandar guardar por la jerarquía que tiene también. Sabemos la calidad de goleador también que es Carlos López. Así es que seguramente eso va a trabajar Sinesio. Sinesio se va tranquilo al descanso porque su equipo rindió, su equipo consiguió lo que vino a buscar. Falta a lo mejor cerrar el encuentro, aprovechar mejor las oportunidades que tuvo en la primera etapa. Creo que al menos en los primeros minutos de la segunda etapa no debería cambiar, no debería tocar el profe Sinesio León el equipo, porque así como dije, en líneas generales muy bien el Luis Alberto de Herrera. Por el lado del 15 de agosto, buen desempeño de Claudio Rojas con 2 tapadas fundamentales. En la tercera ya no tuvo nada que hacer. Un centro perfecto de Alexis y cabezazo de Roger que era inatajable para él, para cualquier portero seguramente. Después en defensa Mora, sí, las peleó allí con Álvaro. Gregor con algunas dudas allí en la saga central en los primeros minutos. Adorno bien.
no sobresalió, pero se las arregló también en lo que fue esta primera etapa. El punto flojo, para mi punto de vista, Juan Pablo Ángel Ferrer, que arrancó bien. Después un par de intervenciones y ya empezó a escucharse murmullos de la gente del 15 de agosto, no muy contentos con el desempeño de Pauloco, Juan Pablo Ferrer. Y bueno, en el medio sí, Wilson Espínola, un buen jugador, un gran jugador, Wilson Espínola, un crack total. Allí con Cayetano Aranda, que también sobrio, inteligente, teniendo como acompañante también a un Vidal Cantero con esa cuota de sacrificio. Después, en la zona de ataque, lo vimos a Julio Ayala, que repito, parejo allí en la lucha con Arrua, hizo lo que pudo Ayala. Y el bicho, por ahí no le están llegando la pelota como tendría que ser para que pueda ser aprovechado el potencial que tiene Bicho, porque él tiene buena ubicación, tiene potencia, va bien al juego aéreo, es técnico, tal vez no tiene la movilidad que pudo haber tenido en otros años, pero siempre es un jugador peligroso. Y bueno, se fue esta primera etapa con la ventaja mínima de Luis Alberto Herrera, que repito, por ahí quedó un poco corto porque fue Herrera el que propuso, fue Herrera el que más asomó hacia el arco rival. Eso seguramente, si hay algo que Sinesio tenga que apuntarle a sus dirigidos, es justamente eso, aprovechar mejor las oportunidades que se presenten para la segunda etapa. Repito, de momento no creo que toque el equipo Sinesio León. Pedro Pablo, por su parte, creo que ya podría estar haciendo algún cambio, si no un par. Repito, podría dar una mano allí Eduardo Ayala, tal vez Freddy Martínez, y cuando ya de repente, si no se dan las cosas, el resultado, llamarlo a un Luis Adorno, ¿verdad? Pero el que más urge tocar el equipo o hacer algunos movimientos en el 11 es Pedro Pablo. Sabemos la sapiencia que tiene también el profe Pedro Pablo Ferrer como futbolista, como entrenador, ganador también. Así es que va a tratar de sacar lo mejor de este equipo. No tiene un plantel muy frondoso, tiene un plantel ajustado y tendrá que manejarse, vérsela con lo que tiene. Repito, se fue la primera etapa con una mínima diferencia que quedó corta y esperamos ver un segundo tiempo con más emociones, Pablo, audiencia. Bien, perfecto, se fue el comentario del entretiempo de Cristian Barrios, comentario que fue presentado por Centro de Lubricación San Miguel. Bien, la gente también que va haciendo el reporte de sintonía correspondiente desde cada rincón del país y también del extranjero. La gente va comunicándose con nosotros, escribiendo en el canal YouTube Sur Comunicaciones Guarambarayambre. Vamos a estar leyendo todos los mensajes, todos los comentarios que están llegando también en nuestro canal YouTube. Estamos en vivo a través de Sur Comunicaciones Guarambaré, aquí desde el barrio San Miguel. Con Radio Surgré estamos en vivo a través desde la cancha del estadio, del Teniente Fariña. A ver, dice, vamos Herrera campeón, dice Kevin Sosa. Eso, qué golazo Herrera, dice Pablo Daniel Miranda. Fuerza, chicos del Herrera. Dalida del Rosario Sosa López, Oscar González, vamos Olimpia, vamos Herrera carajo, dice otro también Micael Escobar. Desde Curuguatú, Robert Benítez viendo el trabajo de Deporte Sur, la gente que sigue prendiéndose el trabajo de Deporte Sur, la 101.7. Final del entretiempo allá en Barrio Alegre, continúa el empate sin goles, 0-0 entre el Teniente Fariña y el Teniente Nicasio Insaurralde. Por ahora, la final del campeonato es Herrera con el Teniente Nicasio Insaurralde. La final del campeonato por ahora con estos resultados parciales que estamos teniendo en esta altura del campeonato de la Liga Central de Deportes. De a poco también algunos que otros se van moviendo un poquito más. Por el 15 de agosto no veo a nadie que haga un trabajo diferenciado. Todos haciendo el tradicional y famoso yaguaí. Lo mismo pasa por el sector del Herrera, que hacen el peloteo, el que no caiga. Nadie se mueve de entre los suplentes. Todo parece apuntar a que
tendremos los mismos 11 que finalizaron la primera etapa, los mismos 11 de cada equipo van a estar ingresando en la etapa complementaria. Miguel Ángel Aquino. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, garantía y servicio postventa. Asegura tu compra, hacelo en Center Radio. Center Radio, el centro del confort para tu hogar, te espera frente a la Galería Comercial de Club Teniente Fariña. Juntos para hacer historia, Temple Sport en la piel de los campeones. La mejor pizza de la ciudad de Guarambaré lo encontrás en lo de Mateito Pizzería. Variedad de sabores de las más ricas pizzas con o sin borde relleno. No te pierdas el especial de la casa, la Guarambareña, el bon de las pizzas. Estamos en Domingo Martínez de Irán, la esquina Yegros. Para contactos y pedidos, llámanos al 0991-398-219. Somos Lista 1, somos Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Marcos Caballero, concejal. Renovación con energía joven. En Lomisur encontrás el verdadero lomito árabe. Vení a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para servicios delivery, llamanos al 0992-206-116. Lomisur, el verdadero lomito árabe. Alfa Electrodomésticos y Muebles, las mejores marcas y la calidad que tu hogar merece. Financiamiento a tu medida, garantía y servicio postventa. Alfa Electrodomésticos y Muebles, confianza que se siente, calidad que se disfruta. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar. Frigo Guarambaré, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima. Mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte. Mecánica ligera, venta de baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel te espera en General Genes y Acceso Sur, ciudad de Guarambaré, Pablo. Bien, perfecto, cumplió también con nuestros anunciantes cuando van volviendo a ingresar los protagonistas, los árbitros nuevamente se reúnen, vuelven a ingresar al terreno de juego por lo que va a ser este arranque de la etapa complementaria. El asesor también va tomando su lugar, ahí acompañado por Gay Machuca, que también ya tomando nuevamente su lugar, devedor de este compromiso. 0-0, o sea, 0-0 está el partido en el estadio Elicio Molina. Aquí está 1-0, ganando el Herrera, que empieza a moverse nuevamente para entrar en calor, para volver a ingresar al terreno de juego del compromiso, que lo gana parcialmente el Herrera por 1-0. Y por ahora nomás, se está instalando la gran final, Miguel. FRD Contabilidad del licenciado Freddy Ruiz Díaz, asesoría contable y tributaria, actualización de datos del RUD, liquidación de impuestos, apertura y cierre de sociedades, gestiones en IPS y Ministerio del Trabajo. Contactos al 0982-872-462. FRD Contabilidad del licenciado Freddy Ruiz Díaz, asesoría contable y tributaria. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano Rojo Hernández. Somos familia. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad, de precio y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Mariscal Estigarribia, Galería del Club Teniente Fariña. Somos Lista 1, Partido Colorado. Profesora Cecilia Vallejo, concejal. Desarrollo constante para la ciudad de Guarambaré. Profesora Cecilia Vallejos, concejal. Estación de servicio Copelas Rosas. Combustible de la más alta calidad al mejor precio. Carga combustibles en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos. TES Telecomunicaciones, una nueva experiencia en telecomunicaciones. Guarambaré Cherokee. Estudio de danzas de la profesora Viviana Baez, quien abre su segunda convocatoria para las clases de danza paraguaya, jazz, clásica, árabe y urbano. Guarambaré Cherokee, estudio de danza. Para más informaciones, llámanos al 0992-404-362. GIE, Grupo de Intervención de Emergencia, Servicio Extra, Hospitalario, Traslado de Pacientes, Ambulancias, UTI y TBR, cobertura de eventos sociales, deportivos y mucho más. Llamadas de emergencia, llámanos al 0971-174-601, Pablo.
Señoras, señores, va a arrancar la etapa complementaria. Autorizó el árbitro del compromiso. Movió la pelota el bicho Urué. En marcha la segunda etapa. Ya se juega nuevamente la segunda mitad aquí del estadio Dr. Luis Alberto de Herrera. La semifinal vuelta, Miguel. Señoras y señores, arrancaron los últimos 45 minutos y usted lo vivirá al máximo por la 101.7 Radio Sur FM en los relatos de Pablito Castro. Balón que va recuperando el Herrera con Arrúa, mete el balón largo, Juan Pablo Ángel que va sacando, quiere recuperar nuevamente, Espínola no puede, la tiene Coqui Mora, tocando ahora para Galeano, Galeano tocando para Arrúa, otra vez para Coqui, Mora tocando para Roger, Ojeda la tiene, Ojeda mete el centro, buscando la presencia de Carlos López, saca del fondo la defensa del 15 de agosto, recupera otra vez Arrúa, balón que la tiene nuevamente el Herrera en terreno enemigo. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece Cooperativa Emiliano Fernández. Somos familia. Ferretería Otar. Vale Herrera el remate. Tapó el arquero el rebote. Otra vez Roger. Claudio Rojas va gigantando su figura. Se salvó el 15 de agosto esta vez. El error en la definición fue de López, pero la gran virtud fue del portero Claudio Rojas, Cristian. No, bien López en la definición, arremetió ahí por el centro, remató potente, pero la virtud, totalmente todos los créditos para el buen portero Rojas del 15 de agosto, que si no es la figura, por lo menos ya asegura ser el destacado del partido, Pablo. Sí, señor, cuando aquí va el balón para el bicho, Oruela tiene Hugo, estaba en posición adelantada el bicho. Orue, balón que se pierde por línea de defensa, va a ser salida. Hay un cambio, ingresó casaca 20 Eduardo Ayala. Ingresó en el terreno de juego en el equipo del 15 de agosto. Matías Ojeda dejó terreno de juego con casaca 10. Quedó en el banco de suplente, ingresó Eduardo Ayala en el terreno de juego. Primera modificación, Cristian. Bueno, y allí el árbitro prácticamente casi le lesiona a Pedro Galeano, le da un pisotón cuando iba retrocediendo. Volviendo a lo de, bueno, Ojeda quedó ya en el banco de suplentes, Pablo. Sí, señor, va el balón largo, baja de pecho, Ferrer rechaza desde el fondo, balón que va recuperando nuevamente Julio Ayala, Ayala la tiene, se cae Ayala, hubo falta de Coqui Mora, habrá tiro libre, falta, tiro libre, ya juega rápidamente, balón que va para Eduardo, Ayala aguanta la arremetida rival, toca, juega para la presencia de Vidal Cantero, se le escapa la pelota por un costado, hay saque de manos ahí lateral, va a corresponder de manos al equipo del Herrera en defensa. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad de precio y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Insorral de Casimiro Jalestía Rivia, Galería del Club Teniente Fariña. Va peleando Ojeda, balón que le queda nuevamente ahora a Ayala, Julio, domina Julio, balón que va teniendo un sector ofensivo, el 15 de agosto la tiene Ayala, Ayala, aguanta, gira, balón por un Ojeda, va a ser saque de manos lateral que va a corresponder al conjunto del 15 de agosto en sector ofensivo. Somos lista 1, Partido Colorado. Profesor Cecilia Vallejo, concejal, desarrollo constante para Guarambaré. Estación de servicio Copelas Rosas, el mejor combustible al más bajo precio siempre. Anda a cargar el mejor combustible, pero no te olvides en cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos. Telecomunicaciones, una nueva experiencia en telecomunicaciones. Balón que se pierde por un costado lateral, corresponde al equipo del 15. Va nuevamente el balón, el remate de Aranda, se pierde por línea final. Y si aquí Claudio Rojas agigantó su figura, allá en el Alicia Molina ha agigantado su figura Juan Pablo, porque le acaba de tapar el penal al Fariña. Sigue el partido 0-0, Cristian. Perdió una gran posibilidad entonces el teniente Fariña de pasar al frente del marcador, Pablo. Sí, señor. Perdió una gran chance de empatar la serie, porque por ahora está abajo en la serie el teniente Fariña, que había perdido jugando en condición de visitante por 1-0. Aquí la gran salvada del portero o del teniente Nicasio Insaurralde para este penal. Le atajó a René Molina, Cristian. Al Capi, al Moli.
Bien, y aquí quedó sentido López, el árbitro para el partido. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, Miguel. Sabrosísimos, Tulomitería, sabrosísimos. Estamos en la esquina más sabrosa de la ciudad de Guarambaré. Estamos en Teniente Nicasio, en Zorral, de esquina Mariscal Estigarribia, frente mismo a la Plaza Emiliano Fernández. Te espera, sabrosísimos, Tulomitería. El licenciado Alcides López, presidente campeón del Club Teniente Fariña, junto a su familia alienten, acompañan al Monarca de Guarambaré. Comercial Central, tu multitienda Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Tu multitienda te espera en Ruta General Genes, casi San Juan, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Juan Pablo González, el arquero del Teniente Nicasio Zorral, de reitero, le tapó el penal a René Molina. En el arranque de la etapa complementaria continúa 0-0 el partido. En el inicio Molina aquí continúa ganando el equipo del Herrera por un gol contra 0, cuando aquí va allá la pelea Julio, pierde la pelota, recupera el Coquimona, va sacando del fondo el equipo de Luis Alberto de Herrera Miguel. Ingeniero Oscar Cabrera, intendente, vota lista 1. El 4 de octubre, no te olvides en votar lista 1, Asociación Nacional Republicana de Hechos y No Palabras, porque así lo quiere y decide la gente. Oscar Cabrera, intendente. Balón que se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición del fondo, será salida que corresponde al equipo de Luis Alberto de Herrera. Ahora Store, 20 reparación de celulares, flasheo, desbloqueo, cambio de baterías, accesorios para celulares, grabados láser personalizados y mucho más. Para contactos, llámanos al 0994-895-129. Balón que va a sacar del fondo Víctor Picagua, el partido lo gana el Herrera por 1-0. Extinfuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas, sistemas de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Orón, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Pablo, y acá rápidamente entre los aficionados herreristas ya dicen, doy coila a su... Cuando aquí va Herrera, gol. ¡Gol! Roger Ojeda, y una dedicatoria que va al cielo para el profe José Mora Maidana. Hace rato fue a besar la bandera que tiene la imagen del profe, esta vez con su gesto característico. El Luis Alberto de Herrera no quiere saber nada de sufrir, no quiere saber nada de especulaciones, y por su goleador, por Roger Ojeda, empieza a inclinar la balanza a su favor. Herrera ahora tiene 2, el 15 de agosto 0. El gol se produjo a los 6 minutos de esta segunda etapa. Y bueno, nuevamente la combinación Jiménez-Roger para este tanto de Luis Alberto de Herrera. Alexis Jiménez por la derecha, centro, y Roger cerrando allí frente a la boca del arco, prácticamente poniendo la cara interna del pie derecho para poner el segundo tanto de manera tempranera en esta segunda etapa, Pablo. Sí, señor, gana 2-0 el equipo del Herrera, y hace rato hablábamos. Qué campeonato difícil la de Roger, pero mira en qué instancia aparece el sello goleador del número 9 del Herrera, Cristian. Sí, señor, apareció con todo su esplendor, con todas sus luces Roger. Ahora, cuando el equipo más necesitaba, cuando estaba más caliente las papas, allí aparecen los grandes jugadores. Allí apareció Roger, así está cumpliendo doblete ya de su cosecha personal, una más, y se lleva el balón, Pablo. Sí, señor, y aquí vendrá el saque de mano, ya se cumple, balón que va para Galeano, Galeano el centro que va, segundo palo, va a sacar la defensa del 15 que corre con González, y a ver qué hace el profe Pedro Pablo Ferrer en su banco de suplentes, porque tiene que empezar a mover fichas, o si no, esto se le va a ir apagando de a poco el sueño de llegar a una nueva final, Cristian. No, y siendo sincero, no tiene mucho, lamentablemente para el 15 de agosto, para el profe Pablo. Sabíamos, el 15 de agosto es un equipo guapo, aguerrido, peleador, pero un plantel corto. El Herrera, por su parte, es un plantel frondoso, con jugadores de mucha jerarquía, y eso está marcando la diferencia, Pablo. Va tocando la pelota nuevamente el equipo del
Luis Alberto de Herrera con Galeano. Galeano levanta la pelota, balón que va para zona de Álvaro Cantero. Corta bien Gerardo Adorno, suelta y juega para Espínola. Espínola tocando para acá, para Cayetano Aranda. Aranda para Adorno, cayó Derlis Flecha. El árbitro para el partido ahora, sentido el futbolista de Luis Alberto de Herrera. De Tabú Roger, dice Griselda Rojas, gol, dice Griselda. Anda a ver, poco Rosana. Excelente, Ana Romero también. Muchas gracias, Brian Ayala desde Japón, dice Brian Ayala. A ver, vamos Herrera, dice Kevin Sosa. La gente que se va conectando. A ver, qué golazo. Solo falta Cristian López, dice Pablo Daniel Miranda. En la anotación, cuando aquí la tiene nuevamente el futbolista del 15, mete el centro, saca, Vera, recupera Galeano, revienta la pelota, gana el Herrera 2-0. Cooperativa Capiatá, limitada, juntos alcanzando metas. Sentí la diferencia, Agua Mineral Valentina, encontralos en los mejores comercios de la zona. Repartos a domicilio, llámanos al 0972-554-921. Agua Mineral Valentina del Manantial. A tu casa. Coqui, el remate, se queda Rojas con la pelota, habrá salida que corresponde al equipo del 15. Nada que reprochar a Claudio Rojas en los dos goles del Herrera, Cristian. No, realmente en el primero, como decía, ningún otro arquero capaz no taparía ese remate tremendo de cabeza que puso Roger. Y ahora prácticamente en la boca del arco ya... Esa habilitación de Alexis Jiménez, lo dejaron solo allí a Roger para definir a Placer. Nada que reprocharle a Rojas. De hecho, Pablo, a los 40 hay que elegir la figura. Prácticamente ya tenemos a la figura y al destacado, Pablo. Sí, señor, prácticamente. Cuando aquí va a sacar del fondo la defensa del equipo del Herrera, a no ser de que se venga un aluvión del 15 de agosto y cambie la historia, Cristian. Sí, y en el fútbol todo puede pasar, pero realmente lo veo difícil. Lo veo difícil porque está muy sobrio Luis Alberto Herrera en todas sus líneas, Pablo. Bien, aquí el balón que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. En el fondo tocando Coqui Mora, levanta la pelota para que corra Carlos López, que pelea, gana, toca para Álvaro Cantero. Coqui Mora abre cancha para que corra nuevamente Jiménez, va a alcanzar Jiménez, alcanzó Alexis, toca atrás, balón que la tiene Rúa para Coqui, otra vez para Jiménez, pisa el balón, pierde ante Ferrer, recuperando el 15 de agosto, la tiene Aranda, Cayetano Aranda mete el balón para Eduardo Ayala, va Eduardo, no alcanzó Ayala, no alcanzó Eduardo, el balón se pierde por línea final, habrá salido para el equipo del Herrera, Cristian. Volviendo nomás, Pablo, justamente estábamos hablando del penal malogrado por Jorge René Molinas, que la desvió el arquero y posteriormente pegó en el palo. Justamente Molina era uno de los que se salvaba de la crítica de la afición fariñista, porque es un plantel bastante resistido. Fariña contrató prácticamente para llevarse por asalto el campeonato, pero tal cosa no pasó, no terminó de convencer. Y bueno, en este momento está quedando fuera, Pablo. Entonces, Coila hace un tequi, decían ya acá algunos aficionados, Pablo. Bien, cuando aquí recupera el 15 de agosto, tocando Espínola, el remate de Coqui, buscando sorprender al arquero, el balón que va a las manos de Claudio Rojas, habrá salida para el 15. Sergio Ortellado, concejal, votalista 1 para seguir trabajando con la gente. Librería y Cotillón Dulce y Color, artículos de Cotillón, librería, papelería, útiles escolares, fotocopia y trabajos computarizados, diseño de logos, tarjetas y stickers personalizados Dulce y Color. Te esperan, Teniente Leandro Pineda, casi Teniente Nicasio Insorralde. Saca flecha, balón que se va a ir por un costado, no se fue, alcanzó Jiménez, mantiene el esférico de movimiento, la tiene aquí la joya, corre Carlitos, la tiene López, aguanta la arremetida de Ferrer, sigue López, cayó, no pasó nada, dice el árbitro, y va a sacar Ferrer del fondo, habrá salida que corresponde al 15, y a mí me gustó mucho cuando vino Sinesio al Herrera, lo que hizo, tocó el equipo de punta a pértico, como se dice, y lo incluyó a un joven que ya hace rato se merecía estar en primera, como lo es Carlitos López, le consolidó, le dio esa confianza y hoy día es una pieza fundamental en su equipo, Cristian. Sí, señor, totalmente, y teniendo la figura de los jugadores que tiene Herrera, se la jugó con Carlitos López y respondió con creces. Sí, señor, aquí Oxay, posición adelantada de Ayala, llegó tarde también al cruce, hay salida que corresponde al equipo del
Luis Alberto de Herrera que gana el partido por 2-0. Estación de servicio de Santo Domingo, calidad de litro justo en combustible, gas para vehículos y de uso doméstico. Y en el mini market de bebidas, golosinas, regalos, servicio de minicarga. Estamos en General Génesis San Miguel, Barrio Alegre. La Unión del Fútbol del Interior, UPI, alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes. El balón que se pierde por líneas Vidal, pero qué jugada previa a la de Roger y la de Álvaro Cristian. Sí, señor. Carlito también que intervino allí con dándole una cachetada al balón de 3 dedos para habilitarlo allí a Álvaro. Lindo tridente, cuarteto cuando se acopla Alexis también, Pablo. Sí, señor, aquí va sacando largo Ferrer, balón que va recuperando otra vez el Herrera, está ya sin ideas prácticamente el 15 de agosto, la tiene, mete el centro, va y Roger esta vez tenía que haber definido con el pie, no con la cabeza, terminó besando el suelo, Cristian. Sí, señor, la mejor opción tal vez jugarla con el pie, ¿verdad? Eligió mal en esa ocasión porque el balón iba muy bajo. Viene la salida del equipo del 15 de agosto para salida que va a corresponder al conjunto de Busuno Cruz. Luego, Miguel. Casa Mario, líder en venta de muebles y electrodomésticos. Casa Mario, 48 años equipando tu hogar. Estamos en Tenicación Sorral de casi Mariscal Estigarribia. La tiene Gerardo Adorno, toca para Claudio Rojas, hay salida que corresponde al equipo del 15 de agosto. Balón largo que va cayendo, el sector ofensivo la quiere Hugo Orue, balón que va, recupera y va a sacar desde el fondo ahora el equipo del 15 de agosto con Aranda, la tiene Aranda, Cayetano tocando la pelota, jugando ahora para la zona de Ayala, tiene Julio, Ayala cae, Ayala, hubo falta, habrá tiro libre, va a corresponder tiro libre al equipo del 15 de agosto, Miguel. Necesitas asesoría contable y tributaria, MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Ortellado, MJ Contabilidad, te esperan Domingo Martínez de Irala, casi Tenicación Sorralde. Para contactos llamanos al 0981-918-608. Balón que pelea a Mora, balón que se pierde por un costado, habrá saque de mano lateral, va a corresponder de mano salida que corresponde al equipo del 15 de agosto y va tocando para Aranda, Aranda jugando la pelota ahora, la tiene Cayetano, juega la pelota para Espínola, Espínola que va, saca del fondo, recupera Roger, se viene de contragolpe, la quiere Carlitos, va Carlos para Galeano, la tiene Pedro, se suma Vera también el ataque, la tiene Pedro, Galeano el remate, saca con golpe de cabeza, le queda otra vez ahora Roger, tocando para López, el remate, bloqueado por la defensa, y ahí salida para el 15, paso de Tonal, el rival Cristian. Bueno, era para liquidar, para cerrar ya definitivamente el partido, tampoco tiene que caer en este tipo de errores Luis Alberto Herrera, tenía ventaja el Herrera allí en zona de ataque y no lo aprovechó. Va a ver, la tiene nuevamente ahora Álvaro Cantero, Cantero domina la pelota, mete el esférico para que pelee por ese sector, nuevamente Jiménez, Arrúa, Galeano, la tiene Pedro en el círculo central, levanta la cabeza, toca en corto, balón que va sacando Gregor Aguayo del fondo, recuperando nuevamente ahora Espínola, la tiene ahora Wilson, Espínola el centro que va para la corrida de Vidal, Cantero el centro de Vidal, la empalma, balón que va arriba, salió Picagua, se queda con la pelota para salida que va a corresponder a Herrera. Comercial Neneco, ramos generales, ventas al por mayor y menor, calidad, variedad y buenos precios, todo en un solo lugar. Estamos en General Genes, casi Mayor Mario Benítez, Comercial Neneco, siempre a tu lado. La tiene otra vez ahora Roger Ojeda, levanta Roger, mete el balón para Alexis Jiménez y corre Alexis, logra cortar bien Gerardo Adorno, se repone y habrá salida para el 15 Miguel. Somos lista 1, Asociación Nacional Republicana, Marcos Caballero concejal, renovación con energía joven, JS Pizzería y Lomitería, exquisita variedad de pizzas artesanales al tatacuá, Lomi Pizza, hamburguesa, papas fritas, sangue lomito, árabe y hamburguesa tradicional. JS Pizzería y Lomitería te espera en J. Augusto Saldívar, al costado de la cancha del Club 3 de Mayo. Para contactos y pedidos, llámanos al 0. ¡Al remate, gol!
el 15 aparece para empujarla. Julio Ayala define entre las piernas de Víctor Picaguá y mete suspenso aquí en Barrio San Miguel. Se pone a tiro de empate el equipo del 15 de agosto por Julio Ayala. Hay nuevo marcador. 1 para el 15, 2 para el Herrera. El gol se produjo a los 19 minutos de esta segunda etapa. Bueno, un partido que parecía muy tranquilo y lo decía justamente, hacía un minuto que decía con la situación desperdiciada por Rollo que el Herrera no tiene que caer en esto. Al rival hay que liquidarlo. Bueno, el 15 de agosto es un equipo mañoso, un equipo aguerrido, tricampeón, no hay que subestimarlo. No lo liquidas y te puede hacer sufrir hasta el final. Se pone a tiro de empate, el Toro de Cruz le va a palo. Sí, señor, y mete cambios también Pedro Pablo Ferrer. Se va del terreno de juego Juan Pablo Ángel, ingresa el Divino Adorno, ¿verdad? El número 16 del Divino en cancha y va a ingresar casaca 18. Ingresa Freddy Martínez, se va del terreno de juego Vidal Cantero. No contento Vidal con el cambio, estaba haciendo todo también Vidal. Sí, para y el continuar. público le recrimina porque sale caminando, no sale rápido y el tiempo apremia. Eso es lo que el público le reclama. Bien, va sacando, a ver. El público se enoja porque... Por haberlo cambiado a Vidal. Ahora sí, ahora por sí. salir. Llanto de Vidal también, porque el cambio era por el número 2, por Ángel Mora. Iba a sacar a los dos laterales, Pedro Pablo. Pero finalmente, a última hora, hace el cambio para que salga Vidal y sale llorando Vidal Cantero. Frustrado, enojado por haber salido del terreno de juego cuando sabía que podía haber hecho más. Y Vidal tenerlo en cancha es garantía que te puede complicar en cualquier momento por la gran velocidad que tiene, Cristian. Claro, tiene velocidad, tiene potencia, marcó el tanto en el partido de ida y para más tenía todavía resto físico, un jugador relativamente joven, así es que eso entendió el público el 15 de agosto entonces en este caso y molesto con el cambio de Cantero. Mira que a Pedro Pablo muchos lo recriminan por los cambios que suele realizar, porque no gusta siempre los cambios que hace Pedro Pablo a la afición del 15 de agosto, es la recriminación que siempre recibe el actual entrenador del 15 de agosto. A ver qué tal le sale esta vez la jugada al equipo del 15, va a meter el centro, el Bicho Ruiz pasa a jugar de central, juega con línea de 13 el equipo del 15, Bicho, Gregor y Gerardo, los tres con mucha experiencia, mete el centro, balón que busca el Divino, balón que va, la tiene Ayala, Ayala el remate y se salva el Herrera. Muchos corazones dejaron de palpitar al tocar el balón la red, pero es del lado que no suma, Cristian. Sí, señor, totalmente. El Toro que siente que está cerca allí el empate y va con todo en busca. Bien, vendrá el centro, balón que va, saca Roger desde el fondo, corre Ángel Mora, va a alcanzar Mora, alcanzó Mora, pelea López, saca López, se va a ir por un costado y lateral que corresponde al equipo del 15. Porque el trono no se hereda, se defiende. Temple Sport, el corte del temperamento, atuendos deportivos y uniformes empresariales en general. Temple Sport, el corte del temperamento. Balón que la mete en el área, el remate y se salva, pero de milagro el Herrera. Se salvó aquí Luis Alberto de Herrera, es un aluvión del 15 que busca con todo emparejarle, te decía Cristian. Y ahora que se puso a tiro de empate va con todo el 15 de agosto y Herrera está lamentando esas situaciones desperdiciadas. Tiro libre, de esquina el córner, viene el centro, le pegó mal. Mora se resbaló al pegarle y le pegó muy mal. Prácticamente de la esquina la sacó a línea de fondo. Suspira, salida. suspira y respira la afición herrerista, el técnico, los jugadores, todos, Pablo. Bien. Va a ser salida que corresponde al equipo del Herrera. A ver. Viene Dalila del Rosario Sosa, dice gol. Pablo Miranda, qué defensa la del Herrera, dice Miranda. A ver, Carlos Luna, ¿quién habla contigo? Dice
Pablo Cristian Barrios está conmigo. También está Miguel Ángel Aquino en la voz comercial. Gana aquí nuevamente Adorno. Saca del fondo la defensa. Recuperando Adorno otra vez. Tocando para Aranda. Aranda quiere profundizar. Corta bien Coquimora. Recupera Espínola. Espínola quiso tocar para Gerardo. Balón que va peleando por esa zona nuevamente. Ahora Freddy Martínez. Pone el físico Martínez. A ver, Martínez va. Lo empuja y saca por línea final. Habrá salida que va a corresponder a Herrera, Miguel. Porque Guarambaré siempre tiene que estar primero. Profesor Luis Alcaraz, concejal, vota lista 1, opción 5, Asociación Nacional Republicana. Profesor Luis Alcaraz, concejal. Bien, va a sacar del fondo ahora el conjunto de Luis Alberto de Herrera. El partido está por ahora 2-1 a favor del Herrera. Se volvió a meter en el compromiso el 15 de agosto. Y a ver, el presidente Luis Darío ya empieza a reclamar algunas que otras cosas al veedor y al asesor de árbitros. Se acercó ahí Luis Darío, que lo vive de forma diferente desde fuera. Cristian. Sí, señor. A mi entender le está reclamando la falta de balones en campo. Eso es lo que entendí yo que vino a reclamar. Y avanza nuevamente, aquí va el 15, la tiene Espínola, ya va, Espínola metió el centro. Era para abrirla para Ayala, no para que justamente busque definir. Y a ver, Picahua aquí reacciona del suelo. Si este lo vio el asistente, hay que darle también una amarilla a Picahua porque tiró una patada que impactó en el divino Adorno, Cristian. Bueno, y es necesario entrar en este tipo de juego Picahua. O sea, no, para mí no tienen que caer en este juego porque en una de esas se puede hacer amonestar o expulsar y va a perjudicar al equipo. Sí, ahí, señor. Ahí ya le mostró amarilla a... Creo que al jugador del 15. No sé si fue a Eduardo Ayala o quién. La amarilla, y Ayala lo que hace es sacar otra vez la pelota afuera, cosa que no tiene que hacer el 15, tiene que tratar de por lo menos 3-4 pelotas, ponerle ya al lado a Picahua para que pueda jugar rápido cuando se recupere, Cristian. Sí, señor, esto es lo que trata de hacer Víctor y todo el plantel de Herrera, tratar de enfriar el partido. Y la experiencia de Picahua también, de muchas definiciones ya jugadas a su corta edad, empieza a tratar de meter el partido al freezer, a enfriar un poquito, porque se va con todo el equipo del 15 de agosto encima. A ver, también habla el cuarto árbitro con Ángel Mora, que le informa justamente la patadita que recibió Divino Adorno, pero nada, no pasó nada. El partido continúa 2-1 a favor del Herrera, que por ahora consigue su pase a la gran final del campeonato, Cristian. Sí, ahí Álvaro le dio una indicación a Sindesio. Aparentemente Carlitos López ya no puede continuar, tiene una molestia allí en la pierna derecha. Entonces rápidamente va a buscar Sindesio a quien lo manda en sustitución de Carlitos López. Golpe de cabeza, balón que recupera Ayala, toca para la zona del Divino Adorno, pelea por esa zona, recupera Galeano, levanta para Álvaro Cantero, va Álvaro, avanza Cantero, tiene espacio y va Álvaro, se frena, ahora tiene que esperar con quién jugar, levanta la cabeza Álvaro, va a meter el centro, no señor, decide jugar para Coquimora, va Coqui mete el balón para Alexis Jiménez, va Jiménez y viene el centro y se salva aquí equipo del 15, se lanzó con todo López y también Ojeda, se salvó el conjunto del 15, Cristian. Sí, muy fuerte en este caso el centro de Jiménez, por ello Roger no pudo conectar. Bien, se acaba de salvar también el Insaurralde, estuvo cerca el Fariña de abrir el marcador. 73 minutos de juego en el Alicio Molina, continúa 0-0, aquí está 2-1 el partido, balón que va sacando Julián Vera, balón que se pierde por un costado, va a ingresar Cristian López, va a ingresar el futbolista que viste en la dorsal 11 en el Herrera, por su hermano seguramente que ya está tendido en el suelo, ya no continúa, mete el centro, balón que va, segundo palo, y va sacando Julián como puede a Rúa, y Picahua terminan chocando entre sí, susto nuevamente por parte del público del Herrera, Cristian. Y bueno, Herrera está sufriendo de manera innecesaria estos minutos del encuentro, promediando recién la segunda etapa. Hay mucho por recorrer todavía en este partido, Pablo. Sí, señor. Se va del terreno de juego Carlitos López. Va a abandonar el terreno de juego el joven, el juvenil del Herrera. Una de las joyas que tiene Luis Alberto de Herrera y va a ser cambiado por su hermano. Va a ingresar Cristian López. Otro que también cuando así arrancó como Carlitos también tuvo esa oportunidad.
fue protegido por los compañeros y hoy es un jugador consagrado ya también, Cristian. Sí, señor, totalmente, goleador por goleador aquí, en este caso los hermanos López, Carlitos y Cristian Pablo. Bien, habrá tiro libre de esquina, el córner que corresponde al equipo del 15 de agosto, viene el centro, balón que va a primer palo, saca la defensa, el rebote le queda otra vez ahora a Julio Ayala, va Ayala, está Ayala está dentro del área, mete el centro, se desvía, no pasó nada, habrá salida que va a corresponder en el fondo al equipo del Luis Alberto de Herrera. Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernández, asociate y se parte, disfruta de los beneficios que te otorga la Cooperativa Emiliano R. Fernández, somos familia, porque Guarambare siempre tiene que estar primero. Profesor Luis Alcaraz, concejales, votar lista 1, Asociación Nacional Republicana, profesor Luis Alcaraz, concejal. Depósito y ferretería Salet, hizo un nuevo servicio, Salet, alquiler de maquinarias pesadas y herramientas para la construcción, retropala, martillete, zapito compactador, doble rodillo liso, tumba, allanadora de concreto y todo lo que necesitas para la construcción. Contactos, llámanos al 0985-810-225. En la esquina más dulce de la ciudad de Guarambaré está Grito Guarambaré, helados, postres, café y muchas delicias más. Grito Guarambaré, tu heladería, te espera en Teniente Leandro Pineda, esquina General Aquino, Pablo. Sí, señor, y que viene este minuto de hidratación a Luis Alberto Herrera, Cristian. Como anillo al dedo a Luis Alberto Herrera para enfriar un poco el encuentro, porque el 15, después de ese tanto de descuento, se fue con todo. Tuvo como 3 situaciones más después de ese descuento de Ayala, y esto le viene bien a Luis Alberto Herrera. Vamos a ver cómo plantea Sinesio lo que resta de este encuentro, si mete más la mano en el equipo. Lo vemos ya cansado, un Pedro Galeano también que corrió y mucho en el encuentro, Pablo. Sí, señor, tal cual como lo está diciendo Cristian. Creo que es momento de refrescar ahí en la zona media. Tal vez un Elías Silva. Un Dante Zunini en el medio sector por Galeano, tratar de buscar la vuelta de poner hombres frescos. Tito por Álvaro también en ataque podría ser. Podría ser también. Y por el 15 de agosto continúa todavía con posibilidad de cambio el 15. Sí, señor. 2 ventanas recién. 2 ventanas 3 cambios. y 3 cambios. 3 cambios, 2 ventanas. Sí, Le queda una ventana, 2 cambios. Tiene que hacer los 2 en esta próxima ventana. Y mira, yo le veo al demonio ahora ingresando al número 11, a Elvio Agüero, en el equipo del 15, para darle nuevamente velocidad en las bandas. Si es que lo lee así, Pedro Pablo va a ser un gran cambio, porque ya lo veo a Ángel Mora, por ejemplo, muy cansado, ya juega como un extremo. Y es refrescar ese sector de la banda, donde también ya está extenuado Alan Benítez, donde está extenuado Galeano, está extenuado también Julián Vera, Álvaro Cantero también, que está dando también una mano en defensa. Creo que es un buen momento de empezar a arriesgar con todo ya para Pedro Pablo, porque estamos prácticamente a 14 minutos del final del compromiso. ¿Qué te parece? Aprovechamos también esto, Miguel Ángel. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 32 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Color Mayorista. Te lo cuenta Pablito Castro. Que el compromiso por la semifinal vuelta del Campeonato Liga Central de Deportes en categoría primera. El equipo de Luis Alberto de Herrera va venciendo al 15 de agosto por 2-1. Mundo Victoria, tienda de modas para toda la familia. Ropas, calzados, accesorios y regalos. El look que buscas para cada ocasión lo encontrás en Mundo Victoria. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi el Teniente Leandro Pineda. Adorno la tiene el divino, tocando atrás para Ángel Mora, puede meter el centro. Mora y el centro que va Freddy Martínez al piso, saca la defensa como puede. Balón que va recuperando nuevamente el bicho Orue, que ya juega como un zaguero central más. La tiene el bicho, tocando la pelota para que la tenga Aranda que va, mete el esférico largo, la quiere tener nuevamente Freddy Martínez, tocó para Eduardo Ayala. La tiene Eduardo Ayala, cayó falta. Infracción, tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Amarilla para el Coquimora, Miguel. Luis Alberto Ruiz Díaz, concejal al servicio del pueblo guarambareño. Botalista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Luis Alberto Ruiz Díaz, concejal. Hay tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Le pega Wilson Espínola. También está el bicho Orue, si no me equivoco. Y mirá si de pelota parada viene el empate, Cristian. Y bicho es buen pateador. Ojo. Se prepara Hugo el bicho Orue. Nutrida barrera del Herrera de 2, 3, 4. Se va retirando Julián.
4 o 5 hombres en la barrera del Herrera. Le pega al bicho Barúe, suspenso, silencio aquí en el estadio Doctor Luis Alberto Herrera. Va el bicho. Barúe le pega, bicho, tiró, se desvía, Picagual, córner. Tiro libre de esquina, será córner para el equipo del 15, Cristian. Señor, desvía Picaguay, nuevamente tiene un tiro de esquina el 15 de agosto que tiene a casi todos sus hombres, 9 hombres allí en el área, 8. Vendrá el centro de Ayala. Le pega Eduardo, tiro libre de esquina, el córner que va a centro, segundo palo, golpe de cabeza. Y se salvó que el Herrera con la yema de los dedos, con las uñas prácticamente, Picaguá. Aquí acaba de salvar su portería, Cristian. Si el guante le quedaba más ajustado, no desviaba eso. Gran cabezazo de Gerardo. Otro tiro libre de esquina más. Y en el centro de Eduardo. Ayala, centro que va al segundo palo. No la mete al área y se queda Picaguá con la pelota. Salido por el Herrera. Pasó el susto frente a la portería del Herrera, Cristian. Sí, pasó el sofocón y ya también prepara Sinesio un par de cambios, Pablo. Sí, señor, a refrescar la saga defensiva, a refrescar el medio campo. Es lo que quiere hacer Sinesio León. Cuando aquí va peleando el bicho Barúe, el balón ante Álvaro Cantero. Va tocando para Wilson Espíndola. Va a sacar del fondo el equipo del 15, Migui. LP Service de Lucho Pérez, especialista en aire acondicionado, servicio técnico para hogares, comercios e industrias. LP Service, industria y hogar, calidad y confianza. Para contactos, llámanos al 0984-470-842. A los 40 del segundo tiempo, Cristian Barrios elige la figura central del partido. Doctor Ignacio Flores, concejal, vocalista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Doctor Ignacio Flores, siempre contigo. PC Repuestos. Repuestos para buses Mercedes-Benz y de otras líneas. Para contactos, llámanos al 0992-356-066 o estamos en Acceso Sur, Ciudad de Ñembo. Y PS Repuestos acompaña al club de Luis Alberto de Herrera, Pablo. Tenemos un obsequio para la gran figura de este compromiso. Gentileza de FA Cars, gentileza de FA Gestiones Contables. Tenemos un hermoso regalo para la gran figura de este compromiso. FA Cars, accesorios en general de Fernando Amarilla. Contamos con tira, trailers, delanteros y traseros, alerones, forros para volantes, buscabuellas, alfombras, faros universales. Todo lo encontrás en FA Cars. Para cualquier contacto, llamanos al 0984-570-942. FA Cars, accesorios en general. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, continúa sentido el Coquimora, que se empieza a recuperar. De a poco vendrán las modificaciones en el equipo de Luis Alberto de Herrera. Se va el capitán y goleador, se va Roger y se va también Álvaro. Ingresa Elías y el chico Cantero, Cristian. Sí, señor. Dos vendrán en ataque para meter un mediocampista y un marcador central. Sí, señor. Ya Roger le está dejando el terreno de juego. No sé si Álvaro ya hizo lo mismo. Está viniendo lentamente para lo que viene a ser el cambio para el equipo de Luis Alberto de Herrera. La modificación que se va a realizar. Deja terreno de juego Roger Ojeda y le da la cinta de capitán a Elías el Tractorcito Silva. Alguien identificado con raíces herreristas, Cristian. Sí, señor, totalmente uno de los símbolos de Luis Alberto de Herrera, Elías Silva. Álvaro Cantero se va del campo de juego y regresa al chico. El tío por el sobrino, prácticamente el cambio aquí en el equipo del Herrera. Y tiro libre, le pega el balón el futbolista Alexis Jiménez. Tiro libre, autorizó el árbitro. Jiménez, centro que va buscando al chico, balón que se pierde y va traspasando todo el campo de juego. Alcanza Mora, no se va la pelota, va teniendo la pelota el 15 de agosto en zona defensiva. Levanta la cabeza Mora, saca del fondo Mora, alcanza el Divino Adorno, baja de pecho, muy largo el control, aguanta Divino, choca con el chico Cantero, tiene Ángel Mora, toca, juega para Ayala, corre Derlis, Flecha, revienta la pelota, no rechaza, balón que va peleando nuevamente ahí, Derlis Flecha, alcanza la pelota otra vez Mora, Derlis que va recuperándose, Elías hace rebotar en Ángel Mora, habrá saque de manos ahí lateral, será lateral, va a corresponder al equipo del Herrera, Miguel. Panadería La Familia del señor Juan José Medina, Panadería La Familia, donde elaboramos los mejores panificados para el consumo familiar, panificados en general, coquitos, palitos, pan para hamburguesa, prepizza y mucho más, todo lo encontrás en Panadería La Familia. Te esperamos a 100 metros antes de la ex azucarera Baesgen. El centro largo que va a sacar Rúa con golpe de cabeza, lo va a poner a correr Alexis Jiménez, Jiménez que lo pone a correr, ahora sí a Cristian López, y va López, sacó el remate, López, y el balón que cruza todo el arco, se animó López, y habrá salida que corresponde al 15 de agosto, Cristian.
Bueno, peligroso lo que hace Sinesio, deja muy debilitada su zona de ataque, lo que va a permitir seguramente que el 15 vaya con todo. Ciertamente potenció allí en defensa con el ingreso del Chico, en el medio también con Silva, pero sin un referente de área como Roger, tal vez Gustavo López podría ser uno que pueda estar en el equipo allí para ser referente de área, Pablo. Arrúa mete el balonazo largo para que corra Cristian. A esto juega el Herrera ahora. Al contragolpe, aprovechar la velocidad, la frescura de Cristian López. Pelea Cayetano Aranda, recupera y mano de Cristian, dice el árbitro. Habrá tiro libre. Hay salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto en defensa, Miguel. Golazos y precios bajos, Supermercado Colón Mayorista. Tu mejor jugada, Supermercado Colón Mayorista. Tu super amigo de toda la semana. Viene la salida del conjunto del 15 de agosto. El partido continúa ganando el Herrera por 2-1. Oscar Bambino Leiva, concejal, vota lista 2 PLRA. Oscar Bambino Leiva, tu voz en el municipio. Bien, va teniendo aquí el 15, no pasó nada, balón que se pierde por línea final, habrá salida que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera en sector defensivo, habrá salida para Víctor Picagua Cristian. Miguel. La pasión del fútbol nos une, disfrutemos en familia sin miedo ni violencia dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la vicepresidenta de la Junta Municipal, la licenciada Leticia Cáceres. Comercial Miguel Antonio de la familia Vallejo Sanabria. Ramos generales, todo para el consumo y el hogar, productos cárnicos en general, embutidos, frutas y verduras, todo lo encontrás en Comercial Miguel Antonio. Estamos en Avenida General Genes, metros del Cruz Acceso Sur Pablo. Aquí hubo falta de infracción sobre Ayala, habrá tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto, Cristian. Sí, señor, se va con todo el 15 en una de las últimas jugadas, seguramente un par, tal vez tenga más. Llevamos ya, sí, cerca de 40 minutos y piquito de la segunda etapa y bueno, manda a todos sus hombres, salvo el ejecutante y el arquero, todo el mundo ahí en el área herrerista. Viene el centro, balón que pasa todo el arco de Picagua, se pierde por línea final, habrá salida, hay salida que va a corresponder al equipo del Herrera, Miguel. Gana cada mes una remera oficial de la Albirroja con Policlínica Social Med. Por cada consulta médica tenés un cupón para participar del sorteo. Alenta a la selección paraguaya con Policlínica Social Med. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 41 minutos de esta segunda etapa y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. El compromiso lo gana el Herrera por 2-1, pero aquí viene el remate. Se salvó el 15, lo tuvo aquí Jiménez. Se ha salvado el Toro que continúa con vida, Cristian. Sí, señor Jiménez, allí gran remate, potente, rasante, allí besando prácticamente el palo derecho de Rojas. Avanza, recupera nuevamente aquí el equipo de Luis Alberto de Herrera. Tiene Jiménez que va, Jiménez toca para Coqui. Y va tapando nuevamente Claudio Rojas. Se viene el ataque del 15, mete el esférico largo, va para Ayala. Saca con golpe de cabeza el chico cantero. Recupera nuevamente aquí a Rúa tocando la pelota ahora para la presencia del futbolista Galeano. Galeano tocando para Rúa, otra vez para Jiménez. Pasa bien Jiménez, corre Jiménez, va a alcanzar. Alcanzó Jiménez, tiene espacio, tiene panorama. Hace la pausa, nadie se le muestra. Tendrá que retroceder porque está muy solo. Enfría un poco el trámite del partido, mete el centro, se desvía del bicho Rúa, habrá córner, tiro libre de esquina, será córner que corresponde al Herrera, Cristian. Inteligente Jiménez al ver de manera solitaria ahí a Cristian López, no le iba a dar ese balón. Hizo tiempo, rebotó el balón en el jugador 15, ganó segundos preciosos y un tiro de esquina donde le permite también a por lo menos un par de jugadores buscar allí en zona de ataque. Tiro libre de esquina, córner, autoriza el árbitro. Viene el centro, balón buscando al chico, el golpe de cabeza, sale Claudio Rojas, lo persigue Galeano. Rojas que arriesga, saca por un costado, habrá saque de mano lateral que va a corresponder al conjunto de Luis Alberto de Herrera en sector ofensivo. ¿Cuánto tenés en tu cronómetro, Miguel Ángel? 43 minutos de esta segunda etapa. Se va de a poco el partido, señor, señora. Lo está ganando el Herrera por 2-1. Prico Guaramaré, tradición y esfuerzo familiar. Prico Guaramaré, el primer frigorífico de la ciudad de Guaramaré. Wilson Grance, para vestir a la moda, conjuntos deportivos unisex, impermeables, camperas y remeras personalizadas. Wilson Grance, vestite a la moda. Tiempo cumplido en el Alicio Molina, 45 de la segunda etapa. Continúa el empate sin goles, 0-0 por ahora. El Insaurralde y el Herrera son los finalistas del campeonato de la Liga Central de Deportes. Va atacando del fondo el conjunto del 15 de agosto.
golpe de cabeza de Coqui Mora, tocó para Benítez, tocando para Elías Silva, para el capitán, la tiene aquí Elías Silva tocando para Alan, le quedó atrás y va a ser salida lateral que va a corresponder al 15 de agosto, ingresó José Mora, ingresó al terreno de juego por Alexis Jiménez, que estaba también ya muy cansado, Cristian. Sí, señor, y en esta última jugada la falta de oficio en ataque de Elías Silva hizo que diera hiciera una mala decisión con esta jugada, desaprovechando una buena oportunidad para Luis Alberto Herrera de permanecer en zona de ataque. Sí, señor, el Divino Adorno se va recuperando de a poco. Está Mora sentido, se va a recuperar de a poco Ángel. Hay tiro libre que corresponde al equipo del 15 de agosto. Saque de manos es lateral finalmente. Lateral que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Estamos a 44, casi 45. Balón que va teniendo nuevamente la pelota el equipo del 15 de agosto. Aguantamos un ratito, Cristian. Después de este avance, me decís quién es la figura cuando va al centro. Picagua soltó falta. Infracción, tiro libre, hay salida para el equipo de Luis Alberto Herrera. La figura, Center Radio, el destacado Center Radio, es una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Bueno, ya lo teníamos definido hace rato, el tanto de descuento del 15 de agosto sembró un poquito un manto de duda, pero bueno, Roger Ojeda la figura por su doblete y por las muy buenas intervenciones del arquero Rojas del 15 de agosto, el destacado. Roger Ojeda, la gran figura de este compromiso con sus 2 goles. El destacado Claudio Rojas del equipo del 15 de agosto. Se va de a poco el partido, Miguel. Center Radio, el centro del confort para tocar. Center Radio, la mejor, contamos con las mejores marcas, garantía y servicio postventa. Center Radio te espera en el centro mismo de la ciudad de Guarambaré, frente mismo a la galería del Club de Teniente Pariña. Príncipe Inechini, entrenamiento con equipo de primer nivel, personal trainer, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes de 05 de la mañana, 21 a 30 horas, sábados hasta el mediodía. Te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre. Guarambaré merece estar bien. Richard Mora, intendente, votan lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. El mejor lugar para pasar con amigos, con Vivar. Con Vivar, especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfrutar del mejor ambiente en Convivar. Estamos en Mariscal Estigarribia, casi Yegro, ciudad de Guarambaré. Convivar, Azacuego, Convivar. Pues, Pablo. Bien, se va levantando de a poco a Yara y también Picagua, que ya está levantado. A Yara, el que no puede levantarse. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, Miguel. Temple por el corte, el temperamento indica que ya estamos a 46 minutos más 30 segundos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista. Un gol a los precios bajos, te lo cuenta y lo escuchas en la voz de Pablito Castro. El compromiso lo va ganando Luis Alberto de Herrera, que con este resultado está siendo finalista del campeonato 2026 de la Liga Central de Deportes. El Herrera va venciendo al 15 de agosto por 2-1. Para compras grandes a precios pequeños, Supermercado Colón Mayorista, tu mayor ahorro todos los días. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción, puesto en obras. Ferretería, plomería, electricidad, alquiler de retropala, servicio de transporte y excavaciones. Estamos en 8 de septiembre, casi Corumbacú, barrio Colón, ciudad de Guarambaré. Sin agua no hay vida, no la desperdicies de todo. Cuidémosla, es un mensaje de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Guarambaré. 47:20, no me percaté cuando levantó el cuarto árbitro el tiempo adicional, pero seguramente ya estamos jugando los últimos instantes de este compromiso. Señoras, señores, se va el partido de a poco. El Herrera está siendo finalista. Mete el esférico largo buscando a José Mora. Golpe de cabeza defensivo. Quiere recuperar Coqui Mora otra vez. Pelea, balón que se pierde en los pies de Julio Arrúa. Levanta la mirada Julio. Busca con quién jugar. Va Julio, hace la pausa. Mete el balón buscando a José Mora. Va José Mora, que la tiene nuevamente en ofensiva. Traba, gana y va a ser córner. Tiro libre de esquina. Hay córner. Será para el Herrera, que ya se empieza a levantar de a poco. Motor Repuesto Santa Cecilia. Repuestos, accesorios en general para motocicletas, venta de cubiertas, cascos y chalecos reflex. Motor Repuesto Santa Cecilia te espera en Teniente Nicación Zorral, de frente mismo a la Plaza Emiliano Fernández. Tiro libre de esquina, corner, corresponde al equipo del Herrera. El público herrerista se siente ya finalista de a poco. Viene el taco para Mora, tiene José. Mora para Elías Silva, la tiene Silva, Silva para Mora, va sacando la defensa. El rebote le queda a Galeano. Galeano que recupera, toca la pelota buscando la zona de Arrúa al piso. Espino la saca por el costado
costado. Hay saque de mano lateral que va a corresponder al equipo del Herrera. Frutería y verdulería Brendita, variedad de frutas y verduras en general, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos de 5:30 a 19 horas. Brendita, la frutería y verdulería más completa de Guaramaré. Viene el centro, balón que va al segundo palo, quiere sacar del fondo Mora, aguanta Mora, va teniendo la pelota nuevamente el futbolista del 15, se va la pelota, hubo falta, va a ser salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto, 94, casi 95 del Alicio Molina, continúa 0-0 el partido. Aquí ya de a poco también se va al terreno el compromiso. ¿Cuánto tenés, Miguel Ángel? 49 de esta segunda etapa. Podría ser lo último, la tiene Espínola, levanta la cabeza Wilson, va a meter el centro, balón que va buscando al bicho Orué, le queda Chico Cantero que va corriendo, va a alcanzar el Chico, saca el Chico, sacó mal, va a ser saque de mano lateral que va a corresponder al equipo del 15 de agosto, lateral será para el conjunto visitante que va en busca del empate, en busca de la heroica, lo va a cumplir Mora, pide espacio Mora para cumplir este centro, balón que va a ir ante el área del Luis Alberto de Herrera, va al centro, el golpe de cabeza del Chico, le queda ya la centro que va sacando Vera, golpe de cabeza, corre José Mora y se viene el contragolpe para el Herrera, podría liquidarlo aquí Mora, levanta la cabeza Mora, va Mora, mete el centro, le pegó directamente al arco, Roja se queda con la pelota y salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto, pelea por ahí, la tiene otra vez ahora Freddy Martínez, saca como puede la defensa del Herrera, un minuto más Miguel Ángel. Quinta Virgen Estela Maris, un pedazo de cielo en la compañía Rincón Ciudad de Guaramaré, amplio patio con sombra, piscina, quincho y todas las comodidades para pasar de la mejor manera. Quinta Estela Maris. Eduardo Ayala quería que iba a ser córner, tiro libre de esquina, va a ser córner que corresponde al equipo del 15 de agosto que va con todo en busca del gol de la paridad. Va a venir el centro de Eduardo Ayala, le pega el balón, tiro libre de esquina, será para el 15 que va en busca de empatar el partido. Se vendrá al estadio bajo si lo hace el 15. Viene el centro de Ayala, centro que va, saca la defensa, el rebote, la mete nuevamente al área, saca Julián, va a recuperar nuevamente Roja final. Final del compromiso, acaba de ganar el Luis Alberto de Herrera, es finalista del campeonato de la Liga Central de Deportes. El Luis Alberto de Herrera acaba de dejar fuera a un gran rival como lo fue el 15 de agosto, Miguel Ángel. Sí, señor Pablito, de esta manera pasaron los últimos 45 minutos de este apasionante partido. Usted lo vivió al máximo a través de la 101.7 en los relatos de Pablito Castro, con los comentarios de Cristian Barrios, aquí en La Voz Comercial, quien les habla Miguel Ángel Aquino y todo el equipo humano técnico de la 101.7. Somos lista 1, Marcos Caballero, concejal, renovación con energía joven. Marcos Caballero, concejal. Bueno, nuestro querido amigo, nuestro compañero Pablito Castro, ya se va en busca de la figura y el destacado del partido. Enseguida vamos a estar dialogando con ellos. Kitri Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras, pantalones, conjuntos de buzos, rompevientos y campera. Kitri Confecciones. Para tus contactos, llamanos al 0982-756-940. ¡Qué vibrante partido, por Dios! ¡Qué vibrante partido tuvimos aquí en la cancha, en el estadio del Club de Luis Alberto de Herrera! Últimos instantes súper apasionantes del partido entre Luis Alberto de Herrera y el 15 de agosto. Victoria del equipo de Luis Alberto Herrera por 2-1, con lo que ya anota su nombre para ser finalista en la temporada 2026. El más delicioso y auténtico lomito árabe de Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado en Teniente Nicasio, en Zorral de Casi Teniente Leandro Pineda. Para contactos y pedidos, llámanos al 0992-206-116. Lomisur, el verdadero lomito árabe. La concejal Prince de Oreo alienta a los clubes de la Liga Central de Deportes Seísta al juego limpio y sin violencia dentro y fuera de las canchas. El presidente
de la Liga Central de Deportes, el licenciado Luis Alcaraz. Desea éxito a todos los clubes para la temporada del campeonato 2026. Aguardando a nuestro querido compañero Pablo Castro, quien ya está para dialogar con la figura del encuentro, con Roger Ojeda, quien está por ahí abrazado con toda la gente, emocionadísimo por una final más con el equipo albiceleste. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central acompaña el campeonato 2026 de la Liga Central de Deportes. Sí, Pablito, estamos contigo. Ángel. Pablo, estamos contigo. Sí, así mismo, Miguel, ya estoy aquí con la gran figura del partido, los 2 goles de Roger Ojeda que le acaban de dar el pase de la final a Luis Alberto de Herrera. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Felicidades, Roger. Hola, Pablito. Nada, contentísimo por el resultado. Este grupo se merecían. Creo que a lo largo del campeonato tuvimos malos momentos. Este grupo nunca se rindió. A pesar de todo, estuvimos unidos más que nunca y eso es el reflejo de este resultado y hoy estamos a la final. Roger, un campeonato difícil en cuanto a goles para vos. Te costó mucho llegar a los goles, pero hoy en una etapa decisiva no defraudaste nuevamente al pueblo herrerista y marcaste los 2 goles que hoy día lo ponen al Herrera en una nueva final. Sí, como decía, nos tocó un grupo difícil primeramente. En la liguilla de vuelta estuvimos en un grupo difícil. Me costaba mucho marcar. Hoy por suerte se me dio los 2 goles y sirvió para que el equipo esté en una final más. Roger, la dedicatoria va al cielo de los 2 goles que hace y prácticamente todos los goles que venís marcando con la camiseta de Luis Alberto Herrera. Sí, tengo una promesa con Don Marcial. Tenemos que tener la copa el nombre del profesor José. Creo que estamos a un paso y nada, contentísimo por eso y ahora descansar y después ver en la semana los errores que tuvimos porque sufrimos en los últimos minutos pero como decir, eso es parte del fútbol, el Herrera si no sufre, no es Herrera y nada, ahora disfrutar y descansar. Y al pueblo herrerista que nunca dejó de creer en vos, por más de que los goles no llegaban, igual te siguió mancando y hoy le está dando esta gran alegría. No, agradecerle más que nunca, porque siempre apoyan, también hay puteada, pero eso es normal, ellos saben mi capacidad y esperan mucho de mí. Nada, decirle que ahora más que nunca siga viniendo en estas finales que nosotros vamos a seguir dando nosotros lo máximo para poder traer de vuelta la copa. Roger, por último, tenemos un obsequio gentileza de FA Cars y de Gestiones Contables FA, un regalo para la gran figura del partido que va a tener como recuerdo estos 2 goles que mandaste al Herrera a una nueva final. Muchísimas gracias, un paso más, mi colección y nada, contento y agradecido con ustedes. Muchas gracias por todo, Roger. Dale, cuando guste. Roger Ojeda, la gran figura del compromiso, Miguel Ángel. Sí, señor, gracias, Pablo. Así estuvimos con Roger Ojeda, la gran figura del partido, recibiendo el premio FA Cars de Fernando Amarilla. FA Cars, para contactos llamanos al 0984-570-942. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central acompaña el campeonato 2026 de la Liga Central de Deportes. Óptica Visión Plus, la calidad que se ve y al mejor precio. Anteojos de receta, monofocales, bifocales y multifocales totalmente garantizados. Con posturas y accesorios en general, todo lo encontrás en Óptica Visión Plus. Para cualquier contacto, te esperamos sobre Teniente Nicasio Insaurralde. Estamos a mitad de cuadra entre la iglesia y el mercado. Óptica Visión Plus, la calidad que se ve. Sí, Pablo, te escuchamos. Miguel, antes de irme justamente con el destacado de Teo Químico a compañía de Iker. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Herrera es el mejor. ¿Contento por clasificar a la final, Iker? Sí. ¿A quién le dedicas este pase de la final? Paso Herrera es el mejor. El de Guarambaré. Le felicito a todos de Herrera. Gracias, Iker. Ahí está. Iker, compartido también con nosotros, Miguel, adelante. Excelente, Pablo, gracias.
Comercial Rodríguez, productos básicos para el consumo familiar, bebidas, jugos en nada, venta de pollos, pechugón, enteros y por presas. Comercial Rodríguez te espera sobre Teniente Nicación Sorral de esquina Mariscal Estía Rivía. Óptica Visión Plus, la calidad que se ve al mejor precio. Anteojos de recetas monofocales, bifocales y multifocales totalmente garantizados. Temple Sport, el corte del temperamento, juntos para hacer siempre historia. Deportes Sur Guarambaré, siempre presentados por Ingenio Azucarero La Felsina, desde Guarambaré para el mundo. Ingenio Azucarero La Felsina, una industria guarambareña como vos. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Sí, Pablo, te escuchamos. Miguel, ya estoy aquí con el destacado de esta semifinal. Grandes atajadas en el primer partido, grandes atajadas en este segundo compromiso. Mantuvo el 15 de agosto en la lucha por buscar justamente extender esta definición a un partido. Estoy con Claudio Rojas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a toda la gente que está mirando ahora. Claudio, callaron muchas bocas en este campeonato 2026. Muchos capaz no lo ponían a un 15 de agosto como semifinalista y partido tras partido y trabajo duro demostraron de que el 15 de agosto está también para grandes cosas. Sí, realmente nosotros empezamos de manera muy humilde, ¿verdad? Estamos en un equipo humilde. La mayoría de la gente pensaba, ¿verdad?, que no íbamos a llegar a esta instancia, inclusive hasta en esta instancia no menoscabaron, ¿verdad? Pero creo que dimos lucha a través de trabajo, de esfuerzo, sacrificio. Nosotros como grupo, como familia sabemos todo lo que pasamos, pero llegamos hasta acá, ¿verdad? Queríamos estar en la final, pero bueno, así es el fútbol y como vos dijiste, ahora callamos muchas bocas, inclusive hasta en una de esas vos había dicho que gente inclusive del 15 había dicho que después de ese partido contra el Rincón el equipo del 15 no estaba para pelear, ¿verdad? Bueno, llegamos hasta acá, fue hasta acá donde nos dio, pero estamos orgullosos. Orgulloso de este plantel que te tocó integrar con el 15 de agosto. Buenos recuerdos me imagino que vas a tener de esta campaña 2026 y más todavía por las grandes atajadas que sirvieron para que el 15 de agosto ponga su nombre entre los 4 mejores de esta temporada. Sí, así mismo. Como te dije, orgulloso de este grupo, de esta familia. También contento por mi trabajo en lo personal, ¿verdad? Pero como te dije, buscábamos estar en esa final. Y nada, seguir trabajando, seguir tratando de demostrar lo que uno sabe, ya sea acá, en otros lados. Hoy, a través del 15 de agosto, muchos jugadores volvieron a abrir puertas, ¿verdad?, en lo que es la Liga Central. Me incluyo porque la mayoría son, como dijeron muchas veces por nosotros, ya jugadores acabados, ¿verdad? Pero demostramos esto a través del fútbol, de esfuerzo, sacrificio acá dentro de la cancha. Último mensaje, Claudio, para la afición deportiva del Club 15 de agosto que mantuvo mucha fe hasta estos minutos finales gracias a tus grandes atajadas. Y nada, agradecerle por el cariño y el acompañamiento de siempre, ¿verdad? Lastimosamente queríamos darle esa felicidad de poder estar en una final otra vez después, no sé, creo que casi 10 años para el 15 de agosto, ¿verdad? No se dio, pero dejamos todo en la cancha. Felicitar también de paso al Herrera, ¿verdad? Justo finalista. Creo que también se merece, ¿verdad?, el reconocimiento. Pero tuvieron que sudar sangre, como se dice, para poder sacar el resultado para ellos. Muchísimas gracias, Claudio, y mucho éxito en tu carrera. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, Claudio Rojas, el destacado del compromiso, el destacado Center Radio, compartiendo con nosotros, Miguel. Gracias, Pablo, gracias, Pablo. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos, presentó a la figura y al destacado del encuentro. Juntos para hacer historia, Temple Sport en la piel de los campeones. La mejor pizza de la ciudad lo encontrás en lo de Mateito, Mateito Pizzería, variedad de sabores, es la más rica pizza con y sin borde relleno. No te pierdas el especial de la casa, la guaramareña. Sí, Pablo, te escuchamos. Ahora ya estoy aquí con el presidente del club, doctor Luis Alberto Herrera, con Pedro Sosa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Felicidad primeramente por esta victoria de clasificación a la final. Muchísimas gracias, Pablo. Te agradezco las felicitaciones. Pueblo herrerista está muy feliz el día de hoy. Estamos de vuelta llegando a una final. Muy esperanzados en conseguir el objetivo, que es la copa que lleva el nombre de nuestro amigo José Mora.
se quede en casa y estamos a un pasito. No, ese pasito no va a ser fácil. Duro rival al Teniente Izabal del que nos va a tocar. Ya jugamos creo que 4 oportunidades ya este año. Estamos bastante parejos con ellos. Y pues estamos bastante confiados y muy esperanzados que vamos a dar lucha y vamos a dar todo para poder conseguir esa copa. Cuando agarraste el timón, presidente, este era justamente el propósito, este era la meta, llegar a la final y pelear por ese título de campeón sin saber aún la denominación de nuestro campeonato. Luego cuando conocimos que iba a llevar el profe José Mora, seguramente el doble del sacrificio para que esa copa pueda posar en la vitrina del Herrera. Así mismo, uno al agarrar responsabilidades en el Herrera, con el equipo de trabajo que tengo, siempre fue la idea pelear arriba, paso a paso, siempre con el sueño de poder salir campeones, por supuesto. Pero cuando ocurrió lo que ocurrió y se supo que la copa llevaba el nombre de nuestro amigo, por supuesto que tenemos un doble compromiso y estamos mucho más enfocados con eso. Muy felices estamos, Palito, pocas palabras tenemos. 180 minutos separan justamente al Herrera de poder conseguir una estrella más en su historia. Así mismo, hoy vamos a ir a festejar, vamos a ir a disfrutar un poco todo esto, ¿no? Son 5 o 6 meses ya de semana tras semana trabajar, los jugadores, los dirigentes, todo el pueblo herrerista. Este no es un logro del presidente, no es un logro de la comisión, este es un logro de todo el pueblo herrerista que aporta su grano de arena, aporta su plata, aporta su trabajo, viene, ve qué problemas hay, cómo podemos solucionar. Y tampoco fue un año fácil hasta lo que va. Tuvimos suspensión de cancha, tuvimos sanciones, tuvimos eventos bochornosos inclusive que ocurrieron en algunas oportunidades. Y estamos igual firmes y estamos en la final. Felicidades, presidente, a disfrutar. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Ahí está el presidente, el doctor Luis Alberto de Herrera, Pedro Sosa Miguel. Gracias Pablo. Así nuestro compañero Pablito Castro estuvo en conversación con el presidente del club de Luis Alberto de Herrera, el presidente del Herrera, una persona que hizo todos los pasos por la comisión, desde la comisión de apoyo hasta llegar a ser presidente. Y bueno, hoy nada más y nada menos que presidente finalista. Somos lista 1, Asociación Nacional Republicana Marcos Caballero, concejal Renovación con Energías Jóvenes. Lomisur, el verdadero lomito árabe. Lomisur, vamos contigo, Pablo. Miguel, estoy aquí con una de las grandes figuras también de Luis Alberto de Herrera, con Pedro Galeano, justamente del pasado compromiso. En la ida fue la figura del partido. Aquí estoy con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Feliz, contento, me imagino, por este gran paso con el Herrera, llegaron a la final. Hola, mi amigo, la verdad feliz. No tengo palabras que expliquen en este momento. Se dio nuevamente pasar a una final más. Gracias a los muchachos que pusieron todo de sí, al profe que planteó bien el partido. Gracias a Dios se dio todo el día de hoy. Los últimos minutos nos desesperamos un poco y ¿cómo te iba a decir? Estuvieron a punto de empatarnos pero los muchachos se cortaron, pudimos defender hasta lo último, hasta la última fuerza que tenían cada uno. Agradecerle a todos ellos. Tercera final consecutiva en la Liga Central de Deportes, con el Teniente Fariña con el 25 de septiembre, con el Luis Alberto de Herrera, 24, 25 y 26, y Pedro. Así mismo, 3 años consecutivos, como decir. El primer año que vine no se me dio con Fariña, el segundo sí, ya se me dio con el 25 y hoy nuevamente estamos en una final más. Ojalá se dé este tercer año consecutivo salir nuevamente campeón, si es que Dios permite. ¿Qué le decía al pueblo herrerista que confió en vos, por más que muchos capaz cuando fuiste anunciado en el Herrera no vieron con buenos ojos tu contratación, partido tras partido, trabajo duro, fuiste callando muchas bocas, Pedro? Agradecerle. No tengo palabras, agradecimiento a toda la gente que estuvo encima mío, a la doctora, a mi novia que no me dejaron nunca,
y nada, feliz con ellos, demasiado feliz, no me sale la palabra, agradecido siempre con ellos, porque se me dio todo gracias al apoyo de ellos, y pude levantar nuevamente mi ritmo, o sea, el frame que todo el mundo quería ver, y gracias a todos. Pedro, a disfrutar este paso de la final, esta felicidad inmensa que estaba sintiendo, y el día de mañana seguramente ya pensar lo que va a ser el partido de la primera final. Así mismo, muchas gracias, vamos a festejar un chiqui nomás con los muchachos, y a partir de mañana pensar ya el campeonato, o sea, la final, que es importantísimo para todos, y preparadísimo, vamos a estar esta semana con la mente en alto siempre. Gracias por todo, Pedro. Gracias. Ahí está Pedro Galeano, figura también de Luis Alberto de Herrera. Continuar aquí hablando, lo veo aquí a uno de los centrales también con mucho recorrido ya también en otras ligas, y por supuesto que también se ha ganado el cariño del pueblo herrerista con Derlis Flecha. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, felicidades, Derlis. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo andamos? Saludos a toda la gente de Radio Sur. Sí, muy contento, una final más. Yo creo que los muchachos hoy estaban conscientes de que íbamos a dejar acá los 3 puntos, ¿verdad?, para pasar a la final, y muy contento. Felicitarle también a los muchachos por el gran sacrificio. Hablaba justamente con el presidente y me decía, el sacrificio del plantel es el doble al tener el nombre del campeonato de José Mora. Entonces, por eso el doble se juega, el doble se corre, y el doble es el sacrificio de todo el plantel del Derlis. Sí, de un principio sabíamos eso. Tenemos un gran plantel, ¿verdad? Tenemos un gran compromiso con el club, con el presidente y con la gente, con la familia del finado profe José Mora. Yo creo que estamos a un pasito, tenemos que trabajar más y tratar de traer esa copa tan anhelada del profe José. Felicidades, disfrutar, Derlis. Gracias. Derlis Flecha, otra de las principales figuras también que tiene el plantel de Luis Alberto de Herrera. Miguel, déjame, le busco a Sinesio León, si no lo encuentro, vamos a ir cerrando a poco también el trabajo, Miguel. Ok, Pablo, usted nos avisa para que Cristian pueda hacer su comentario final de la jornada. Juntos para hacer historia. Un rato, Miguel, un minuto, dame 3, Miguel, y ya hablo con el profe Sinesio León, segunda final consecutiva en su carrera aquí en la Liga Central de Deportes. El año pasado con el 25, este año con el Luis Alberto de Herrera. Adelante, Miguel. Muy bien, gracias Pablo Lomisura, el verdadero Lomito Árabe. Venía a disfrutarlo, estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para pedidos, llámanos al 0992-206-116. Alfa Electrodomésticos y Muebles, las mejores marcas y la calidad que tu hogar merece. Financiamiento a tu medida, garantía y servicio postventa. Alfa Electrodomésticos y Muebles, confianza que se siente, calidad que se disfruta. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Frigo Guarambaré, Centro de Lubricación San Miguel, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte. Centro de Lubricación San Miguel. Vamos contigo, Pablo. Muchas gracias, Miguel. Ya estoy aquí con el profe Sinesio León, director técnico de Luis Alberto Herrera, finalista del campeonato 2026. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. Felicidades, profe. Muy bien. Antes que nada, muchas gracias. Profe, segunda final consecutiva. El año pasado se te dio con el 25. Este año llegaste a una final con el Luis Alberto de Herrera, un gran plantel que supiste levantar y sacar a flote, profe. Y sí, gracias a Dios me está dando, ¿verdad? Y también el plantel que tengo. Y el plantel que tenemos acá, amplio también, pero corto. Pero hoy, gracias a Dios, se portaron en la cancha. La dinámica que pusieron adentro de la cancha fue impresionante. Lastimosamente, al último minuto nos complicamos y sufrimos un poco. Rival complicado, rival duro también el que tuvieron enfrente en esta serie de semifinales del 15 de agosto. Les puso contra las cuerdas en varios pasajes del partido, profesor, pero pudiste subsanar eso. Sí, por algo ellos entraron entre los 4 mejores. La Liga Central sabemos que es muy competitivo y nos complicó acá y allá también, pero supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos y gracias a eso pasamos a la final.
Profesor, en un periodo de tiempo no muy largo te ganaste el cariño de toda la afición de Luis Alberto Herrera, que confiaban en tu trabajo, te buscaron en un momento complicado del club y pudiste ahora meterlos allá en la gran final. Sí, gracias al sacrificio, gracias al trabajo también, gracias a los jugadores, conseguimos eso. Pero lo más importante se viene el domingo, que es la final. Aún no ganamos nada. Felicidades por todo, profe, a disfrutar hoy, a celebrar este paso y seguramente mañana ya vas a estar pensando en cómo planificar el trabajo el domingo. Claro, siempre la victoria hay que festejar. Gracias, profe, por todo. Ahí está el profe Sinesio León, el director técnico finalista con el Luis Alberto Herrera. De mi parte, es todo, Miguel Ángel. Gracias, Pablo. Entonces cerramos contigo desde parte baja. Gracias, Pablito Castro. Muy bien, Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima, presenta el comentario final del compañero Cristian Barrio, quien estuvo en los comentarios el día de hoy. Bueno, vamos al comentario final del compañero Cristian Barrio, comentario presentado por Centro de Lubricación San Miguel. Bueno, Herrera a una final más en su rico historial para buscar una estrella más en su palmarés. Hoy tuvo que sortear un rival difícil como el 15 de agosto. A lo mejor la diferencia fue la jerarquía del plantel, la amplitud del plantel que tuvo Luis Alberto Herrera, pero le dio pelea al 15 de agosto con las herramientas que tuvo, con las herramientas que tenía el profe Pedro Pablo Ferrer, con la sapiencia que lo conocemos. Y con lo que el 15 es también un equipo aguerrido, guapo, peleador. Parecía ya un partido liquidado cuando llegaba el segundo tanto de Roger. Se floreó un poco Herrera, perdonó algunas situaciones. Hasta parecía sobrar en algún momento, pecado capital que cometen algunos equipos. Casi lo terminó pagando caro Luis Alberto Herrera porque lo descontó el 15 de agosto. Descontó el 15 de agosto, se puso a tiro de empate y había una eternidad todavía por jugarse, porque faltaban más de 20 minutos, si no me equivoco, cuando llegaba el gol de descuento de Julio Ayala a los 19, más de la mitad, claro. Imagínense, casi 30 minutos prácticamente de juego y se ponía a tiro de empate el 15 de agosto. ¿Y dónde marcó la diferencia el Herrera? En la amplitud del plantel, como dije, porque tuvo recambios, no así el 15 de agosto, mandó algunos cambios, pero no fueron suficientes para dañar más a un Luis Alberto Herrera, que repito, pecó un poco en algún momento, casi lo terminó pagando caro. Sin ninguna duda es una tarea pendiente para Sinesio León. Lo que fue esta sufrida al final clasificación, lo que parecía holgado, fue finalmente sufrido. Y bueno, ya quedó en el olvido eso, Herrera en una final más en la Liga Central de Deportes. Lo que se sintió sondeando un poco al hincha albiceleste es que querían una final más. Tal como decían algunos, querían sumar un fantasma más, pero el tradicional rival se quedó por el camino. El rival en la final será el Teniente Nicasio Insaurralde, un equipo con muy buena performance también en los últimos años, del 2019 para acá, siempre estuvo en la conversación, jugando finales, semifinales, con un técnico que conoce mucho ya el plantel, la idiosincrasia de la comunidad de Tupuyatí, muy adentrado en lo que es el equipo. Y esperemos ver una gran final, unas grandes finales, no sé si serán 2 o 3. Lo cierto y lo concreto es que están ya los 2 mejores equipos del campeonato. Atrás un 15 de agosto guapo, atrás un Teniente Fariña que prácticamente contrató todo lo que había en el mercado como para tomar por asalto el campeonato. Una vez más quedó demostrado que el fútbol no se gana con nombres, digo bien, porque llevó todo el Teniente Fariña, prácticamente 2 jugadores por puesto, no precisamente porque los iba a utilizar, sino es una estrategia también que los poderosos hacen para debilitar al posible rival, pero no pasó en esta ocasión. Quedó por el camino ante un Teniente Insaurralde que se mostró guapo en su campo, consiguió una mínima diferencia y rescató un empate hoy para instalarse en la final. Entonces ya tenemos los finalistas, Luis Alberto Herrera, Teniente Insaurralde, que esperemos sea una gran fiesta deportiva como siempre nos ofrece en la Liga Central de Deportes, 2 equipos calificadísimos, 2 grandes técnicos, 2 grandes planteles, 2 grandes aficiones, 2 grandes hinchadas, ¿verdad? Y a esperar lo que suceda
en 2 semanas, quizás en 3, para conocer al mejor de la temporada 2026. Una temporada que tuvo sus nubarrones, pero se corrigieron los rumbos y se está cerrando de buena manera. Esperemos que se pueda coronar de la mejor manera este campeonato tan competitivo de la Liga Central de Deportes. Por mi parte, muchas gracias a los seguidores por estar allí al otro lado, también a los auspiciantes quienes acompañan nuestro trabajo. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes y que nos sigan acompañando. De mi parte, muchas gracias. Hasta el próximo domingo, audiencia. Pablo, contigo. Gracias, Pablo, gracias en nombre de todos los compañeros que estuvimos aquí en el Luis Alberto Herrera. Será enseguida están ustedes en tercer tiempo. Sí, señor, así mismo. Volvemos hasta el próximo